Lo que no se ve nada. Uy, creo que esto ya está abierto. ¿Está abierto? Bueno, boa tarde. Empezamos as sesións despois da hora da comida. Seguramente se incorporará xente, pero bueno, imos empezar para que non se vayan acumulando retrasos. Bueno, nestes días intensos e maravillosos, a pesar do tempo que contratamos para as nosas convidadas, estes 2 días acompañadas por tan perigosas mulleres que opinan, podemos decir que a palabra centrou en boa medida todo o que foron as intervencións e o debate, pero non quixemos deixar atrás nesta era absolutamente visual a importancia que ten a imaxe na creación e na transmisión de opinión. Vimos comprobando estes días que hai moitas mulleres ilustradas, ilustradoras algo menos, sobre todo especialmente no mundo da opinión, no mundo do humor gráfico, no mundo dos grandes medios de comunicación, nos medios de comunicación de masas. A opinión ilustrada das mulleres estivo prácticamente invisibilizada. Hai outros medios alternativos, o ámbito digital ofreceu un espazo onde creadoras poden falar desde outra perspectiva e dar tamén a súa opinión a través da imaxe, da expresión gráfica e visual. Se pode reivindicar tamén coa imaxe o feminismo, a diversidade, a alteridade. Se hai unha muller que destaca dentro deste mundo, dentro deste ámbito, é sin duda a nosa convidada en Magascó. Vou facer así un percorrido moi breve. Probablemente, polo que máis a coñezamos, sexa por Pícara Magazine, as cubertas son súas, e despois tamén, bueno, por outro tipo de intervención. Non sei se vas poñer algo de algún... Sí. Pero entón non desvelo. Bueno, pois Emma é ilustradora, a pesar de que ven do mundo da comunicación, é traductora tamén de formación, e digamos que agora mesmo o seu principal traballo está en Pícara Magazine en El Salto, que soubemos que ten versión en galego. Sí, non sabía. O salto. O salto. Estaremos atentas. Un dos ámbitos principais de traballo tamén é a cooperación internacional e sensibilización, especialmente no feminismo, e hai un traballo, a pesar de que ela, digamos, hoxe ven como ilustradora, como deseñadora, na parte máis gráfica, hai un traballo que ela fixo, que non ten debuxos, que ten moitísimo texto, creo que en peso era medio kilo. Sí, nos costó una fortuna hacer los envíos. Un libro que se chama Crónicas del Estallido, viaje a los movimientos sociales que cambiaron América Latina. Pois un libro que se publicou hai 4 anos, hai casi 5 anos, sobre as vitorias dos movimentos sociais en América Latina, unha crónica con máis de 200 entrevistas aproximadamente de activistas de América Latina, e ademais, bueno, unha viaxe que supoño que sería unha experiencia vital emocionantísima, non? Neste percorrer América Latina de arriba a baixo, de baixo a arriba, non sei como foi. Sí, foi de abajo a arriba. Desde Argentina a México. Que bonito. Pero bueno, esa época tamén foi importante para ti, tamén porque empezaches, ademais de escribir as opinións, pois tamén a deboxar, non? A facer as viñetas. Sí, estábamos comentando antes que lo principal para hacer viñeta o ilustración o comunicación, como hemos visto estos días, es tener algo que comunicar. Y durante ese tiempo, como tuve la oportunidad de entrevistar a tanta gente, tenía también más cosas que contar. Perfecto, voces subalternas, precisamente, voces distintas que non tiñan ese ámbito público. Bueno, na súa última época, como onte a vimos, é de freelancer, traballo freelance no ámbito da redacción, ilustración, deseño, ademais de Pícara e o Salto que dixemos, pois está Diagonal, Público, eldiario.es, Principio Magazine e M21. Deixámoslle a palabra que terá moito que dicir. Normalmente vemos os seus dibuixos, hoxe escoitaremos a súa voz e seguro que ten moitísimas cousas que dicirnos. Muchísimas gracias. Bueno, quería empezar... ¿Quería empezar? No, aquí. Quería empezar agradeciendo la oportunidad de estar hoy aquí, rodeada de gente, de mujeres con un trabajo tan potente como el que hemos estado viendo durante estos días, y también de precisamente hacerlo en Pontevedra, que fue la tierra donde nació y se crió mi abuela materna, que la tenemos aquí. Y
Y bueno, la he querido traer, aparte que me ha encantado que la introducción haya sido en gallego, porque ella se quejaba de que de pequeña no podía hablar en gallego, y eso es algo que a mí me repitió mucho, en Andalucía, obviamente, o sea, quiero decir que, que yo no soy gallega, pero ella se quejaba de no haber podido hablar, ¿no? Y entonces le hubiera encantado que la introducción hubiera sido, bueno, pues en gallego, ¿no? Frente a la supuesta competitividad que se supone que nos caracteriza a las mujeres y que nos dicen desde una mirada machista que tenemos y que lo único que pretende es desactivar la solidaridad entre las mujeres, la llamada sororidad, yo creo que es importante reclamar el espacio tanto de las mujeres que nos han enseñado en el ámbito profesional como de las mujeres que han hecho posible que hayamos vivido y que hayamos crecido, las mujeres que han hecho posible la sostenibilidad de la vida. Y entonces por eso inicio esta presentación hablando de mi abuela de Pontevedra. Yo he tenido mucha suerte, hemos estado hablando estos días de qué es lo que nos ha traído a nuestro itinerario profesional. Y yo he tenido la suerte de tener una familia que me ha puesto las cosas muy fáciles, de tener una madre, un hermano, una abuela, pareja, amigos que me han ayudado. Y estoy hablando de suerte. Normalmente cuando hablamos de carreras relacionadas o de profesiones relacionadas con la creatividad, se habla mucho de una combinación entre suerte, talento y esfuerzo. Pero pocas veces se relaciona la suerte con las condiciones materiales de partida. Y a este sentido, bueno, ayer ya hablábamos en la mesa redonda sobre en qué consistía ser freelance o intentarlo y sobrevivir. Me apetecía traer el libro de Remedios Zafra, que es bueno, profesora en Sevilla, y ella recién acaba de publicar un libro que se llama El entusiasmo. Y en el entusiasmo ella cuenta como que en las profesiones relacionadas con la creatividad hubo un momento que dejó de ser de buen gusto hablar de dinero. Y la imagen que tenemos es la de un artista bohemio, creador, y digo creador, no creadora, que vive como su supuesta libertad y su precariedad y su pobreza con, bueno, pues con alegría, digamos, ¿no? Os traigo aquí este dibujo porque hay un ilustrador muy bueno que se llama Puño, que antes daba una clase magistral sobre cómo convertirse en ilustrador e ilustradora y empezaba la clase dando una receta de espaguetis con yogur. Yo, afortunadamente, no he tenido que probar la receta, espero no tener que probar los espaguetis con yogur. Pero claro, lo que él estaba describiendo era pues la precariedad del sector, ¿no? Y bueno, no sé si llegáis a leer. ¿Llegáis a leer? ¿Sí? Bueno, por si acaso, alguien del final. Cansada yo, no sé por qué lo dices, ¿no? Completamente. Pues, ¿qué ocurre? Que la premisa esta de la precariedad en las profesiones relacionadas con la creatividad es muy útil para la acumulación de capital y le viene muy bien dependiendo de qué empresas, pero si le pasamos el filtro de género es todavía más grave. Según la APIM, la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid, los ilustradores cobran de media al año 16.000 euros. Que ya de por sí es muy precario eso. O sea, cobrar 16.000 euros, empiezas a hacer cuentas y a pensar que tienes que ir al dentista cada tanto. Bueno, ayer es que comentábamos el ejemplo del dentista. Pero claro, es que las ilustradoras de media, según esta encuesta, insisto, que bueno, que es de la Asociación de Madrid, cobran 9.000 euros de media al año. ¿Cómo no vamos a estar cansadas? Porque claro, tienes que asumir más curro, ¿no? Para lo que se paga en la ilustración. Y esa brecha de, no sé si, bueno, lo mismo habéis hecho la cuenta así un poco de cabeza, pero es en torno de un 40%. O sea, es una barbaridad. He intentado buscar, en Galicia hay una asociación profesional también que hizo un trabajo muy bueno con la guía ninja del ilustrador.
pero no tenían datos desagregados. Pero bueno, que sepáis que hay una asociación profesional galega, ¿no? Una ilustradora amiga de Pícara, que se llama la señora Milton, una ilustradora muy buena, que también es diseñadora, hacía más o menos el cálculo de que si tú eras tía y mandabas un presupuesto, le tenías que más o menos añadir un 20%, que era como el porcentaje que ella había calculado de menosprecio del trabajo propio. Es decir, al más o menos el mismo trabajo, si tú le pides el presupuesto a un hombre y le pides el presupuesto a una mujer, te va a salir más barata la mujer. Pero somos nosotras mismas las que estamos mandando ese presupuesto. Y esto no es una encuesta como sí lo era el informe de la PIM, o sea, no es algo, digamos, oficial, pero yo creo que es bastante real. Y a mí me gusta vincularlo con lo que antes ha estado comentando Diana sobre lo que se llama el síndrome de la impostora, ¿no? Y a mí, ¿por qué me van a llamar? ¿Y yo qué voy a poder aportar? Y bueno, yo misma, ¿qué estoy haciendo aquí dando esta charla? ¿No? O sea, ¿qué valemos nosotras? ¿No? ¿Yo qué voy a valer si en realidad el resto no? Y claro, es que ¿cómo no nos va a pasar? Cuando resulta que, os leo datos del monitoreo global de medios, ¿no? El 24% de las personas que figuran en las noticias son mujeres, solo el 24%. Y el 46% de las noticias refuerzan los estereotipos de género. Pero además hay otro tema, que es que el 80% de las fuentes expertas siguen siendo tíos. Entonces, es que claro, nos hemos acostumbrado a ver portadas sin ninguna mujer, mujeres que aparecen en los artículos sin apellido. Y claro, esto se nos va colando. Hemos estado comentando estos días, a mí me gusta comparar el machismo con la humedad. Me decían, pues en Pontevedra hay una poca. Digo, bueno, sí, pero está por todos lados, está por todos lados. No, porque me gusta compararlo con la humedad porque se nos cuela. Es como que parece que no, y al final dice, en Cádiz es que se dice mucho, no hace frío, hace humedad. Pues es un poco lo mismo. O sea, el machismo se te va colando, parece como que se te ha quedado dentro de los huesos y al final lo acabamos reproduciendo, ¿no? También. Entonces, si el periodismo feminista consiste en pues que haya fuentes que sean mujeres, que no solo sean fuentes mujeres cuando se habla de feminismo o de economía feminista, que también podemos hablar de fútbol, como se comentaba antes, o podemos hablar de muchas otras cosas, ¿no? Pero si el periodismo feminista tiene sus herramientas, digamos que la comunicación visual también podemos crear una serie de herramientas, ¿no? Y bueno, yo voy a hablar de algunos de los elementos que a mí me son útiles, pero no son los únicos ni muchísimo menos. Para empezar, ¿cuándo dibujar mujeres? Esto lo resumo así como muy rápido. Siempre que podamos. ¿Por qué? Pues porque estamos infrarrepresentadas. Cada vez que se habla de políticas, redes sociales, consumo, patrones en la sociedad, de repente nos aparece la figura de un tío, representando a toda la sociedad. No pasaría nada si eso ocurriera de vez en cuando y luego pues fuera una figura femenina también de vez en cuando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que es que estamos tan acostumbradas que pasa por completo, o sea, se nos ha colado, ¿no? Entonces, Feria del Libro Político de Madrid, pues yo planto una mujer. Masa, el otro día estábamos hablando de que la masa en las películas yankees tendía a ser de un 80 y pico % masculina, 83, ¿no? Era el dato, y el resto femenina. Pues tienen que aparecer más mujeres en las ilustraciones, en las viñetas, en toda la comunicación visual que tenemos. Un ejemplo de lo que os estaba contando antes es la evolución humana. De los homínidos, claramente, pasamos al hombre con lanza, porque el hombre con lanza representa a la humanidad. Entonces, un poquito de imaginación y un poquito de recursos. Podemos representar esto de otra forma. A mí
a mí me gusta, por seguir con el tema de los homínidos, y ya veréis que voy a hacer varias referencias, todas muy mainstream, hablar de una de las películas recientes del Planeta de los Simios. Que no sé si la habréis visto, bueno, tampoco os voy a desvelar nada, vamos. En el Planeta de los Simios vemos a lo largo de toda la peli orangutanes, gorilas, monos, en fin. Y al final de la peli, y nunca sabemos si son machos, hembras o qué. Y al final de la peli, de repente, hay la gran batalla final. Y entonces en ese momento alguien dice que las hembras y las crías se vayan a refugiar. Tú dices, ¿y quiénes eran hembras? ¿Y quién? Bueno, crías estaba más claro, pero claro, eran los pequeños. Pero dices, ¿perdona? O sea, tienes la suficiente imaginación como para imaginarte a un mono encima de un caballo con 2 pedazos de armas así, y no tienes la imaginación de darle un rol un poco diferente a las hembras. Venga ya. Esta es la batalla final. Bueno, otro de los elementos. Una vez que ya nos ha quedado claro que tenemos que representar mujeres y que las mujeres podemos representar la sociedad, los hábitos de consumo, las redes sociales, no solo el cáncer de mama. Una vez que nos queda claro qué mujeres vamos a representar. Igual que hemos comentado que el machismo se nos cuela como si fuera humedad y la tendencia va a ser a no representar mujeres, las mujeres que tendemos a representar, y se nos cuela a todas, nos pasa a todas, tienden a ser todas también bastante iguales. No tendemos a representar la diversidad. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a intentar tener esto en cuenta e intentar irlo mitigando, ¿no? Y con la cabeza un poco pendiente de que esa va a ser la tendencia, pues tener cuidado con una serie de parámetros. Por ejemplo, que no todas sean delgadas. Esta, la reconoceréis por su pelo, bueno, y su cola, es la sirenita. Pero no es una sirenita, bueno, os cuento que esta es una reestructuración, digamos, un remake que hice de la sirenita para una exposición sobre mitos de la violencia machista. Y la sirenita representa un patrón, un modelo de amor tóxico, puesto que la sirenita deja su vida en el mar, deja de poder nadar, deja a sus amigos, deja su voz, que estamos hablando mucho de la voz en estos días, y todo por enrollarse con un chico que en realidad no conoce mucho tampoco, ¿no? Y no la había visto, bueno, a ver, puede pasar, pero, en fin, conocerlo mucho no lo conocía. El caso es que, vale, nos queda claro que la sirenita representa el amor tóxico, pero nos habíamos dado cuenta de que la sirenita era tan absolutamente delgada, y ahora os cuento. Esta sirenita que está aquí tiene 3 veces su masa corporal real. O sea, el dibujo previo era 3 veces más delgado que esto. Cuando de repente yo me veo teniendo que rehacer la sirenita, que además yo he cantado la sirenita, yo canto fatal, pero yo he cantado la sirenita mucho y digo, ahí va, se nos había colado. Yo no me había dado cuenta de que esta chica pez era tan absolutamente delgada. Bueno, pues tengámoslo en cuenta. No todas las mujeres que representemos deben ser delgadas. Y lo mismo, no todas las mujeres que representemos tienen que ser blancas. Esto, si eres ilustradora blanca, también va a ser una tendencia y hay que procurar hacerlo con mucho cuidado e intentar no meter la pata. También aquí se nos cuelan premisas aprendidas, sociológicas, que para empezar, nadie es de color blanco. O sea, tú te comparas con una carta de Pantone y más o menos el color de todo el mundo viene a ser desde un beige, pasando por los rojizos, hasta un marrón oscurito. Y eso, o sea, no hay gente blanca. Son construcciones sociológicas. Y bueno, esta la habréis reconocido por la primera imagen. Esta es una representación de mi abuela y a la vez también es la portada del número 4 de Pícara. Intentar no representar siempre mujeres jóvenes. Que, bueno, antes estábamos comentando las pocas fuentes de mujeres que hay, pero si además en los medios de comunicación. Pero es que encontrar mujeres en los medios de comunicación que pasen de los 65 años
tiende a ser, bueno, no poco frecuente, es casi milagroso. Entonces, tengamos esto también en cuenta de cara a dibujar. Esta portada, bueno, todo este aniversario de, bueno, es un anuario, ¿vale? De Pícara, que es el número 4, jugaba con el tema de la ciencia ficción y le dábamos la vuelta como a carteles de ciencia ficción clásicos. Esta jugaba con la mujer de los 50 pies. Y esta juega... ¿Alguno lo habéis reconocido? No sé, bueno, es que es un poco friki esto. Con Planeta Prohibido, ¿no? En la ciencia ficción, antes y todavía ahora, se nos tiende a dar roles de tener que ser salvadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí sí que estábamos haciendo el intercambio. Y esto nos lleva al siguiente tema. ¿Qué hacen? Vale, ya hemos decidido que representamos mujeres. Ya hemos visto más o menos qué tipo de mujeres podemos intentar representar. Pero ¿están haciendo algo las mujeres que representamos? ¿Son mujeres valientes? ¿Son mujeres que se salen del cuento establecido para ellas? En Pícara, lo que hemos intentado hacer con las portadas es intentar representar sujetos que estén contraviniendo las normas de género escritas para ellas y que se lo estén pasando verdaderamente bien. Os voy a enseñar algunas con cierta evolución de estilo, porque como algunas son más antiguas que otras, esta es bueno, la llamamos la flamenca peluda, pero en realidad tampoco es tan peluda, digamos, es lo peludo lo normal, ¿no? Lo que pasa es que no está depilada. Y lo que aquí un poco lo que queríamos era reivindicar la transgresión. Antes os he contado que mi abuela era de Pontevedra, yo también he contado que yo no soy gallega, que lo habréis deducido también por el acento. Os cuento que soy de Sevilla y os puedo asegurar que para ir a la feria sin depilar hay que estar muy empoderada. Y puede ser muy divertido. Yo he de decir que todavía no me he atrevido a hacerlo bien, ¿vale? Pero, bueno, prometo aquí que lo voy a intentar. Y en cualquier caso, esta portada lo que viene es como a animar, ¿no? A animar y desde el humor ir poniendo también un poquito el dedo en la llaga. Esta portada es del número... Ay, perdón, la portada de la abuela era del número 5, que es y esta es del número 4. Sí. Bueno, aquí este anuario iba sobre los miedos, los monstruos y la cultura popular que nos reserva el papel de niñas que se asustan, niñas a las que hay que salvar, mujeres, bueno, que sufren todo tipo de agresiones. Luego eso también, por supuesto, se vincula con la cultura de la violación, ¿no? Entonces, en este anuario, la idea era pues, poner a una niña en interacción con monstruos y con elementos un poco como de la cultura popular que se supone que nos tienen que dar miedo. Esta, que además me ha encantado porque con la intervención anterior sobre el fútbol y cómo a las mujeres no se nos deja hablar de fútbol, forma parte de... O sea, es una de las portadas del año pasado. El año pasado el anuario estaba dedicado al juego y entonces decidimos salir con 2 portadas. Bueno, porque estaba dedicado al juego y tenía como eso un cierto jueguillo de darle la vuelta y tal, y también porque no nos poníamos de acuerdo, he de decir. Llegábamos a un empate técnico constantemente sobre si preferíamos esta portada o la siguiente que os voy a enseñar, pero en cualquier caso, aquí lo que queríamos era transgredir la norma de que se supone que a las tías no nos puede gustar el fútbol. Por supuesto, mi suegra se muere porque es súper futbolera y es como el momento de sorpresa porque yo no solo me gusta el fútbol, sino que juego y demás. Y esta era la otra portada. Aquí, digamos que si ya la masturbación femenina puede suponer un tabú, ya la masturbación femenina, si estás embarazada, es como... vas añadiendo, ¿no?, peso al tabú. Y esta era la otra portada con la que jugábamos. Bueno,
Y a mí a todas estas posibilidades o todas estas herramientas, que por supuesto puede haber más y debe haber más, también me gusta añadir una cosa, que es cómo hacen lo que están haciendo las mujeres que representamos. Y a Pícara, que es un colectivo y que pretende hacer activismo y periodismo, y consideramos que son dos cosas que no son incompatibles y que de hecho se puede hacer muy buen periodismo viniendo desde movimientos sociales, nos gusta también trasladar la idea de hacer en grupo, de sororidad, de trabajo en colectivo. Hay muchos colectivos de mujeres y de gente que no se encontraría cómoda detrás de la palabra mujer, que se están organizando en todo el mundo y que hacen un trabajo buenísimo. Y todo esto, por ponerle un plus, yo intento hacerlo, a veces me sale mejor y otras veces peor, pero digamos que es una apuesta también de comunicación y política con humor. El colectivo estadounidense La Guerrilla Girls, desde los años 80, venían diciendo que el humor es una herramienta buenísima para intentar llegar a alguien que no está convencido, ¿no? Y para tratar también temas sensibles. Os cuento que esta viñeta, que bueno, que yo la llamo Mr. versus VC, esta viñeta fue censurada o autocensurada. Iba a formar parte de un calendario de igualdad de un ayuntamiento, pero la cooperativa que me lo pidió, que le encantó la viñeta, decían que no se atrevían a presentarlo porque no fuera a resultar demasiado hiriente. Porque el año anterior había habido una campaña en la que se animaba a que los hombres limpiaran el váter. Y con eso había habido como muchos resquemores y tal, el tema del váter era un tema sensible. No, es que el váter, que es un váter. Entonces, bueno, pues no se atrevieron a utilizar esta viñeta, ¿no? Os enseño también una de las que publiqué dentro de las páginas del Salto, que dice: gracias, Señor, por los alimentos que vamos a recibir. Dice: a ver si con suerte ese señor también viene y friega los platos. Y esta, que creo que ruló un poco entre este ambiente, bueno, la publiqué en un día de cabreo. El otro día alguien estaba comentando que, claro, desde el cabreo también a veces se hacen cosas, ¿no? Después de alguna barbaridad, ¿no? O sea, seguro que sí. Bueno, entonces, el humor es positivo, hemos hablado de cómo se representa a la mujer, pero ¿cómo representamos a los hombres? Y entonces es muy importante que también nos acostumbremos a ver a hombres cuidando. No solo cuidando a los descendientes, sino a los ascendientes. Porque parece que está mejor visto cuidar a las criaturas, pero es que a los padres y a las madres también hay que cuidarles, ¿no? O a los abuelos, abuelas. Y en ese sentido, en el sentido también de ir erosionando un poco la imagen que tenemos de los hombres, que tampoco son, que como esta mañana estábamos diciendo, ¿no? Que no hay una única mujer, pitufina como representación de la mujer, pues tampoco hay un hombre, ¿no? Bueno, pues para que nos vayamos viendo otras imágenes, en Pícara también metimos en el anterior anuario esta imagen, que para mí representa un poco pues lo que contaba Marta ayer el otro día, ¿no? García ayer. El tema de que en los patios del colegio los niños jugaban al fútbol y las niñas nos quedábamos jugando al elástico. Claro, eso es una discriminación en cuanto al uso del espacio, pero es que además a los niños no les hemos dejado jugar al elástico y lo mismo también era algo que disfrutaban. Entonces, esta imagen un poco lo que quiere es reivindicar que los hombres también empiecen a transgredir esas imposiciones, ¿no? Y pretende ser una imagen de intimidad, de disfrute en la intimidad y de sentirse libre.
Es muy importante también, que yo espero haberlo conseguido en esta imagen, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta, que esta representación masculina tampoco nos salga ridícula o cómica. Os voy a traer otra película muy mainstream como ejemplo, que es Kung Fu Panda. No sé si habéis visto Kung Fu Panda. Kung Fu Panda tiene un padre, que a mí me encanta, y que es una oca. No es un padre biológico, esto supongo que ya os lo veíais venir, ¿no? Pero, bueno, pues el padre de Kung Fu Panda es un personaje entrañable, que está todo el rato pendiente de él, todo el rato dándole de comer, cuidándole, apoyándole. O sea, es un encanto. Pero ¿qué pasa? Que ese personaje está construido para que nos haga gracia. Y no, es que así es como tendría que ser. Es que eso debería ser lo normal. Y bueno, yo creo que esto que debería ser lo normal es uno de los motivos que nos está llevando el tema de la brecha salarial, el reparto de cuidados, a la próxima huelga del 8 de marzo, y es uno de los factores también que explica la brecha salarial de la que hemos hablado al principio, ¿no? Y bueno, yo os traslado que para acompañar estos cambios que estamos hablando en la sociedad, a mí la ilustración me parece una herramienta pues, que es interesante, porque permite comunicar muy rápido y también permite describir qué otras formas de convivir y de construir sociedad nos imaginamos. Y claro, nos imaginamos una sociedad que no sea machista. Entonces, bueno, a mí me gustaría animaros a que fuerais a la huelga del 8 de marzo. Y a que incluyáis mujeres en vuestras imágenes. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Hay falta una que te decía que a mí me gustaba mucho, una viñeta que sale una prostituta sin primer plano y dice: las putas reivindicamos o decimos que no, que los políticos y los banqueros no son nuestros hijos. No es mía la frase, ¿eh? Es de ella. Pero estaba muy bien sí. esa imagen también. Bueno, pues damos paso. Si hay alguna pregunta en el público. Si no, hablamos tú y yo. Vale. Bueno, pues a mí me gustaría preguntar... ¡Ay! Hola, me gusta mucho que rompas los estereotipos, me gusta mucho que salgamos gordas, que tengamos lorzas, que seamos normales, que lloremos, que riamos, pero lo que sí que me gustaría, Emma, es que me dijeses cómo encaja normalmente el hombre, que de repente nos dé igual quienes seamos, como seamos, altas, bajas, gordas, delgadas, y que además tenga que vernos. O sea, lo que has hecho, yo sí sé que hay que estar muy empoderada para ir a la feria de abril sin depilar. Porque sé además que quien más te va a insultar seguramente no sean tíos. Que eso es lo peor, porque antes lo decía Diana, lo peor de todo es cuando una mujer te exige seguir los parámetros que han estado dictando desde una sociedad machista. Pero, ¿qué dicen los tíos cuando, yo no sé, pero estoy convencida de que tú te nutres, te inspiras y muestras todo lo que hay a tu alrededor? ¿Cuál sería el dibujo del hombre que descubre que las mujeres ya no estamos sometidas a ellos? Pues, muy buena pregunta. Supongo que, pues eso, ¿no? Que como no hay un hombre, ¿no? Pues supongo que depende del hombre. Si es un hombre feminista que cree en los derechos de todas las personas, pues sería un hombre feliz. Sería un hombre extasiado de poder vivir en una convivencia en términos de igualdad. Si es un hombre que todavía no se ha revisado sus privilegios y que piensa que el feminismo está para atacarle, pues supongo que se quedaría sorprendido. Pero con el tiempo yo creo que acabaría viendo que es que ganamos todo el mundo. Somos cuidadoras. Y eso es muy difícil que lo sean ellos. Nosotras somos cuidadoras, es muy difícil que lo vean ellos. Una cosa también, y ya termino. ¿Cuál es tu opinión profesional de todo lo que hizo
y creo que ha dejado ya para el resto de los días, Forges. Buah. Creo que Forges ha sido el tipo que mejor nos ha dibujado a todas. Y me gustaría saber tu opinión como profesional. ¿Cuál es tu opinión acerca de esas frases puestas en los márgenes de sus dibujos de mujeres podéis, de mujer? Yo tengo que decir que el mejor discurso feminista que he escuchado de un hombre lo escuché de su hijo, de Toño Fraguas. Entonces, esto no viene por ciencia infusa. No, claro. Nuestros hijos son quienes nosotros educamos. Igual que los políticos, y se lo digo a todos, los políticos no llegan de una nave espacial y nos los dejan, ¿eh? Que los votamos cada 4 años y los elegimos. Recuérdenlo en las próximas elecciones. Bueno, es que yo no sé si puedo añadir mucho más sobre Forges, aparte de lo que acabas de decir tú. ¿Profesionalmente qué? Hombre, pues profesionalmente era un titán. Era un titán. Y además, yo lo que pasa es que como he tenido un itinerario así como medio anómalo, no coincidí con él, pero fue muy activo también en la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid, en la PIN. Y en la PIN se le está llorando mucho en estos días. Y está todo el mundo hablando sobre el trabajazo que hacía, sobre todo el apoyo. O sea que, claro, yo no llegué a coincidir. Le hubiese chiflado, Emma. Bueno, pues vale, muchas gracias. Bueno, yo por aportar algo más que una pregunta... Estoy aquí. Emma. ¡Ay! Más que una pregunta, es un agradecimiento. Volviendo un poco al tema de la mañana, que me parece fundamental, de verdad, que las mujeres hagamos no solo feminismo, pero si hacemos feminismo genial, con humor, ¿no? Que utilicemos el humor como herramienta y la comedia. De verdad, hay pocas cómicas mujeres españolas buenas, porque algunas hay, pero que se hayan atrevido a romper los estereotipos, a ridiculizarnos, que creo que esto nos lleva en ventaja a los hombres en ridiculizarse a sí mismos. Por eso nos hacen tanta gracia. Porque los hombres, cuando hablan en sus monólogos o ves sus ilustraciones, se dejan en ridículo a sí mismos. Y yo creo que este problema, las mujeres ahí tenemos la frontera, y en el feminismo, que es algo muy sagrado y lo va a seguir siendo. Joder, yo reivindico, por ejemplo, a través de la ilustración, que es una herramienta fabulosa, y lo de la sirenita me ha encantado, y me ha encantado todo, y lo de la folclórica la señora que iba a la feria sin depilar, me parece cojonudo, o sea, está genial. Vamos a ir todas. Y de verdad te lo agradezco a ti como ilustradora, y es un llamamiento también a que las mujeres utilicemos más la herramienta de la comedia y del sentido del humor, tanto en ilustración como en textos, como cine, teatro y demás. Y nada más, solamente era para agradecerte y que me encanta tu trabajo, vamos. Pues muchas gracias. Yo verdaderamente creo que tenemos que también tomarnos a veces un poquito menos en serio. O sea, tomarnos en serio para lo que nos tenemos que tomar en serio, pero también reírnos de nosotras mismas, ¿no? La pregunta, en todo caso, sería: ¿crees tú, porque esto lo creo yo, claro, que al final me he montado aquí un speech, que el humor es un buen vehículo para meter el feminismo en las cabezas de la gente, ¿no? Para meter la igualdad de género? ¿Crees que el humor gráfico de otro tipo es necesario para esto también? Yo creo que, bueno, a ver, que puede haber muchas herramientas, pero es de mis herramientas preferidas. O sea, yo creo que emocionar, pero emocionar de entrada, pues ya con eso ya tienes como una puertecita abierta, ¿no? Pero si consigues que alguien se ría, y entonces al reírse como que quite las barreras y de repente digas, vale, sí es verdad, si es que yo el váter no lo toco. O sea, pues a mí me gustaría pensar que sí que es útil, y yo sí que noto en el día a día que es útil. Hola, Emma. Ayer, cuando inaugurábamos el Congreso, proyectábamos páginas de prensa local y nacional y a nivel Galicia, y subrayábamos los nombres de hombres, en este caso, que firmaban esos artículos de opinión. En la mayoría había 1 o 2 mujeres como mucho. Ese es un ejercicio que hago desde que estudio periodismo. Todos los días me fijo en las firmas. Yo supongo que tú, como ilustradora, como viñetista, haces eso en la prensa, y no sé si encuentras alguna mujer que firme viñetas en prensa. Claro, en Pícara sí. También está la Asociación de Autoras de Cómic,
que hacen un trabajo muy bueno y que, claro, aglomeran, aglutinan a un montón de gente. Realmente en prensa yo creo que no he visto mucho, la verdad. Claro, en medios tipo Picara sí, ¿no? Porque ahí ya tienes un Pero, filtro. por ejemplo, a ti te encantaría analizar la actualidad en las páginas del País, supongo. Hombre, claro. Por citar uno, por citar uno. Me Sí, refiero a levantarte por la mañana sí. y abrir las páginas de cualquier Sí, periódico yo que creo- nos podemos comprar en papel y que haya alguna mujer que firme la Claro, actualidad yo con creo- la mirada de la ilustración. Claro, yo creo que todo el mundo. Hay una ilustradora en Argentina, por ejemplo, en La Nación, está Alejandra Lunic, que es muy buena y hace viñeta de opinión. Vamos. Antes hablábamos, no sé quién hablaba de las revistas del corazón. ¿Quién las mencionó? Que también le gustaba. Pues yo creo, no sé si sigue, pero creo que Moderna de Pueblo estaba en Cuore. Ah, bueno, claro. Y hacía un trabajo cojonudo, o sea, estaba claro, bueno, maravilloso. y está Flavita Banana en ese moda. ¿Y está? Flavita Banana, Flavita Banana también. O que es muy buena en ese bueno, moda. que ahí las revistas femeninas que consideramos de cotilleo le están llevando ventaja, ¿no? En ese sentido a la prensa generalista. No sé si hay alguna pregunta más. A mí me gustaría hacer una reflexión. Antes estuvimos hablando, pero si hay un ámbito donde realmente la ilustración tiene un público brutal, es en el ámbito infantil. Entonces, ahí brevemente, si pudieras hacer alguna reflexión o bueno, comentar Sí, algún bueno, podemos aspecto. comentar, porque en realidad sabe ella más que yo. Pero, claro, es que me hubiera gustado traer el dato, lo que pasa es que al final no me dio tiempo. Pero había habido como un estudio hace relativamente poquito sobre qué protagonistas, dentro de los libros infantiles, qué porcentaje de protagonistas niñas había en comparación con niños. Y era poquísimo. Afortunadamente, yo creo que cada vez hay más. Yo creo que en estos últimos años, yo sí que creo que el feminismo está ahora dando en ciertos ámbitos y yo sí que noto que hay cada vez más publicaciones que hay sobre mujeres científicas, yo qué sé, salvajes, o sea, como hay muchas publicaciones. Sí, son aspectos que se hacen de manera puntual, pero digamos que en el global de la edición infantil siguen siendo minoría. Sí, y se mantienen también estereotipos, ¿no? O sea, las niñas que Evidentemente, vemos, es medio transmisor. ¿cómo son las niñas que vemos? ¿Qué hacen las niñas que vemos? ¿Cómo son las mamás? ¿Cómo son las mamás? ¿Quién está cuidando? Sí, ¿cómo son las abuelas? ¿Cómo se Sí, es representan? que Sí. si nos ponemos a pasar el filtro, hay que intentar hacerlo antes, ¿no? De cara a... Sí, pero precisamente un poco. Hablamos de los medios de comunicación para el público adulto, pero realmente, claro, el conocimiento o digamos lo que estamos transmitiendo al público infantil es súper importante. Sí. Están brutal. conformando su conocimiento del mundo a través de eso. Sí, había, y ya con esto quizás, hace un año así escuché a una socióloga que habían hecho un estudio en escuelas primarias y a niños, no sé si tenían 3, 4 años, claro, tenían que poder hablar, pero no eran muy pequeñitos todavía. Y se les habían dado modelos de familias, en plan... padre, madre, padre, madre, madre, un grupo familiar más grande, una con perro, otra con juguetes y había niños que inicialmente todo el mundo elegía a los de los perros cuando eran más pequeñitos, ¿no? Perros y juguetes, no identificaban si los progenitores de qué sexo eran o cómo estaba organizado eso. Pero ya a los 5 o 6 empezaban a decir... Algunos, mejor con papá y papá porque van a ganar más dinero. O mejor con mamá y mamá porque me van a cuidar mejor. O sea que en realidad estamos transmitiendo desde muy, muy temprana edad. Sí, y probablemente sin hacer la reflexión pertinente. Sí, en buena medida. Bueno, pues creo que con esta ya nos están haciendo señales, con esta reflexión no queda más que agradecerte. Bueno, muchas gracias.
Tengo esclerosis múltiple y lo digo porque ya no tengo miedo, porque lo que no se nombra no existe, lo que no se denuncia se invisibiliza y ganan ellos. Y es el momento de que ganemos nosotros, o por lo menos de que empatemos. Hoy quiero ser la voz de muchos invisibles, de muchas personas que luchan cada día contra una enfermedad incurable y contra una sociedad aparentemente incurable que los deja de lado. Isto escribiuno a xornalista Ana Botwin, que nos acompaña esta tarde, en decembro de 2014 en eldiario.es, un dos medios nos que colabora xunto con Pícara Magazine e Contexto e Acción, entre outros. Nunha breve entrevista que lle fixen un poquinho antes de comezar esta sesión do Congreso, falaba do doloroso que é tratar de escribir sobre disfuncionalidade e diversidade funcional, aínda dende a propia experiencia. Nesta súa intervención falarános da necesidade de darlle prioridade a este problema social tan serio nunha sociedade como a nosa tan embellecida tamén. Presento vos a unha muller valiente, sensible, que vai dar moito que falar e da que imos aprender moitísimo esta tarde, así que prego vos un aplauso para Anita Botwin. Muchas gracias por venir, sobre todo, y por invitarme, invitar a todas las maravillosas compañeras que están en el cartel. La verdad es que, vamos, es un gustazo, esto hay que repetirlo, no estamos acostumbradas, porque normalmente siempre van hombres a este tipo de cosas, así que estamos todas como gozándolo muchísimo y creo que eso es lo que me llevo de aquí, sobre todo. Bueno, me has emocionado un poco porque no me acordaba ya de ese artículo, que es verdad que es con el que empecé un poco a introducirme en este mundillo, ¿no? Aunque ya antes había escrito en prensa y había hecho guión en televisión y videojuegos, pero lo dejé porque me fui a Uruguay, cosas de la vida, y es cierto que a la vuelta de Uruguay, bueno, cuando me quedo allí con las piernas paralizadas y me tengo que volver a España a vivir, ocurre eso, ocurre que de pronto me doy cuenta que tengo un problemón entre manos y que va a ser algo que además es incierto y que, bueno, que nunca sabes lo que va a ocurrir. Y sobre todo que yo ya no podía ser una explotada más, porque ni siquiera, o sea, no podía hacerlo. Ya no es que no quisiera que me explotaran, es que directamente no servía para nada en una sociedad como esta que tenemos, ¿no? Con ritmos estresantes y con esta velocidad a la que trabajamos. Entonces yo veía que de camarera pues como que ya no podía, y como había perdido, digamos, el contacto con el mundo, con esta profesión. Al irme, pues me encontré un poco ahí en tierra de nadie hasta que escribí esta pieza para eldiario.es y bueno, digamos que para mí fue como una liberación en todos los sentidos porque yo veía que no me iban a contratar en ningún lugar y mucho menos si decía que tenía esclerosis múltiple. Creo que hay muchas personas que están en la misma situación con esta y otras enfermedades, cosa que me parece alucinante, pero así son las cosas. Y entonces pues dije, mira, no tengo ya nada que perder, voy a salir del armario y por todo lo alto. Y entonces pues nada, eso fue lo que hice y la verdad es que no tenía muy claro si realmente eso me iba a llevar a ningún lado o no, pero lo hice y para mí fue una liberación. Creo que también para otras personas con la misma enfermedad, porque así me lo comunicaron, que se sentían de la misma manera. Y entonces pues eso, digamos que empiezo en un mundo nuevo, desconocido para mí, porque bueno, yo empezaba a conocer mi enfermedad, pero a día de hoy tampoco ni siquiera la conozco demasiado, pero empecé a conocer otras experiencias de otras personas, de otras discapacidades, de otras problemáticas y la verdad es que me encontré con un mundo que creo que se trata muy poco en los medios de comunicación, que se le da poquísima visibilidad y ya si se trata de mujeres ni te cuento. Entonces, cuando hay datos estremecedores y situaciones donde el maltrato se convierte en el día a día de muchísimas mujeres con discapacidad, son las personas que más agresiones sufren a día de hoy y las que menos pueden denunciarlo por la situación en la que se encuentran de desamparo, ¿no? Entonces yo creo que ahí, bueno, hay muchísimo trabajo que hacer, creo que toda la sociedad, pero las informadoras, pues creo que es una cuestión de justicia y de sentido común.
No sé si el problema de sonido de su auricular se habrá solucionado, estaremos en ello. A mí una de las cuestiones que me llamó mucho la atención en esa pequeña conversación que tuvimos antes de saber que compartiríamos este escenario y con toda esta gente, fue la naturalidad con la que dijiste que te encontraste con esta enfermedad por sorpresa, que es algo con lo que todos y cada uno, si no en carne propia, si en nuestro entorno cercano, pues nos puede suceder, ¿no? De repente empezamos a encontrarnos mal o tener a alguien en nuestro entorno que tiene algún problema de salud y surge, entre comillas, cito, por sorpresa esta situación. Entonces, bueno, me sorprende, me llama la atención, no sé, también desde la perspectiva la entereza y no sé, la coherencia con la que lo llevas y lo transmites, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Me refiero, soy lo que soy y ya está, no voy a pedir perdón por, no sé. De hecho, eso es lo que me ocurría antes, por eso precisamente se me oye ahora, ya sé bien, ¿no? Qué pena. Pues eso, di el paso porque al fin y al cabo yo no quería estar prisionera toda la vida en una cosa que además no había decidido yo ni había hecho nada por estar en esa situación. Entonces, realmente creo que me empoderé, pues sí me empoderé un poco a lo loco porque yo lo hago así, pero no es entereza porque realmente yo creo que es supervivencia. Es que realmente, o sea, si estás encerrada al final en tu propia situación, no sales adelante de ninguna manera. Y realmente yo creo que lo que yo hice, tuve suerte también porque no todo el mundo... O sea, es como Ramón Arroyo, el que aparece en la película de 100 metros, que es Dani Rovira, él protagoniza un papel que está basado en una historia real. Yo conozco, por ejemplo, a Ramón Arroyo, él me ayudó muchísimo también a dar este paso. Es cierto, de hecho hay veces que bromeamos porque él me empezó como, digamos, a entrenarme para hacer un triatlón y, vamos, el pobre tiró la toalla por completo porque yo no podía compaginar mi profesión, digamos, de escritura ya con hacer 100 millones de metros al día corriendo, nadando y no sé qué, no sé cuánto. Entonces el pobre no consiguió. Pero es verdad que con el tiempo me dijo, ahora ya tienes tu Ironman, ¿no? Que además yo le decía, siempre Ironman, tío, digo Ironwoman, que es que ya feminismo ahí. Y entonces, pues ahí sí que es verdad que eso me vino bien para encontrar un poco qué es lo que yo quería hacer en la vida, ¿no? Porque él, por ejemplo, su experiencia fue esa, ha sido esa, ¿no? Ser reconocido por, digamos, pues eso, su fuerza y física, mentalmente, ¿no? De llegar a la meta y hacer un montón de kilómetros y tal. Pero yo, como veía que eso no lo podía hacer, bueno, pues yo hice mi propio Ironman, ¿no? Que es en realidad, creo que todos los días es un Ironman, porque todos los días todas las personas al fin y al cabo tenemos que salir adelante con nuestras circunstancias, ¿no? Entonces no queda otra que esa. Antes también hablábamos de, bueno, es el motivo de este encuentro, la visibilidad, ¿no? Y también con un enfoque feminista, femenino, de las problemáticas asociadas a la discapacidad. Hay un porcentaje muy elevado de personas con problemas físicos de movilidad. Las ciudades como Pontevedra están fomentando la movilidad universal. ¿Qué situaciones te has encontrado que necesiten esa voz, ese espacio que tú les das a través de tus artículos, que son muchos por lo que podemos leer, por lo que me has contado y que hay que compartir, ¿no? Y todo lo que todavía falta por mostrar? ¿Te refieres a las cosas que faltan todavía por conseguir o las que yo me he encontrado personalmente? Yo personalmente, por ejemplo, me he encontrado con que como es una enfermedad que es un poco invisible en el sentido en que en mi caso concreto mis síntomas son de dolor y son de, bueno, millones de síntomas que ahora no voy a contar porque os aburriríais muchísimo y es normal. No se ve, o sea, yo no estoy en silla de ruedas, entonces al no estar en silla de ruedas es cierto que, bueno, a veces llevo bastón, pero al no estar en silla de ruedas es como que al principio me costaba muchísimo relacionarme con las personas porque era como en plan de, ¿estás cansada? Bueno, no pasa nada, hombre, todos estamos cansados. Y yo era en plan de, joder, ¿sabes? No es que esté cansada, es que no me puedo levantar realmente. O sea, entonces ese tipo de cosas me ha costado muchísimo explicar la enfermedad, me ha costado muchísimo que la gente la entendiera. Es una enfermedad muy compleja, es una enfermedad que además en cada persona funciona de una manera muy diferente. Entonces, sobre todo yo en concreto me he encontrado con eso, me he encontrado con que ya no podía llegar a las cosas que antes llegaba. Entonces es una frustración grande, ¿no? El decir, bueno, yo ahora ya no voy a llegar hasta aquí, yo ahora me quedo en la mitad del camino y si llego, ¿no?
Entonces, todo ese tipo de cosas, claro, obviamente psicológicamente es un problema muy gordo, pero nada que ver con la cantidad de cosas que le ocurren a personas en mi situación y en otras, bueno, pues mucho peores, de encarcelamiento, porque hay ciudades que no tienen ningún tipo de acceso a la calle, de ningún tipo. Entonces, en Sevilla, por ejemplo, ocurre esto. Y en Sevilla lo que pasa es que hay personas con las que yo he hablado que directamente no salen a la calle porque no tienen accesibilidad en su edificio, no tienen a nadie que les ayude, y cuando salen a la calle se encuentran con los veladores, bueno, con las terrazas, que tienen preferencia antes que estas personas. ¿Por qué? Pues porque las ciudades están pensadas de una manera muy basada en la producción y en el consumo. En el momento en el que tú ni eres productor ni eres consumista, o eres muy poco consumista, no cuentas nada, ¿no? Bueno, y cuando hablo de silla de ruedas, hablo también de carritos de bebé y de apáñatelas como puedas, ¿no? Pero en el caso de la discapacidad y de la movilidad reducida y también de las personas mayores, entre otras tantas, no se construyen las ciudades pensando en las personas, por ejemplo. O sea, yo creo que eso en las personas, en la minoría, porque claro, en la mayoría que produce y consume se piensa, pero no se piensa en estas problemáticas que cada vez van a ocurrir más, porque es una enfermedad, es una sociedad envejecida y es una sociedad que yo creo que por el estrés que estamos viviendo cada vez vamos a estar más enfermos y además más desatendidos socialmente, o sea, por lo menos por lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Si algún sentido tiene eso que plasmamos por escrito, es que aquí se ha hablado durante las jornadas, intentar cambiar el mundo, ¿no? ¿Hasta qué punto crees tú que todo esto que se visibiliza encuentra una barrera, ¿no? Ese efecto rebote necesario, bueno, no necesario evidentemente, pero sí que es una realidad, ¿no? O sea, quedarse dentro de la pantalla o dentro de la página que al día siguiente tiene otros contenidos. ¿Qué poder necesitamos o qué fuerza hace falta para que esto que escribes desde tu experiencia y conociendo y acercándote a la situación, a la vida de otras personas con problemas similares, pues para que la Administración cambie esta inercia y atienda las necesidades de las personas con discapacidad? Pues mira, lo veo complicadísimo, la verdad, así te lo digo, porque ya el feminismo nos está costando muchísimo y ahora parece ser que estamos en un momento muy positivo que hay que aprovechar. Pero el tema de la diversidad funcional, que de hecho muchas veces a veces les doy toque a mis compañeras feministas porque digo que se nos olvida que a veces las mujeres, que a veces no, que siempre las mujeres con diversidad funcional, con discapacidad, tienen una problemática muy jodida, en el sentido en el que sufren más maltrato, están descuidadas o cuidadas por cuidadoras mujeres, o sea, está todo como en este tal. Y yo creo que se nos olvida a veces hablar de eso, porque al fin y al cabo son muchísimas mujeres las que están en esa situación y que es difícil empoderarlas por cómo se encuentran. Es decir, no es lo mismo una mujer joven, activa, tal vez esa mujer puede ser más activista, puede empoderarse más, puede luchar más, pero en cuanto se envejece, aunque ahora los pensionistas nos están dando una lección a las jóvenes, iba a decir, que ahora estamos con portavoz, a los jóvenes, pues creo que es un colectivo muy difícil de empoderar por la situación en la que se encuentra y que creo que hace falta que la sociedad haya hecho una mano bastante grande. ¿Qué pasa? Que son situaciones que afectan a los que afectan. Es decir, al que le haya tocado la mala suerte de que tiene un familiar enfermo, se las tiene que buscar y tal para poder tener lo mínimo. Pero no hay una asociación, o sea, no hay una asociación potente sobre ese tema. A mí me parece muy alucinante que en este país se vulneren los derechos humanos como se vulneran, por ejemplo, en psiquiatría, cuando se hacen las contenciones forzosas a personas. O sea, se están vulnerando los derechos humanos en el país. Ha habido muertes por ese tema. O sea, ha habido muertes de infarto por esta situación, porque no se sabe de otros modelos de psiquiatría que sí que hay en otros países que son mucho más agradables, son mucho más cercanos y de una manera que no te generen el efecto contrario, ¿no? Que es que al final te mueres ahí, ¿no? Te mueres de una manera, en fin, cercana a la tortura. Y esto yo lo he denunciado y no he tenido ningún tipo de respuesta, por ejemplo. Eso ocurre en Andalucía y además, bueno, no sé si en más lugares, pero en Andalucía ocurre y desde luego eso está denunciadísimo. Y no pasa nada, porque no le interesa a la gente, no lo sé. Son casos al final, son casos aislados. Entonces, no sé, realmente es complicado llegar. Me parece que
El feminismo tiene que quedarse con esta parte también y digamos que tenerla muy en cuenta, porque dejamos muy de lado a las personas que están en esa situación, tanto con discapacidad o como personas envejecidas, con enfermedades, personas a lo mejor que por ellas mismas no pueden a lo mejor salir a la calle, no pueden hacer huelga, no pueden tal. Necesitamos echar una mano a este colectivo, creo yo. Las esterilizaciones forzosas que también comentabas que es algo Bueno, brutal. las esterilizaciones forzosas que se hacen también en este país a mujeres que han sido normalmente violadas, normalmente, no digo que sean normalmente violadas, algo normal, sino que han sido violadas por la situación de discapacidad, de vulnerabilidad en la que se encontraban, muchas con síndrome de Down, y para evitar que tenga un aborto, pues bueno, ¿para qué vamos a castrar si podemos esterilizar? No estoy diciendo que castremos, ¿vale? Pero tampoco esterilicemos, o sea, vamos a intentar ser un poco más... Entonces, claro, las familias, de hecho, nunca quieren hablar del tema. Entiendo que debe ser un tema muy complicado también. Cada familia gestionará como... Pero no se está teniendo en cuenta a la mujer. Se está esterilizando forzosamente a una mujer. Y luego el tema de la votación. También hay personas a las que se les prohíbe votar. Porque debe ser que están muy mal de la cabeza, como otras... Parece que ser que otras personas que si no están gobernando están súper bien en la cabeza. Pero bueno, ese sería otro tema. Ya el tema de la psiquiatría y tal me puedo ir por muchísimos, porque es verdad que hay muchísima vulneración de derechos en el tema de salud mental. Aprovechando precisamente que estas personas son vulnerables, como ocurrió precisamente con un psiquiatra en Sevilla hace no mucho, que había estado abusando de mujeres durante toda su trayectoria. Y fue denunciado, además como era de la aristocracia, pues las mujeres digamos que no daban el paso de denunciar, ¿no? Era como, bueno, verás tú cómo me conozcan y que sepan que me ha estado abusando de mí. Ya se ha podido llegar por fin a denunciarlo después de no sé cuántas décadas de abuso sexual a mujeres, que ocurrirá que no sepamos muchísimas cosas, claro. Y siguiendo con la perspectiva feminista, el papel de las mujeres en los hogares, cuidando, dando soporte, apoyo emocional a las personas con la enfermedad o la problemática que sea, ¿no? Y bueno, pues de cara a este 8 de marzo, visibilizar también el papel del trabajo en el hogar, en un ámbito, pues como decías antes, muy cerrado, y que bueno, pues hay que darle esa voz, ¿no?, a través de esta jornada que se vislumbra como histórica, ¿no? Vamos a ver, tenemos suerte. Bueno, yo, por ejemplo, el tema de los cuidados, pues una vez más recaen las mujeres y las cuidadoras son mujeres, ¿no? Aparte de que no existe la figura de asistencia del asistente universal, que eso es otro de los derechos que también se piden desde el Foro de Vida Independiente, que parece una tontería, pero no lo es. Son cuidadoras mujeres siempre, ¿no? Entonces habrá muchos hombres que dicen, ay, pero no nos invitan a la huelga, ay, pero no sé cuánto, que me hace mucha gracia porque digo, ha habido 2 huelgas generales antes y vamos, ha habido un exitazo brutal, ¿sabes? Que es como, parece que ahora quieren hacer la huelga más que nunca. Digo, coño, convocar una general, ¿sabes? No pasa nada, yo encantada. Pero ahora que somos nosotras las que decimos, vamos a hacer una huelga feminista, como si hubiera una huelga contra el racismo, que yo no me metería ahí porque diría, bueno, ¿quién soy yo para decir? Pues hay muchos hombres que ahora resulta que están muy enfadados e indignados porque no les hemos invitado a la huelga. Bueno, pues sí, yo les invito a la huelga, pero les invito a la huelga trabajando en casa, cuidando en casa, para que nosotras podamos hacerlo. O sea, sí pueden hacer la huelga, realmente la pueden hacer todos los días del año, pero ahí es donde realmente tienen que... Ahí está. El 8 y el Pues siguiente huelga, y el otro. huelga indefinida, huelga salvaje e indefinida. Debería ser siempre, sí, sí. Es que tienen que cuidar, es que tienen que aprender a cuidar, es que educamos y nos han educado para que seamos nosotras las que limpiemos el culo de nuestros padres y de nuestros hijos. Y el día que uno de nuestros hijos se caga en la cara de su padre, es cuando dicen, coño, vamos a tener que hacerlo aquí, y se hace, sí. No pasa nada. Y sinceramente creo que cada vez hay más hombres que limpian culos, de verdad. Pero tenemos que coger y decirles, tú limpia, que no pasa nada. Efectivamente. Sí.
Hombre, debemos conseguirlo y yo creo que vamos, es nuestro papel ahora mismo y creo que el tema de los cuidados yo creo que debería ser uno de los ejes fundamentales de la huelga, porque en realidad es que cuantísimas mujeres, bueno, es que sin las mujeres no estábamos, para empezar, ya sé que sin los hombres también, pero sin las mujeres desde luego es que no hubiéramos sobrevivido, no se trata de haber nacido, es que no hubiéramos sobrevivido, o sea, a nuestras madres les debemos todo. Absolutamente, a nuestras madres, a nuestras abuelas, a todas las mujeres que nos rodean, porque también a amigas. O sea, la manera que tenemos de relacionarnos nosotras es de cuidados desde siempre y no es nada negativo. El problema es que ellos no asuman esos cuidados y que no lo entiendan. O sea, es como no me han enseñado, es como, ya bueno, y a mí no me han enseñado, yo qué sé, ¿sabes? A hackear, pues a lo mejor me puedo hackear ahora. Bueno, he puesto un ejemplo un poco loco, ¿no? Pero a hackear, por ejemplo, ¿no? Pero cosas de ordenadores o cosas de, me voy a descargar, uy, estoy diciendo cosas ilegales ya, muchas. Bueno, me voy a callar. A hacer cosas de supuestamente masculinizadas, conducir súper bien, que conduzco muy bien, aunque mi padre diga lo contrario y todos los hombres digan lo contrario a mi alrededor, conduzco súper bien, ¿no? Pues he aprendido, me han enseñado, ¿no? Pues igual que carnet de conducir, a ver si podrían poner carnet de hombre feminista, ¿no? Y menos decírselo uno mismo y más pasa las pruebas, a ver si es verdad que lo haces. Madre mía, estoy ya, se me va la pinza. Yo creo que se ha ido hasta el micro ya, ¿no? Como diciendo. Me han dicho que no diga cosas ilegales y me han cortado el sonido. Bueno, ya que Celia pues, introducía desde las butacas el diálogo, que es de lo que se trata, pues yo invito a todas las personas que nos acompañan a participar, a preguntar. Hola, Anita. Buenas tardes. ¿Bien? Yo quería preguntarte, bueno, entiendo que el diagnóstico de tu enfermedad fue previsto, no contabas con él. ¿Hasta qué punto, estamos hablando mucho de miradas, de la mirada de la mujer, hasta qué punto ha cambiado tu mirada sobre la vida, sobre el feminismo, tu enfermedad? Y si te has preguntado qué mujer serías si no tuvieras esclerosis. Hombre, por supuesto. Vamos, completamente. O sea, pero 100%. O sea, yo antes de todo esto estaba trabajando en Uruguay, estaba jugando, jugaba a videojuegos y me pagaban, lo reconozco. Pero estaba en eso. Todas tenemos un pasado. Bueno, una vez fui pescadera también, pero eso fue hace muchos años. Y entonces, por supuesto, yo me comía el mundo. O sea, me acuerdo, estábamos en el 15M y, madre mía, y todos los días, y no dormíamos. Era maravilloso. Qué maravillosos años. Y ya me voy a Uruguay y me pasa todo esto y, claro, a la vuelta de pronto es otra perspectiva. O sea, es como ahora tienes que reinventarte con el rollo este encima ahora, que todo el mundo tiene que ser emprendedor. Pues ya era como en plan, no voy a ser lo que era. Yo ya me planteaba toda mi vida en plan de no voy a poder tener hijos, nadie me va a querer, nadie me va a cuidar. Ningún hombre va a querer estar conmigo porque tengo esta enfermedad y por tanto va a ser un lastre porque no va a cuidar de mí. Creo que si fuera al revés no sería lo mismo, sinceramente, porque conozco muchísimos más hombres con esclerosis múltiples que tienen a mujeres abnegadas con ellos que al viceversa, que mujeres que están normalmente con sus madres, al final, se quedan con sus madres cuidándoles. Yo no quería eso y entonces pues me busqué la vida, pero es muy difícil, claro. O sea, realmente creo que si no tuviera esa situación, también es cierto que me ha abierto otras puertas. O sea, creo que realmente si no hubiera tenido esta enfermedad no hubiera estado donde estoy ahora, por ejemplo, y creo que no hubiera aprendido muchísimas otras cosas que en realidad me han enriquecido un montón, porque al fin y al cabo, vale, tengo la putada de que estoy jodida y que estoy, vaya, palabrotas, y que estoy todos los días mal y tal, pero por otro lado también tengo la suerte de conocer, historias, experiencias que en la vida jamás habría pensado, ni que existían. Entonces creo que eso también me hace un poco más libre en el sentido de que también pues puedo también guerrear en ese campo, ¿no? Y no en otros a lo mejor, o un poco en el feminismo y en la diversidad funcional, que al final es lo que más estoy. Y yo creo que, por supuesto, soy más feminista, es como soy más feminista, no tengo el carnet feminista, pero creo que sí es verdad que entendí mejor el feminismo en el momento en el que yo me encontré mal y, claro, mi madre era la que estaba pendiente de mí, por ejemplo, ¿no? Y te dabas cuenta de que en realidad ser mujer y tener una discapacidad te hace ser... Antes sería reparar en la singularidad, en los problemas añadidos que podría tener... ¿Antes de la enfermedad? No, jamás. O sea, antes de la enfermedad nunca pensé nada de... Bueno, yo ya tenía otras patologías, pero no tan... Bueno, tengo endometriosis, que por cierto es una enfermedad de mujeres, de la cual se investiga muy poco
y lo voy a denunciar públicamente, porque lo tienen muchas más mujeres de lo que creemos y como es un diagnóstico jodido, porque como no se investiga, a mí ya me la detectaron, me la diagnosticaron cuando tenía un quiste de 4 centímetros en el ovario, que decían que eran gases y yo... Y entonces, pues nada, ahí es cuando me di cuenta que tenía endometriosis, pero que las reglas no tienen que doler de que no te puedas mover, ¿eh? Lo digo ya porque para las que estén así, que vayan al ginecólogo cuanto antes, o ginecóloga. Lo que quiero decir es que sí, había tenido algunos problemas de salud, pero en ningún momento había reparado en esa situación. No, nunca. Acabas de citar el tema de la investigación, que es fundamental, la ciencia, y hay mujeres científicas buenísimas, quizás no muy en la palestra, digamos, pero los científicos tienen que ir de la mano de los pacientes, tiene que haber ahí una vanguardia y también un papel de los medios de comunicación, ahora que hablamos de agenda mediática, para bueno, pues que se vea, que se investiga, que se vean las necesidades que tienen económicas, de financiación, de intercambio de conocimiento con laboratorios, con equipos científicos de todo el mundo, y aquí los puede haber punteros, ¿no? Entonces, también desde tu plataforma contribuye, supongo, a darle voz a los que están ahí con el ojo en el microscopio y en las salas haciendo todo tipo de experimentos para detectar pues medicación o terapias que puedan ir mejorando la calidad de vida, ¿no? Que es de lo que se trata de los pacientes. Sí, a ver, yo creo que hay muchos avances. Lo que pasa es que gracias al gobierno que tenemos hay desgraciadamente muchos menos de los que debería haber. Lo siento, lo digo así. Porque con toda la cantidad de recortes, vamos a ver, la investigación está como está, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada que no se sepa. Y por ejemplo, yo leí una noticia hace poco, no me acuerdo ya dónde, porque no suelo leer muchas noticias sobre mi enfermedad, porque cada 2 por 3 sale una cura milagrosa y nunca me llega. Entonces ya me he hartado. Y entonces no solo me manda mi madre cosas de esclerosis múltiple y yo directamente eliminar. Luego me lo pregunta y digo, sí, mamá, muy interesante. Pero porque ya es como un paso. Pero leí casualmente el otro día algo así como que se había llegado a la cura en animales, en la esclerosis múltiple, bueno, creo que eran ratas, no sé. Pero que costaba como miles de millones, no me acuerdo, muchísimos millones de euros. Vamos, lo mismo que se han robado más o menos, un poco más quizá, no lo sé, por ahí andará. Pero no se podía, porque como ya se ha robado ese dinero en las autopistas y en todos esos aeropuertos y esas cosas, pues ya, madre mía, me van a meter en la cárcel, ¿eh? Ayer Pablo Hasél, ahora yo. Bueno, algún día tenía que caer. Entonces, por todo lo alto, aquí en Pontevedra, gran ciudad. Además, en la ciudad de la persona que es non grata. Bueno, pues eso. Un saludo a todos los votantes del Partido Popular, que a la puerta me quieran matar. Soy maja, soy muy respetuosa en el fondo. Bueno, pues con las creencias individuales. ¿A dónde iba? Si no se hubiera robado tantísimo dinero y se gestionaran las cosas de otra manera, bueno, ya no solo aquí, seguramente en muchos otros países, porque esto al fin y al cabo la cura es algo internacional. Hay muchísimos intereses farmacéuticos, nos quieren crónicos, lo digo así. Quieren que seamos enfermos crónicos toda la vida, somos mucho más económicos para ellos, claro. En el sentido en el que mi tratamiento cuesta, me pinchan una vez al mes en el hospital y mi tratamiento cuesta 2.000 euros al mes. Hombre, obviamente sale mucho más rentable que yo esté con eso y millones de fármacos más, drogada, en lugar de encontrar una cura, que tú sabes la cantidad de medicamentos que entonces no tomaría yo. Yo creo que, por supuesto, hay unos intereses, bueno, yo también es que soy un poco conspiranoica, pero creo que hay muchísimos intereses farmacéuticos y de laboratorios, no de los profesionales que están ahí trabajando, es decir, no de los investigadores, sino de lo que hay detrás, de la mafia que hay detrás. ¿Y por qué si no? Entonces, ¿por qué si han detectado ya una posible cura en rata no pasamos a los humanos? O sea, ¿qué está pasando? O sea, y además, ¿por qué hacen esas investigaciones y luego no llevan a ninguna parte, ¿no? Ya estoy diciendo, leí esta noticia que igual es hasta mentira, pero me refiero que tiene que haber muchísima más investigación porque tenemos a los mejores investigadores en este país. O sea, se ha formado a los mejores investigadores y casi todas las profesiones, pero se nos están yendo a otros países. Entonces, eso es una pena, la verdad. Eso sí que me da, no sé si me he ido por otro lado de donde tú preguntabas, pero me he ido, ¿verdad? Por otro lado. Me suele pasar. Pero bueno, que lo que quiero decir es eso, que
que sí, que hombre, que yo creo que desde la prensa sí se da visibilidad a las investigaciones y a todo lo que se está haciendo. El problema es que, no sé si esa era la pregunta, si damos visibilidad en la prensa o... Sí, sí. Bueno, yo a lo mejor soy más crítica, ¿no? Porque en realidad yo escribo opinión y entonces pues a lo mejor igual soy más crítica, ¿no? Quizás que si por ejemplo estás haciendo una información de, pues eso, se ha descubierto un medicamento que podría curar, tal, ¿no? Eso ya lo lleva la prensa en sus redacciones y tal, yo ahí no me meto porque yo solo opino, soy opinóloga. Más intervencións, porque todos temos alguén seguramente no noso entorno, ¿dónde? Yo por aquí. Ajá. Ah, sí, perfecto. La chupona. Bueno, ya casi lo que sí iba a comentar casi lo habéis contestado ya, que es lo de, hablábamos de la agenda mediática, ¿no? Así se llamaba tu ponencia, y yo creo que los medios de comunicación, con esto del clic y de conseguirlo viral, estamos cayendo en los mundos de Yuppie. O sea, ahora lo que se vende es la felicidad absoluta. Creo que es algo que deja fuera precisamente a mucha gente que sufre, que tiene dolor y demás, o el morbo absoluto, ¿no? Nos movemos entre la felicidad y esto es lo mejor del o sea, noticias muy estúpidas que nos pongan contentos unos minutos, que está bien que haya noticias estúpidas que nos pongan contentos unos minutos, o de ahí, ya os digo, al morbo. El otro día fue el Día de las Enfermedades Raras, que de raras no deben de ser mucho, porque por lo que vi, no sé si me equivoco, que eran como 200.000 personas afectadas, que pasa que no me acuerdo si era en Galicia o en España, que a lo mejor tú lo sabes, pero era mucha gente. Aquí en Galicia tuvimos a un periodista que falleció de un cáncer, de un cáncer muy voraz, que se llamaba Nacho Mirás, que trabajaba en La Voz de Galicia, en La Voz de Galicia, en el periódico en el que también trabaja Fernanda, por ejemplo, y él a través de su blog consiguió que el cáncer, yo que además soy una hipocondríaca redomada y intento no leer cosas de testimonios de enfermedades porque mañana las tengo yo y a veces hasta acierto, pero Nacho consiguió a través de su blog narrar el proceso de su enfermedad con un sentido del humor bestial y consiguió muchísimos seguidores, y hablaba desde la opinión, claro. Mi pregunta es, los medios de comunicación, y no hablo del diario.es, que tiene ese blog, creo que tú también escribes en el blog de Retrones y Hombres, que se podía llamar de Retrones y Personas también. Sí, estamos en ello, estamos trabajando en ello. Pero aparte del diario, que también es una isla en muchas cosas, ¿no? De este tipo de cosas, los medios de comunicación quieren comprar opinión de personas que sufren, que tienen que hablar del sufrimiento físico, del dolor, no ya de las curas y de lo positivo y de lo bonito que es, y no hablar tampoco en plan negativo, sino, coño, esto forma parte de la vida, es que de mucha gente, y esa gente se tiene que sentir identificada también por accesibilidad, pero bueno, pues también saber que hay más gente como ellos, y que igual que a mí me gusta leer sobre feminismo o leer, y hoy estamos compartiendo aquí experiencias de acoso que nos han pasado porque me empodera. Joder, la gente que tiene dolor o que tiene una enfermedad le tiene que empoderar saber que hay otras personas que están pasando por lo mismo y que trabajan, que pueden publicar en medios de comunicación y que están defendiendo sus derechos. Compran estos temas, los medios de comunicación, a los opinadores. Pues mira, en concreto, donde estoy, o sea, donde escribo, porque escribo también en Contexto y en Pícara y bueno, en público también ahí aparezco ahí de vez en cuando escribo cosas bonitas. Y entonces, que me encanta, por cierto. Entonces, yo en mi caso concreto no fue así, porque en el blog en el que estamos, que es de Retrones y Hombres, que por cierto lo vamos a cambiar, porque lo de Retrones ya no puede ser eso. Es que era anterior a nosotros, a los que estamos ahora. Estaban Pablo Echenique y Raúl Gay. Entonces ellos, digamos que ellos ya vendieron el proyecto que tenían al diario.es, y entonces Nacho Escolar, bueno, y la gente que estuviera les pareció bien y para adelante, ¿no? Y ellos tenían pues digamos, un tono muy humorístico, muy desenfadado, y creo que funcionó muy bien, sobre todo un artículo que escribió, bueno, varios de Pablo Echenique y también de Raúl, pero magníficos, que creo que vinieron súper bien, porque yo creo que hasta entonces no había un espacio únicamente para este tema, no lo sé, igual lo desconozco. Y nosotros, digamos que cogemos el testigo. Cuando ellos entraron en política, hicieron una prueba y digamos que entramos tres, ¿no?, a cubrir los espacios que tenían ellos dos. Entonces yo creo que en este caso, en mi caso concreto, creo que no lo compran, no lo sé. A lo mejor sí, no me estoy dando cuenta, si es así que alguien me lo diga. Pero yo creo que lo que comentabas antes de lo de la felicidad me parece muy interesante, porque es verdad que ahora es como que todo el mundo tiene que ser runner,
todo el mundo tiene que ser como... Me encanta esa gente ahora que hace, esas mujeres sobre todo, que hacen ese yoga, que es como que se retuercen el cuerpo entero. Es que yo me meto en Instagram y digo, pero bueno, porque todo el mundo es yogini de estos, pero en plan yogini nivel máximo. Es que yo me entro en Instagram y es que me entran ganas de suicidarme, de verdad. Digo, pero bueno, porque todo el mundo tiene esta vida. Bueno, ya me meto en el zapataki y ya ni te cuento, ¿sabes? Digo, pero bueno, digo, esta mujer súper tal, no sana... O sea, es como, eso es la... Entonces yo, precisamente en Instagram, ya me cabré. Y dije en plan de, mira, yo paso, yo voy a mostrar mis agujas, yo voy a mostrar, no todos los días, claro, porque ya sería un poquito, pero en el sentido de voy a mostrar esa parte no tan chachiguay, ¿no?, de las personas, que a veces también mola, el postureico, pero que también falta esa parte de un poco el dolor, la tristeza, todas esas cosas que tenemos las personas y que ahora, más que nunca, creo yo, bueno, más que nunca, no sé si en otros momentos tal, pero que estamos viviendo en una situación muy, muy complicada a muchos niveles. Y creo que es el momento de expresar eso. Es que me parece que ahora nos hemos caído de un guindo y estamos todos súper chachiguays en playas, en el Caribe, en el Instagram. Yo es que alucino, digo, pero bueno, esta gente está todo el rato. Me genera depresión, de verdad, no es egoísmo. O sea, que yo quiero que todo el mundo esté feliz en playas del Caribe. Pero joder, es que es como, tienes que ser runner, tienes que ser no sé cuánto, tienes que ser todas esas cosas y, sobre todo las mujeres, por supuesto, maquillarse súper bien, ser perfectas y es como, pero bueno, pero bueno, ¿dónde estamos llegando? Odio Instagram un poco. Es que es eso, es la felicidad, es como todo el mundo, que está muy bien, ser happy, ser feliz y vamos a leer libros de autoayuda y todos somos súper zen, pero es que es una mentira. Vamos a ver la realidad que tenemos, o es que estamos escapando de ella. Quizás es una válvula de escape, no lo sé. Pero los medios de comunicación, desde luego, no podemos permitirnos eso, creo yo. Vamos, estamos para anunciar, no para ser serviles, creo yo. Hola, bueno, yo ya iba a participar antes, agradezco que nos haya dado un poco de voz a los últimos de la fila, no veo. Porque, bueno, yo quería preguntaros, estoy aquí. En primer lugar, quería felicitarte por tu ponencia, me ha parecido maravillosa, sobre todo me ha encantado que hablaras de lo que es pasar por una experiencia que te cambia la vida y que te cambia tu forma de ver las cosas. Has hecho referencia a un entorno, como es el de la psiquiatría, que yo creo que es uno de los que tiene que tener más delicadeza entre esa delgada línea roja casi inexistente, porque muchas veces es cultural, entre lo que son diferencias entre las personas y patologías, y cómo tienen que ser abordadas. Pero a su vez, si la psiquiatría es polémica en esto, muchas veces la forma en cómo estas diferencias, estos tratamientos se comunican también son importantes. Abordabas el tema de la psiquiatría y decías que la psiquiatría muchas veces no solamente hacía, sino que también abusaba. Sí. Pero, por ejemplo, hablabas de la contención. La contención en algunas enfermedades, que sí que se pueden llamar como tal, porque la enfermedad se distingue la diferencia en que provoca sufrimiento, sí requiere contención. Contención para el propio bienestar de la persona. Entonces, yo me he encontrado muchas veces en los medios de comunicación, ahora voy a abordar vuestra parte, que es hacia donde quería dirigir mi pregunta. Es decir, en esa forma de tratar no siempre ha sido lo suficientemente ni rigurosa ni ética. No sé si tú estás de acuerdo en esto, pero yo por lo menos sí lo he visto. Yo no sé, y ahí es donde, aquí viene la pregunta, es ¿cómo enfoca una persona que hace opinión, una persona que hace prensa, la perspectiva ética de aquello que dice y de aquello que divulga? Bueno, yo soy muy ética. No, a ver, yo creo que lo ideal es meterte de hecho, en opinión hay mucho también de investigación. En algunos casos concretos como es ese, que es tan complejo y que es tan duro. Yo sí que ahí, por ejemplo, hice un trabajo de investigación previo de hablar con las dos partes, ¿no? Tengo mucha gente, digamos, cercana al mundo de la psiquiatría, tanto profesionales como pacientes. Entonces me informé sobre este tema con todo tipo de profesionales y había profesionales que me decían efectivamente que había que contener porque era la única manera. Y había otros que me decían que en otros modelos de otros países no se contenía porque no era necesario, porque previamente había habido, digamos, otro tratamiento a las personas. Porque si tú ya desde el principio estás conteniendo a una persona, o por ejemplo ven a segurata, bueno, a gente de seguridad con una porra, es un ambiente un poco hostil que precisamente te hace que a lo mejor te tengas que contener porque ya te ha creado esa previa ansiedad. No sé si me explico. Creo que también hay un problema de que como hay menos profesionales contratados, como casi todo,
pues hay personas que tienden ya a la facilidad, digamos, de vamos a contener, porque a lo mejor estás una persona o dos solas, igual esa persona no puede contigo, y es verdad que en ese caso estás, digamos, haciendo un trabajo porque te estás cuidando de que te ocurra algo. En ningún momento entro a denunciar la actividad de los profesionales para nada, porque de hecho me parece, vamos, una profesión súper dura. Pero sí que es cierto que creo que hay que cambiar el modelo, sí, no los profesionales, sino el modelo, aunque yo no soy una experta en psiquiatría para nada, pero en este caso de las contenciones creo que sí que no me equivoco, que de hecho es que ha habido muertes. Entonces creo que es un tema que deberíamos por lo menos tratar, abordar y repensar qué modelo queremos y cómo queremos que las personas se encuentren en un espacio agradable en el que puedan encontrarse mejor y no peor. No sé si me he explicado, pero bueno, eso es un poco... Es que me he puesto muy seria. Pero es que es un tema muy serio. Ben, pois coido que non temos tempo para seguir afondando nesta cuestión, porque é o momento de que Celia Blanco suba a este escenario e nos aporte tamén a súa visión. Agradecerche enormemente a participación nestas xornadas e bueno, pues que esperamos que sexa iluminadora para todas e todos. Y vamos a la huelga, por cierto.
Hola, buenas tardes. Moi boas tardes a todos tamén. Vamos a continuar con los actos de este encuentro de mujeres que opinan, hablando de un tema que nos interesa a todos. Sí, pero yo también quiero salir en la foto. O vente detrás, bonita. A ver, Vente detrás, que vamos a hacer el pedazo foto. Venga ya, chicas. Bueno, vamos a hablar, como os decía, de un tema que yo creo que, que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida nos hemos planteado, que es el tema de la maternidad, pero llevado a la opinión, llevado a los medios de comunicación. Para eso os recuerdo Fernanda Tavares, periodista y directora de Voz Audiovisual, Celia Blanco, periodista también y directora y conductora del programa Contigo Dentro de la SER, y Inma López Silva, escritora, que entre otros libros muy interesantes ha escrito Maternosofía, en el que habla de la maternidad. Todas en algún momento hemos tocado este tema en nuestros respectivos artículos, en la radio y a través de la literatura. Vamos a hablar un poquito sobre este tema, como digo, pero vamos a cederle primero la palabra a Fernanda, porque se tiene que marchar a los premios Mestre Mateo. Lo primero, enhorabuena, porque 2 series de su productora están nominadas y se tiene que marchar. Así que, Estas cosas de hacer muchas cosas a la vez, que ya sabemos. Bueno, yo enseguida os voy a dejar la palabra porque las 4 que estamos aquí somos madres, seguro que algunas de las que estáis abajo también tendréis después. Pero yo lo que quiero decir, he escrito sobre esto, primero que la gran estafa de la vida de las mujeres es el asunto de la conciliación, me parece la auténtica tomadura de pelo, fuente de una frustración permanente. Yo no he renegado nunca de mi maternidad, me parece que me ha aportado cosas maravillosas, ha sido consciente, me quedé embarazada porque quería, y ha sido un proceso de construcción personal muy interesante, una vivencia espectacular. Tengo una relación con mi hija, la normal, teniendo en cuenta que tiene 16 años, que ya os podéis imaginar. En eso somos muy clásicas. Sí, pero me parece que es la gran estafa, o por lo menos en mi generación. Yo espero que a las millennials os vaya muchísimo mejor. Yo he de reconocer que me parece una estafa lo que ha pasado con mi generación, tanto por cómo está organizada la sociedad o cómo no está de organizada. No sé quién decía esta mañana el asunto este de la Galicia menguante o la España menguante, que tiene que ver con que no nacen personas en España, y en Galicia ya ni os cuento, es una especie de acontecimiento estelar cuando aparece un niño. Hay pueblos en los que lleva años sin aparecer ningún crío, ¿no? Si realmente fuera tan importante, y es cierto que estamos desapareciendo como especie y como pueblo, pues estarían tomando otro tipo de medidas. Quiero decir que no está organizada la sociedad para que podamos compatibilizar la maternidad con el resto de nuestras actividades, y yo aquí lo voy a decir también, porque si no reviento, tampoco estaban preparados los hombres de mi generación. En general, no voy a apuntar a nadie, ni voy a poner nombres y apellidos, pero creo que en general, los hombres de mi generación, los que rondan entre los 40, 50, 55, yo creo que no estaban preparados y que no estuvieron a la altura de lo que era compartir algo que puede ser tan enriquecedor, pero que puede ser tan duro como es la maternidad. Cuando además quieres tener una carrera profesional, te gusta tu trabajo, no quieres renunciar a nada que tenga que ver con tu oficio y exiges el derecho de poder ejercerlo. Yo a veces digo, pues a veces me gustaría ser un tío. A veces me pregunto cómo hubiera sido mi vida, o qué disgustos me habría ahorrado, o qué angustias me habría ahorrado, o qué desasosiegos me habría ahorrado si hubiera sido un tío. Si en lugar de Fernanda Tavares me llamara Fernando Tavares. Y el problema es que no tengo claro que a lo mejor hubiera sido más productivo en algunas cosas, ¿no? Lo cual me parece terrible. Hay muchas otras cosas que tienen que ver con mi feminidad y con mi sentimiento de la vida, que me parece que quiero ser una tía, si tuviera que elegirlo, lo elegiría, pero a veces me parece que ha habido una penalización evidente por el hecho de ser mujer, y aquí soy muy contundente, de verdad, no me cuesta nada reconocerlo, y me parece que además hay muchas cosas que tenemos que revisar nosotros, o que yo he tenido que revisar. Yo he incurrido en muchos comportamientos o he aceptado roles que no estaban bien. Yo he hecho mucha autocrítica también en relación con las cosas que he asumido y que no tenía que haber asumido. Si a esto se suma una profesión con unas singularidades que son las que la hacen grande, además,
Yo no quiero tener un trabajo de oficina, nunca he querido tener un trabajo de oficina. Me parece que el periodismo tiene cosas que son las que complican la conciliación, pero que son las que también convierten el oficio en algo interesante. Y si de repente te tienes que marchar un mes porque te tienes que ir a cubrir la muerte de Juan Pablo II, no sé si es un buen ejemplo, pero es un ejemplo. Yo también. Fíjate, no coincidimos. No coincidimos, nos hemos pasado teta. Seguro que nos cruzamos, ya te digo. Vamos. Bueno, pues yo tenía una hija entonces de 4 o 5 años, ya no me acuerdo exactamente de qué año fue, y fue un problemón. Yo además no tengo cobertura familiar, es decir, no hay la figura de otra mujer, que en este caso sería mi madre, porque es a quien recurrimos habitualmente las mujeres, a otras mujeres que son nuestras madres, para que eso se pueda resolver. Mi madre no vive en la misma ciudad en la que vivo yo, con lo cual, bueno, estos 16 años han sido muy divertidos. O sea, yo me lo he pasado teta. ¿Te da tiempo a aburrirte? No me ha aburrido nada. Y sobre todo con esa sensación de, a veces, de frustración por no estar, o de culpabilidad por no estar atendiendo a mi hija como a veces me habían dicho que tenía que atenderla, o como yo misma creía que tenía que atenderla, y a veces al revés también, no pudiendo hacer cosas que tenían que ver con el trabajo que a lo mejor me hubiera gustado atender de otra manera. He procurado coger todos los trenes que me pasaron por delante, porque reivindicaba mi derecho a poder coger esos trenes, a no tener que renunciar a nada, pero he pagado algún precio que otro por eso. Y espero que mi hija no tenga que pagar ese precio también, o que no haya tenido que soportar el precio de una madre demasiado ausente. Pero esto es una reflexión en la que todavía estoy, efectivamente. Sí, ya has mencionado términos de los que hemos hablado estos días, de ese sentimiento de culpa que parece que va innato, que nos han grabado ahí en el ADN a las mujeres muchas veces, ¿no? Por querer atender a todo, no tener que renunciar a nada. Sí, sí, el sentimiento de culpa, bueno, entre que el catolicismo también nos ha impregnado de ese tipo de sentimiento, aunque seas atea, como es mi caso, pero es algo que forma parte de nuestra cultura. O sea, nos sentimos culpables porque el pecado está ahí permanentemente presente. Entonces, ¿por qué vamos a evitar sentirnos culpables con lo que nos gusta sentirnos culpables? En el caso de las mujeres yo creo que hay un plus permanentemente presente. Yo no he hecho psicoanálisis, pero a lo mejor todavía estoy a tiempo de hacerlo, ¿no? Para liberarme de algunas cosas que tienen que ver con eso, y que, claro, y que yo misma no estoy conforme con eso. Yo creo que hay un proceso personal que hay que acometer, y que yo también, lo hablamos esta mañana, yo también estoy aprisionada por determinados roles que a mí también me está costando desprenderme de ellos, ¿no? Y en el caso de la maternidad afloran todos, a todo aparece ahí cuando aparece el asunto de la maternidad. Y además ya voy a meter otra culpabilidad más, o sea, el hecho de que sea una hija también, bueno, a mí me compromete de una manera particular. A mí, yo recuerdo cuando Isabel era pequeña, que reflexionaba mucho sobre eso. Joder, si resulta que mi hija finalmente es una machista empedernida, o es una reaccionaria, o es... Me preocupaba eso también. Decía, bueno, ¿cómo gestionaré? Joder, en la generación de mis padres hubo muchas familias abducidas por la dictadura, digamos, o que ellos querían, que tenían unas convicciones ideológicas, bueno, acorde con lo que se vivía en aquellos momentos, que tuvieron hijos progresistas, incluso comunistas, y que aceptaron el viaje de los hijos, ¿no? Yo decía, yo sería capaz de aceptar a una hija que tuviera un determinado perfil. Bueno, me parece que por el hecho de ser hija, de alguna manera también le estoy transmitiendo, que también es un problema esto, no le estoy comunicando que tiene más responsabilidades, o que tiene más cosas importantes que resolver que si fuera un hombre. Así que divertidísimo la maternidad. Antes de dejarte marchar, a la hora de escribir tus artículos, de decidir hablar de temas pues, como la maternidad, o de introducirlo de alguna manera, ¿cómo lo afrontas? ¿Te preocupa a lo mejor? Pues, sí, bueno, yo, claro, a ver, yo creo que la opinión es, si el periodismo es una forma de estar comprometido con el tiempo en el que vives, la opinión es una forma de comprometerte contigo misma, ¿no? Yo creo que no puedes ser deshonesto con lo que escribes, y de alguna manera las circunstancias que vives condicionan tu forma de opinar. Yo soy un poco pudorosa con la primera persona. Me cuesta mucho meterme en la primera persona, porque en el fondo digo, pero ¿a quién narices le importa mi vida? O sea, es que es como lo de escribir libros. Yo admiro mucho a la gente que escribe libros, digo, pero con la gente tan acojonante que está escribiendo y diciendo cosas importantes, yo no tengo nada que escribir en un libro. Entonces, con la opinión me pasa un poco lo mismo, ¿no? Es muy tentador cuando pasas por un proceso tan íntimo y tan brutal como es la maternidad, y que cambia tantas cosas, porque yo creo que sí que es verdad que es de los acontecimientos que te convierten realmente en una persona
persona diferente, es muy tentador convertirlo en una primera persona. Yo, en mis columnas, yo escribo en la última del periódico y luego tengo otra columna semanal en un suplemento en el que, bueno, el tono puede ser un poco distinto, entonces ahí sí que deslizo, pero no exactamente desde la primera persona. Voy haciendo pequeñas incursiones, pero me cuesta lo de ponerme en primera persona. Procuro verlo desde una perspectiva más global, ¿no? Y lo que sí que me parece muy interesante es hacer el ejercicio de interpretar a la generación que representa a mi hija, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía su edad que recriminaba a mis padres su incapacidad para tener memoria de lo que habían sido. ¿Cómo es posible que te hayas olvidado de cómo eras a los 16 años, ¿no? Y inevitablemente esto nos pasa un poco a todos. Entonces yo procuro hacer ese ejercicio diario de ponerme en la piel de mi hija con 16 años, que en parte se construye por oposición a mí, que es con la que tiene la gran relación, con lo cual escucha reggaetón. Por Dios mío, ¿cómo es posible que me haya pasado esto a mí? Sí, bueno, pero si vienes de Lurriz, el reggaetón cuesta un poco. Bueno, pero hay que aceptar que le guste el reggaetón y ella tiene que decidir cómo quiere evolucionar y qué cosas quiere escuchar, ¿no? Entonces, me parece muy interesante ponerte en los ojos de ella, en los de su generación, en ver cómo ella se entiende en el mundo, en los coñazos, que a mí me parece que son pero acuérdate de los interesantísimos. resentidos, cuando gustaban aquí los resentidos a toda una generación, claro, esos padres espantados. Claro. Sí, bueno, exactamente, efectivamente. Toda la gente que escuchaba punk en los años 80, pues imagínate tú las cosas que se podían escuchar, que esto también daba para otro debate, ¿no? Las letras, hoy hay esa lupa que se pone sobre determinadas letras, bueno, en fin, vamos a repasar algunas letras de los años 80 con la perspectiva que hoy tenemos y nos vamos a poner muy contentas todas. Una cosa es lo que escuchen y otra cosa es lo que sí, se lo creen, que eso también. Sí, no, está claro y aparte es que a veces, bueno, hay que tranquilizarse un poco y no tomarse las cosas tan en serio, porque yo también tiendo un poco a veces a ponerme un poco seria, un poco dramática. Bueno, vamos a dejar de marchar, Fernanda, para que vayas con calma hacia Santiago a la entrega de tus premios. Un diluvio a la altura de Santiago, espero llegar. Y nada, muchas gracias. Personalmente ha sido un placer conocerte, sé que para el público también escucharte y bueno, pues mucha suerte esta noche. Bueno, de verdad, es que las gracias tienen que ser al revés, o sea, me parece que aquí ha empezado algo muy importante. Yo no quiero ser cursi porque me parece el peor de los pecados, ser cursi me parece horrible, pero sí que me parece muy emocionante lo que ha pasado en estas... Adiós por testigo de una vez. Exacto, bueno, esto te voy a dejar a ti para que... Adiós pongo por testigo que diría tu hijo, ¿no? Pues eso, de verdad, que me parece, chicas, o sea, Diana, Susana, enhorabuena, again, porque me parece que habéis hecho una cosa maravillosa. Yo creo que las mujeres estamos necesitadas de red. En cuanto se nos pone la red, nos subimos todos a pescar cosas distintas, a navegar en mares diferentes. A mí me parece que es la leche lo que habéis hecho. Hoy por ahí, que esto tiene la vocación de continuar y me parece que es muy importante, insisto en lo de esta Bay, y tengo la sensación de que sí, de que de esta Bay, de verdad, me voy mucho más emocionada, me quedaría aquí mucho más contenta que a los Mestre Mateo. Así entre nosotras. Gracias a vosotros. Te veo, ¿vale? Estamos, búscame en contacto. Sí, Bueno, seguimos entonces nosotros con este pequeño debate, esta pequeña conversación, bueno, que se llama Mujeres saindo do lado oscuro. No sé, ¿qué os parece que nos hayan puesto este título así para empezar? A mí me encanta, pero yo prefiero seguir en el lado oscuro. ¿Sabes lo que pasa? Que, a ver, el rollo este de malas madres, que me parece que es estupendo, ¿no? Que existe ahora toda una corriente de madres que digamos que somos malas madres y que nos encante ser malas madres, pues mola, ¿no? Que somos las que hemos decidido hacer un poco de la maternidad lo que nosotras queríamos. Yo nunca quise ser madre. Me interesan los niños cero y me aburren mucho. Lo siento. Sienta fatal, todo el mundo empieza a juzgarte porque dices... Y yo tengo un hijo maravilloso, al que como no quería ser madre, por supuesto no lo llamo por su nombre, es mi moco y es mi moco. Y yo tengo un hijo única y exclusivamente porque yo estoy con un tipo desde hace ya muchos años que un buen día me dejó porque yo no quería ser madre. Y me dijo, yo te entiendo, tus razonamientos son estupendos, entiendo todo eso que decía. Lo que decía Fernanda, ¿no? Lo de ella no quería perderse nada de su vida, yo es que no me lo perdí. Entonces, es decir,
Yo no me he perdido, creo que no me he perdido absolutamente nada, porque yo tampoco tengo a mi familia, yo estoy sola en Madrid, con todo lo que eso implica. La familia de mi chico tampoco puede ayudarnos mucho más de lo que puede hacer, porque tengo una suegra de 95 años a la que admiramos muchísimo, pero que no está para cuidar niños. Y lo bueno que he tenido es que tuve un hijo, porque si no mi chico me dejaba, y lo siento, esto no es una cuestión, no creo que yo parezca que sea una petarda enamoradiza fácilmente, me costó ya tener marido, que no es mi marido, es mi chico, mi pareja, mi compañero, pero sobre todo es que él tenía muchas ganas de ser padre, y entonces como tienes tantísimas ganas de ser padre, cojonudo, tu niño. Mi hijo le ha cagado a su padre en la cara, y esto es cierto y es verídico, porque hizo así, se tiró un pedo y le echó toda la mierda a la cara. A partir de ese mismo instante se estableció con ellos un nexo de unión que ninguna madre va a poder superarlo. ¿Por qué? Pues porque además yo tuve la suerte de que tuve un tío, que yo vengo de un patriarcado, a mí me han criado mujeres, yo me he criado entre mujeres, tengo hermana, tengo tías, tengo primas, hemos sido siempre las Rodríguez. Y encima, claro, eso, coño, tiene un peso, porque además las mujeres de mi familia, si yo soy así, imagínate. Y soy hija de milico, soy hija de militar, entonces era una mezcla explosivísima, ¿no? Entonces, yo soy madre, puse condiciones, que esto es cómo funciona, que escribimos un contrato, y lo juro que el Patillas y yo escribimos un contrato antes de que fuésemos madre, y me alegro un montón, porque yo le quité el condón a mi chico y el hijo puta me preñó. Entonces, si no lo hubiese dejado por escrito, a lo mejor hubiese tenido que negociar. Yo no he negociado nada. He hecho lo que he querido. ¿Pero por qué? Porque vengo con un tío, o porque he dado con un tío, o porque no he dado. Esto no es suerte. Yo me quedo solamente con los tíos que me respetan. Y para eso he tenido que aprender. Y me han tenido que dar las mismas hostias que a todas, me ha tenido que pasar todo lo que me ha pasado, pero yo me quedo con el tío que me gusta. Y el tío que me gusta es un tío que, como le empezó limpiándole el culo a mi hijo, pues ahora ha terminado que sé, el que lo lleva a los cumpleaños, porque yo no parqueo nada, el que lo lleva a los cumpleaños, el que lo lleva a entrenar, el que lo lleva... Y yo cojo y hago con él lo que me apetece y lo que puedo aportar, que son otras cosas. A mí, del colegio, me han mandado una nota y me ha llamado la directora diciéndome que mi hijo con 9 años era un niño que en el patio se había levantado y le había dicho a los niños, ¡eso es machismo! Y yo dije, hostias, qué bueno. Es una cuestión de educación. Mi hijo se ha criado con una madre así, o se está criando con una madre así, con un padre así, con un padre criado en un matriarcado también, con madres que han trabajado toda la vida. Mi suegra falsificó su DNI para poner que era 3 años más joven, para trabajar 3 años más, limpiando un ministerio y poder tener la jubilación que tiene ahora. Entonces, si tu madre ha hecho eso por ti, tú aprendes una serie de cosas. Si tu madre coge y te dice, niño, recoge la mesa. El niño aprende a recoger la mesa. Porque en mi casa, mi padre, que era militar de aviación, era el que planchaba. Y el Patillas plancha como no os lo podéis ni imaginar. Entonces, ¿que estoy cambiando los roles? Pues sí. Pero porque se trata de eso, se trata un poco de ir a contracorriente, de que yo soy madre, pero soy madre con mis condiciones, no con las condiciones del resto de la gente. Igual que me he sacado la teta para dar la teta me parece que es lo mejor del mundo, porque es lo más cómodo. ¿Lo tienes incorporado? Tú coges, llegas, te sientas, sacas la teta, enchufas al niño, ¡plop! Y sigues hablando con tus amigos. ¿Qué hay de malo? Entonces, todas esas... No, hombre, por favor, es que claro que... Ay, ¿cómo vas a sacar la teta? Entonces te quedas así, miras tu teta y dices, coño, que es bastante normal. Es una teta. No estoy hablando de que voy a coger y voy a hacer otra cosa con mi niño. Le estoy dando de comer, señores. Entonces, yo me he sacado la teta en cualquier sitio. De hecho, creo que soy la única periodista, señores, que se ha salido en una televisión Madrid directo. El niño, ¡flap, flap, flap! Claro, tu vecino, el del quinto, el del pan, el carnicero. Te vi el otro día en la tele y tú, claro, trabajo en la tele. Ya, con tu niño. Y tú, claro, pues vale. Entonces, ¿por qué no naturalizamos las cosas de la crianza? ¿Por qué no educamos en el feminismo? ¿Por qué no le decimos a los chicos, a los niños, a nuestros hijos? Porque a mí, señoras, ustedes pueden educar a sus hijos como les dé la gana. Yo... enseñar a vivir enseño bastante poco, pero como se les ocurra intentar educar a mi hijo en el machismo, la llevan clara.
porque ahí voy a ser una loba. Ahí sí que voy a ser una loba. Y me encantará siempre que mi hijo sea de los que cuando tenían 9 años se levante y le diga a los niños, porque están diciéndole a las niñas, mírala cómo juegan, mírala qué tontas son. Me encanta que mi hijo le diga a los niños, pero ¿sois idiotas? Que es que yo si viese a los padres haciendo eso con las madres, les diría, pues sois subnormales. Entonces, como yo no me puedo callar ni debajo del agua, y lo han podido comprobar todos ustedes, pues creo que esto es pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala. Y, en mi caso, yo reconozco que soy la directora de Contigo Dentro, la columnista del País, la persona que está hoy aquí, señoras y señores. ¿Por qué? Pues porque yo lo que tengo es un compañero de viaje que es mi aliado, porque yo soy su aliada, y no querías un niño, toma niño. ¿Te jode? Inma, tú decíamos antes que has escrito el libro Maternosofía, en el que te acercas a la maternidad, a la primera vez que te enfrentas a la maternidad. Bueno, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo es el momento, lo que le preguntaba antes a Fernanda, ¿no? ¿Cómo afronta uno la maternidad a la hora de plasmarlo en un libro? Bueno, a ver, no meu caso un pouco como é o contrario dela, un pouco máis parecido ao de Fernanda. Nos decidimos tamén que queríamos ter un bebé e o conta máis no libro. Pero tamén, o sea, no que sí que me parezco a Celia é que foi moi pactado. É dicir, eu naquel momento, bueno, son profesora e ademais escritora e todo o que xa sabedes, entón eu dixenlle ao meu home que tamén quería ter fillos, e entón lle dixen, mira... Es que ahora hai muchos. Sí, están aí co instinto, o sea, estamos conseguindo iso, o feminismo está conseguindo que é algo instinto maternal a eles, o que é fantástico. Entón eu dixenlle, vale, me parece estupendo, pero aquí que quede claro que ti eres un gran enxeñeiro químico que dirixes un equipo de investigación nunha fábrica, pero eu son escritora. E que eu estea probablemente máis tempo en casa, porque o meu traballo me permite, non significa que vaya a cuidar máis tempo do bebé, neste caso, nin, por suposto, que vaya a facer nada na casa. Nos ese pacto xa tiñamos moi establecido, co cal ningún dos dous fai nada en casa. Isto é unha opción, en casa ningún dos dous plancha, ningún dos dous limpa baños, salimos menos, pero temos unha persoa que o fai, e xa está. E eu animo a todas as parellas a que o fagan, porque iso quita un montón de problemas, realmente, podendo facelo, evidentemente. Entón, como eso estaba saldado, digamos, non hai roles que habitualmente, desde logo, que iban a virme encima a min, pois o único rol que iba a quedar era o único que non podes trasladar a ninguén por contrato, que é o da maternidade. E o de parir, efectivamente. Entón, bueno, pois quedou clarísimo que a maternidade iba a ser cousa de dous, e efectivamente teño que dicir que naceu Sofía e despois naceu Carmen 2 anos despois, tamén planificado, todo tiña que ir de vez. Eu dixen que non iba a estar 6, 7, 10 anos da miña vida cuidando bebés. Dixen, isto ten que ter un límite, me dou un plazo de 5 anos para ter bebés, máis alá diso non teño bebés. Entón iso estivo todo moi decidido, fixémolo así, e ata agora que teñen 2 e 4, pois non houve ningún problema, e efectivamente el cumpre a parte que lle toca, e eu cumpro a parte que me toca, que realmente é máis que lle toca a él. Iso que me jode toda esta historia. Iso é o que conto eu moitas veces nas columnas, e diso en parte é o que trata Maternosofía xa desde o punto de vista do propio embarazo, non? Que en realidad Maternosofía o que ven contando é como xa de alguna maneira che ensinan desde o propio proceso, a propia seguridade social, digamos, xa che ensina a asumir que por moito que ti pactes co teu compañeiro, por moito que ti queiras montarte a vida dunha determinada maneira, eres madre. E este tinglado está pensado para anularte como persona na sociedade por ser nai. Por iso eu son tan beligerante con ese feminismo que reivindica a maternidade como forma de identidade. Eu creo que a miña identidade está debaixo desta cabellera rubia, non está na capacidade para criar, entre outras cousas porque se eu morro no parto, a miña filla aí va a ter que criar o seu pai e iba a dar igual,
Polo tanto, pues, se supón que o que eu son non pode depender de outra persoa, por moi filla miña que sexa. ¿Estáis de acuerdo en que, decía yo al principio, que en un momento dado todas o las que alguna vez han pensado que quizás en algún momento les gustaría ser madre, se lo han planteado y se han planteado si eso no acabará afectando a sus carreras? Yo admiro lo mucho, que contáis de un pacto no es lo habitual. Yo admiro mucho a estas madres que habéis sido madres siendo, por ejemplo, autónomas. Por ejemplo, te digo autónomas, como te digo, cuando yo estaba en la tele, a mí me contrataban cada 3 meses y luego se acababa tu programa y te vas a la puta No, son interina de educación. O sea, pero yo admiro a la gente que tiene una inestabilidad laboral y decide ser madre y lo es. O a las mujeres que están solas y no tienen pareja y deciden ser madres, que hay también las familias monoparentales y demás. Yo fui madre porque estaba en Telemadrid, tenía una nómina estupenda, tenía una seguridad, tenía 36 años ya y podía permitírmelo. Después de que naciese el moco, yo nunca hubiese podido ser madre porque, para empezar, a mi chico lo despiden el mismo día que yo estoy pariendo. Y lo que no estaba dispuesta era a que mi vida cambiase tantísimo teniendo a la familia fuera. Yo no tenía pasta ya ni para ir a ver a mi madre. Entonces creo que cada familia y que cada pareja y que cada mujer tiene que decidir si está dispuesta a pasar por la maternidad. Y su decisión es tan respetable como otra cualquiera. Esa puta manía de preguntar a todas las tías que tienen 30 y tantos años, bueno, ¿y cuándo vas a ser madre? Se te va a pasar el arroz. ¿Se te va a pasar el arroz? O sea, se me va a pasar el arroz, pero es que a lo mejor no quiero ser madre. Es decir, hay otros modelos de mujer, hay muchísimos modelos de mujer. Hay mujeres que nacen con pene también. Entonces, empieza ya todo como a reverberar, a funcionar. De verdad, creo que tenemos que apoyar a todas las madres, entender todas las maternidades, pero exigir la misma implicación en la educación, crianza y cuidado de la casa por parte de todos los que participen en ese nacimiento. Y yo solita, por ahora, por mucho que la ciencia ha avanzado mogollón, sin un espermatozoide, te juro que preñada no me quedo. Entonces, quiero que el señor que pone ese espermatozoide se implique, a menos que yo decida que no haya señor. Pero quiero que sea así. A mí es que los modelos de madre y de mujer, los modelos en general, creo que hay muchísimos factores. Sí, a mí o que me fastidia son os modelos de nai que en realidade se erixen como o modelo para definir a unha muller. Te enseñan a vivir, es que cualquiera te enseña a vivir. Entón, claro, exactamente. Entonces digo, non me podes dicir, despois do feminismo desde os anos 60, non me podes dicir que ahora de repente a miña identidade ten que depender do que estiven toda a humanidade facendo e que incluso podo decidir non facer, vamos. Entón, me parece que é unha imposición absoluta que, ademais, é o rollo de Simone de Beauvoir, non? Que decía ante Rosa Montero. Ao final, é unha imposición que pretende disfrazarse de feminista, pero que logo se volve na nosa propia contra, non? Porque entonces aparecen todas esas vidas totalmente destrozadas, porque queres chegar a todo e non das, porque encima topas o desamor. Yo creo que, perdona que te interrumpa, lo de quieres llegar a todo y no das, yo no creo que sea una cuestión de por tener hijos, sino que por todo el sistema que hay alrededor. Ayer lo decía en su charla Marta García, ayer las estructuras que tenemos a día de hoy están pensadas para el siglo XX y en el siglo XX al principio eran muy pocas las mujeres que estaban en el mercado laboral. Las estructuras tendrían que cambiar y si esas estructuras cambiasen... Discrepo, no había pocas mujeres en el mercado laboral, bueno, había pocas mujeres principio del siglo, que es diferente. Hay muy pocas mujeres que mandan. En el mercado laboral siempre hay muchas mujeres porque vedelas, limpiadoras, enfermeras, todas siempre son tías. Entonces, las mujeres no estaban fuera del mercado laboral, lo que no estaban era mandando. Y eso es lo que tenemos que reivindicar. El que yo sea mujer y me llegue una compañera y me diga, que tengo a Marta mala. Y que yo coja y le diga, pues vale, porque como estás divorciada, ¿a quién le toca? Marta, porque yo ya pregunto a quién le toca a Marta. Y entonces que esa señora que tiene a su hija enferma diga, pues me toca a mí, pues entonces vete. Pues le toca a Daniel, pues entonces, como comprenderá, yo no tengo por qué saber que Marta está mala. Y esto tiene que funcionar así, para que Daniel, como padre de Marta, sepa que si lunes, martes y miércoles Marta está con él, machote, el que se va a quedar sin ir al curro eres tú, no tu expareja. Sí, pero yo lo que quería decir era, al hilo de lo que comentabas, ¿no? Que luego hay mujeres que no han llegado, que quieren... Yo no creo que haya, de la misma manera que hay mujeres que no quieren renunciar a su carrera profesional,
Hay mujeres, y es mi caso, que no queremos renunciar ni a la carrera profesional ni al cuidado de los hijos. No sabía si decirlo, pero yo tengo 3. Coño, qué suerte. Porque he querido... Y... Qué guay, macho, que es que yo tengo que jugar con mi hijo. Qué alivio, mira, nos tocan a 3 para 2 de pensión. Pues ya sabes. Y la mayor a veces ya me ayuda a cuidar a los pequeños. Qué guay. Qué bien. Pero creo que el problema no es cuando dices, es que no has llegado, ¿por qué tiene que haber mujeres con las vidas destrozadas? Has dicho, por no llegar a los sitios. Pues yo creo que no es que tengamos las vidas destrozadas por no llegar a los sitios, es que tenemos unas ojeras que no puedes con ellas, es que es cierto que a veces tienes la sensación de que no llegas a todo, pero yo no creo que sea, o sea, yo me niego a renunciar a una cosa y a la otra, prefiero pagar ese peaje. Y creo que la solución no está en renunciar a una cosa o a otra. No quiero tener que decidir entre quiero una carrera profesional hasta donde pueda llegar o quiero disfrutar de mis 3 hijos. No, yo lo voy a intentar todo hasta donde pueda. ¿Y tu jefe qué opina? Yo hasta a día de hoy tengo, o sea, es que parece así, bueno, sobre todo yo tengo la suerte de poder hacerlo por la misma razón que tú, que yo tengo una persona a mi lado que es, yo creo que más feminista que yo y que, por ejemplo, me ha dicho para que pueda participar en este congreso, vete, disfrútalo y no te preocupes absolutamente de nada. Y es él el que muchas veces me tiene que decir, olvídate, o sea, aprovéchalo, no te pierdas en, bueno, ¿sabes? No te nutras, no dejes de nutrirte. Lo que dice tu chico es no dejes de nutrirte. Claro. Y eso es a lo que tenemos que aspirar. Sí. A que nuestras parejas outra cousa, no dejes de nutrirte. Eu referíame a outra cousa. Eu referíame ás mulleres que non chegan porque asumen un rol que non teñen que asumir. É dicir, por exemplo, eu non soporto o parque, igual que a ti. Non soporto. E ademais, me aburro como unha ostra xogando coas miñas fillas, de verdad. Digo, me aburre xogar coas nenas. Son seres que non razonan, que teñen 2 e 4 anos, de verdad. O sea, son moi graciosas, pero eu necesito un pouco de nivel intelectual. Estou todo o puñetero día con 2 nenas. Hablando de niños. Exacto. Ojalá fuéramos de niños. Tienen un año. Entonces, todo el mundo está hablando de lo que caga, lo que mea, lo que hace. Y tú allí, que sales del curro, que estás hasta las pelotas y estás escuchando. No, porque Adrián el otro día hizo una cagada, tú ahí. Pero yo, ¿por qué me tengo que estar enterando de cómo caga Adrián? Entonces, es así. Entonces, creo que tenemos que coger y buscar nuestros espacios, reivindicar los espacios que queremos y ocupar esos espacios. E iso é o que me refiro, é dicir, a min non me gusta estar en casa xogando coas miñas fillas, o sea, me paso moito mellor que elas xoguen e eu xa me busco a vida, probablemente estea escribindo, non? Ou facendo o que me pete a min, ou dibuixando, que sei, eu tamén teño dereito a pasalo ben, non? E entón, ou vendo porno, efectivamente. Entón, que narices? Por que eu teño que dicir, ai, non chego, porque teño que xogar con elas, porque ademais, non, pois mira, non xogo con elas, porque parece que está mellor visto que diga, renuncio a escribir mi columna semanal en La Voz de Galicia, que es como de mucha mejor madre, porque quero xogar coas miñas fillas. No, ni de coña. Pues se tiene fiebre, xa se curará. Todos sobrevivimos á fiebre. A iso é o que vou, e sobre todo, non tanto o noso caso, que o temos como super claro e hasta bromeamos, sino o caso de moitas mulleres, precisamente, que, porque estes roles se dan como por supostos, e parece que ser nai é o que máis te ten que encher do mundo, e non te pode encher outra cousa, e ti tes que ser nai todo o tempo, e entón ven cando non lle deixamos exercer de pais as nosas parellas ou incluso exercer de nais as nosas parellas, non? Entón aí ven o problema, porque ti estaste cargando con un nivel de traballo e de actividade que é imposible de sobrelevar, a non ser que vaya en contra da túa saúde física ou mental. Entón, eu lle contaba antes a Carmela e Isaura durante a comida unha conversación con unha nai de outra nena que volvemos sempre xuntas de colexo, recoller as nosas fillas, que me decía que ela que me iba a confesar que si o chega a saber que non tería a súa filla e que, bueno, que lle quería moitísimo a Sole, pero decíame ela, é que eu non sabía que isto iba a ser así. A Samantha Villar la lincharon por iso. Espera, porque o que dixo foi porque eu agora non lle quero tanto ao meu marido.
porque eu non sabía que el iba a pasar de todo. Eso, esta muller, porque me confesou, pero eu estou convencida de que isto lle pasa a moitísimas mulleres, son unha porcentaxe altísima, pero en boa medida é porque nós tampouco lles estamos dicindo tú, tu parte, o que fixemos nós, digamos, en plan contractual, non? Porque ti a túa parte implica que eu tamén me libero e entendo que hai unha parte da miña vida que sigue sendo miña, porque as mulleres parece que nos liberamos, que entendemos que en canto nacen os nosos fillos nos quedamos sin vida propia, porque unha cousa, o sea, parece que temos que elegir entre os fillos e o traballo, como se non puidéramos ter dereito ao tempo libre. O sea, cantas nais están aí tomándose unha copa e dicindo, ai, es que me siento fatal porque tenía que estar con mis hijos. Joder, pues eu estou de puta madre. De cañas con meus amigos. No, claro, pero es verdad que no nos han educado para poder estar de puta madre tomándote el gin tonic a las 4 de la mañana. Por cierto, un saludo a los que a las 4:30 de la mañana estaban donde yo estaba tomándome los gin tonic. Es muy curioso cómo nos educan, o sea, yo no sé si está entre el público, pero yo ayer ligué con el guapo de Pontevedra, quiero decirlo, porque me siento súper orgullosa. O sea, me ligué al guapo de ¿Pero Pontevedra. solo yo? No, No me solamente me ligué a uno, era vale. el guapo de Pontevedra. O sea, si tenéis más guapos que es en Pontevedra, quiero que empecéis a pasearlos por el resto de la geografía Sí, son de Vigo. Bueno, vivo en Así Vigo, que en Vigo hay más habitantes. Ese chico Tocamos a más. era evidente que esta mola, que debió pensar, no sé, evidentemente no me he oído hablar todavía y si está por aquí debe estar espeluznado. Lo que me dijo para decirme un piropo, para decirme ole, fue, ¿en serio? ¿Tienes 45 años? Me quito el sombrero. ¡Qué buena que estás! Y yo así. Digo, ¿tú cuántas tías de 45 años conoces, tronco? Me dice, ¿pero no has tenido hijos? Digo, pues claro que he tenido hijos. Dice, ¿y qué es lo que bebes? Que yo quería que me iba a invitar a una copa y le digo, Tanqueray. Claro, se le pusieron de corbata. Y me dice, ¿Tanqueray? Digo, ya lo sé, lo beben los camioneros y yo. Claro, es que hasta se acostumbran a que las mujeres bebamos una serie de cosas. Sí. Las señoras beben Y que no comamos. Brugal con Coca-Cola, Light, por favor. Seagrams con tónica y, por favor, con un poquito de fresas. Pues yo tomo Tanqueray con tónica y una rodajita de limón y no me vengas con chorradas en el vaso. Entonces, realmente, ¿por qué no podemos empezar a mostrar otros modelos de mujeres que no son los que estamos tan acostumbrados, otro modelo de madres, otro modelo de amantes? Porque yo siempre lo digo y de verdad, iba a empezar después cuando iba a hablar de mi tema. Yo soy madre, esposa y amante en la misma desbordante proporción y no tengo por qué ejercerlo en ese orden. Yo elijo en qué orden quiero ser madre, esposa y amante. Y necesito a mi lado a alguien que lo entienda. ¿Me ha costado encontrarlo? Pues sí, me ha costado. Pero ¿Que he los hay. errado? También. Pero existen. Pero existen. Entonces, eduquemos a nuestros hermanos, eduquemos a nuestros amigos, cuando el típico amigo que manda WhatsApp y te manda la rubia en pelotas así. A tu chico. Y tu chico coge, lo abre y dice, otra. ¿Qué pesado con esto? Porque no le gusta, porque verdad a mi chico no le gusta. Y entonces yo me quedo así, le miro y digo, ¿ya le estás diciendo a ese gilipollas que no te mande esas cosas? Porque esto es la nariz de que te calles. Esto es la nariz de que me des a mí la plasta, de que me digas, oye y que no lo digas delante de los tíos. Y si queda así dice, es que es Jatibi. Digo, me la suda que sea Jatibi. Pero es que es muy buen tío. Digo, es muy buen tío, pero es machista porque te acaba de mandar a una rubia así. O sea, que a Charlize Theron me la quiero tirar hasta yo. ¿De verdad? Pero a la gente le extraña que yo diga que a Charlize Theron me la quiero tirar hasta yo. Pero hay que respetar a todas las mujeres, sean las que sean. Y no reírte de ellas, mandarlas en un WhatsApp, que el modelo de madre sea la madre torturada y abnegada y entregada y... Ay, por Dios, destrocemos todos esos modelos e defendamos ser lo que somos. E coas nosas fillas, por exemplo, no momento en que souben, que a mí se contou no libro, no momento en que souben que era nena, claro, aí dicen, isto empeza xa.
É dicir, o que te dis, non? Nai, esposa e amante, pues, te vas enterando desde pequena que isto existe. Claro. É dicir, non pode ser que perpetúes un modelo que te vai a facer infeliz. Claro. Porque ao final, eu creo que todas estamos fartas de coñecer a mulleres infelices porque queren encaixar nun modelo totalmente represivo e totalmente... É unha cárcel vivir como nos obrigan a vivir, non? E nos obrigan a non poder exercer os nosos... Eles sí que poden, que ademais esa é a gracia, non? Entonces, eles poden, pero nós non. Encima temos que perpetuar ese modelo educando as nosas fillas nesta cousa de gilipollas do amor romántico, non? Que no fondo perpetúa esta estupidez de el amor abnegado e a maternidade absoluta. Claro, exactamente, viene el príncipe azul y tal y cual. Te van a levantar del estado comatoso, no sé. Exactamente. Entón, la testosterona tiene un montón de... E logo iso nunca pasa. Logo resulta que o príncipe azul que te ven salvar sí que se va con outra. E tú non te podes ir con outro. No, tú eres una puta si lo haces. Exactamente. Claro. Y as nosas fillas tamén, ¿no? A mí me gustaría saber, de la gente que está aquí, yo creo, os veo también a los de arriba, ¿quién conoce a Encarnación Aragoneses? Una. Que levanten la mano. Ahora, ¿quién conoce a María Luisa Arroyo? Tú también la conoces, la misma persona. A Rosa María Castaños y a Elena Fortún. Encarnación Aragoneses tuvo que utilizar el nombre de Elena Fortún para poder escribir sus libros porque su marido era un escritor más mediocre que ella, que no la dejaba escribir. Celia, que ustedes han leído, que claro, yo no me lo he leído porque como se llama como yo para mis cositas, me encanta que Cecilia Guesa eligiese Celia Blanco para ser actriz porno porque me ha dado mucha literatura, pero yo lo de Celia no me lo leí. Bueno, pues Elena Fortún se hizo pasar por Rosa María Castaños para contar la historia de María Luisa Arroyo, que es una niña que fue mujer y que fue madre. Pero ¿saben lo que cuenta? Sobre todo, que ella era lesbiana. Y es algo que también se nos ha estado negando sistemáticamente a las mujeres. Porque dentro de la homosexualidad, encima, lo que peor han estado de vista siempre han sido las bolleras. Y han sido las más ocultas. Entonces, la perversión del lenguaje y de la sociedad llega ya hasta unos límites a los que me niego. Porque Elena Fortún, cuando era madre y cuidaba a sus hijos, molaba mogollón, ¿vale? O sea, Encarnación Aragoneses, cuando ejercía de madre, molaba mogollón. Elena Fortún, cuando se inventa a Celia, molaba mogollón. Pero ya cuando empieza a reconocer que nunca quiso ser madre, porque ella nunca deseó a un hombre, eso empieza a ser jodido. Es que de hecho os iba a recordar, Me ha encantado ¿no? que lo hayas leído. Hablaste tú antes de Samantha Villar, que es cierto que cuando sacó su libro Madres hay más que una, y reconocía, ¿no?, que había que ser madre, le habían dicho que era maravilloso y que ella no lo veía así, pues hubo un linchamiento mediático, ¿no? Se dijo de todo. También hay un libro que se llama De Madres Arrepentidas, no sé ahora dónde lo tengo anotado, pero digamos que se están escuchando voces diferentes, que es un poco lo que estáis reclamando vosotras, ¿no? Que estamos ahora hablando aquí, al discurso tradicional. Yo os preguntaba antes si a la hora de hablar pues, en las columnas o tú en el programa, si os preocupa pues ese juicio, ¿no?, que se hace, o lo entendéis, bueno, preocupar no, pero entendéis ese juicio que se hace. Bueno, a mí, a proba de que a mí me importa bastante pouco é que a min o sea, ainda agora, cada vez que eu poño un post en Facebook sobre a maternidade, hai un acordo, bueno, eu que claro, fui un pouco bestia, porque eu decidín nomear a este grupo de mulleres pro maternidade ecoloxista e tal, a secta. A secta da teta fora, concretamente. Entón, bueno, a secta están postas de acordo para pinchar todo tipo de referencias que eu fago a maternidade en Facebook. Entón, se dedican a atacar as persoas que me aplauden. Entón, que sei, pues una de, ai, que razón tienes. Entón, vai outra,
posto así, pues según empezan a citar cousas así como, pues son todas moitísimo máis cultas que a min, evidentemente, entón, pues se dedican a fastidiar, evidentemente, as rapazas ou as mulleres que falan os meus. Bueno, elas chegaron a vir a pinchar as presentacións de Maternosofía pola xeografía galega adiante, e incluso en presentacións que fixemos en Argentina había sucursales desta xente. Evidentemente me importa un pito, porque eu seguín... Sí, están super organizadas. Entón, me importa moi pouco, porque eu seguín escribindo e sigo dicindo o que opino e me dá igual, non realmente, porque, entre outras cousas, porque ademais me fastidia moito esa vontade de tentar a verdade, non? Eu creo que a verdade, en fin, eu son moi derridiana para eso, ¿No a creéis veces que non hay existe. sitio para las mujeres que hoy en día deciden no ser madres, las mujeres que se pueden arrepentir o las que deciden ir adelante con todo? Y que yo no quería ser madre, pero soy la persona más feliz del mundo con mi moco y con el patillas, O sea, a mí que no me cambien ahora esto porque me viene fatal. Sí, o que pasa, hai sitio para todo, pero eu que non estou disposta de tamén que me digan a min, yo soy máis feminista que tú, porque doy la teta hasta los 6 años. Claro, es que si tú no quieres dar la teta es una elección tuya. Tú me puedes informar a mí de que mi hijo va a estar con menos defensas. Una vez que yo ya lo sé, me vas a perdonar, pero voy a hacer lo que me dé la gana, punto pelota, porque después tampoco le voy a poder dar otras cosas y hay un montón de madres. ¿Por qué? O sea, comparemos los bollicaos con la teta ya de una vez. Es decir, hay madres que le dan el bollicao a sus niños sin ningún tipo de problema y han estado defendiendo la lactancia materna poco más o menos que bueno. Entonces te quedas así y dices, oye, hay un poquito de contradicción en tu vida. No, y luego, a mí lo que me parece mal de eso es a criminalización. Claro, sobre todo señalar porque tú no eres lo suficientemente bonito. Y cuando así acojonada. Y cuando estás en hospital... A ver si me van a quitar a mi hijo ahora, a los asuntos sociales. Exacto. Y cando estás no hospital, que de repente, o sea, en casos de matronas que lle din a muller, no, es que si non lle queres dar a teta, é que isto vai ser malísimo para o teu fillo e serás unha moi mala nai e tal. Entonces, claro, de repente eres ti a culpable de todo. Cando dices, perdón, entón, para que narices ideamos? O sea, eu o que lle dixen unha vez a unha destas que o levou moi mal foi, bueno, é que non sei por que non vos metedes por que me obrigas a parir con dolor, porque vai todo como no paquete, non? Entón, non, tens que dar a teta e sufrir aí. E logo que encima, se paga calostros y tal, exacto, toda esa porquería, y además sufrirlo tú porque él no puede, entonces tú no duermes y da igual porque serás mucho mejor madre si sufres. E despois, eso, pare con dolor. E eu aí non podo evitar a reminiscencia de parirás a tus hijos con el dolor de tu frente, con el sudor de tu frente. E además, aí hai un tema que elas nunca entraron e me alucina que se xente do mundo da sanidade, porque me alucina que se somos capaces de trasplantar corazóns, de trasplantar fígados e de trasplantar riles e aínda estesamos no século XXI plantexándonos se unha muller ten que parir con dolor ou non, ou se pode elixir ou non epidural. Cando vas ao hospital con a perna rota e che teñen que operar esa rodilla, ninguén che pregunta se queres a epidural ou non. En cambio, cando vas a parir, dicen, igual prefieres parir con dolor. No, porque lo sientes más y eres mejor madre y mucho más mujer. Por eso, por Dios, me alucina especialmente que esto digan mulleres que se consideran feministas y que están considerando que esa vivencia da dor ten que ser a nosa identidade como mulleres. Eu sinto, pero me rebelo contra iso e me parece inaceptável. Inaceptável porque a dor non pode ser boa en ningún caso. Desde Epicuro ata os nosos días estamos reflexionando como evitar a dor. Pero as mulleres non, as mulleres quedamos aparte, hai que vivir con dolor. Sí, bueno, antes decía Fernanda, que yo también lo admiro muchísimo, ¿no? Que ella intentaba, que ella no es nada egocéntrica y no lo es, yo soy súper egocéntrica, y entonces yo estoy todo el puto día hablando de mi vida. Y entonces, yo tengo que reconocer, yo cuando llegué a parir, yo llegué a las 4 de la mañana, veníamos de fiestas, porque eran las fiestas del pueblo de mi chico venía sin dormir, en un estado lamentable. Mi chico tiene un físico, señores, que a mí me encantaría un día que lo viesen, porque es un señor de 1,90, 95 kilos de peso, calvo, con unas patillas así y con una cicatriz aquí en la cara. O sea, te acojonas como lo veas por la noche y lo para la policía siempre. Menos mal que no es narcotraficante, porque si no nos pillarían siempre. Pero con esa cara solamente se puede ser hijo puta. Entonces, llegamos los dos. Como llegas, que además me hace mucha gracia con lo de los partos, porque todo el mundo, una vez que ha dado a luz, ya te da clases de parto. Tú ahí acojonada, tú que estás allí con la tripa, que no sabes cómo vas a parir, que no tienes ni puta idea de lo que es eso. Yo llegué al hospital y le dije, conforme llegué, que estaba ahí la enfermera, una niña monísima de unos 20 y tantos años, que tenía una práctica en partos, que no te puedes ni imaginar, le dije,
me pones hasta aquí de lo que tengas. Legal o ilegal. Me da igual. Claro. Es lo que dice ella, o sea, de repente había gente que a mí antes de ir a parir me había dicho, no es tan grave. Y tú decías, menos mal. A mí, que ya me hayan operado 4 veces de una pierna, que me habían hecho mogollón de cosas también, porque o sea, no, yo no tengo una enfermedad ni nada, pero bueno, en fin, tengo mis cositas. O sea, yo estaba acojonada. Porque decías, un parto era algo horrible. Y además me salté todas las clases de preparación al parto porque me venían fatal. Me las habían puesto un horario, lo siento, me las habían puesto un horario que yo no podía ir porque yo tenía que hacer mis cositas. En mi caso era salir delante con un micro y decir, contar. O sea, yo tengo directos, en Madrid directo, embarazada, que es que dices, vas a explotar. O sea, a mí, yo dejé de hacer directos porque cuando hablamos de conciliación laboral, yo dejé de trabajar cuando yo tuve suerte, tuve un embarazo de puta madre. Porque llegó el médico de la tele y me dijo, tú a tu puta casa. Porque a mí en un directo me dieron contracciones. Y entonces estaba yo con el tripón, la plaza de toros de las ventas, yo que encima no me gustan los toros, hablando de José Tomás y haciendo ¡pa! Y el niño que salía ¡pa! Porque a partir de los 8 meses, que después me lo explicaron, que a partir de los 8 meses empezabas con las contracciones, yo no tenía ni puta idea, pues os da lista, claro, no me informo, yo lo sé todo. Entonces, ¡pa! Entonces, se notó tanto que yo te estaba teniendo contracciones que no parí, que cogió el tío y me dijo, tú a tu puta casa. Y yo cogí y me fui a mi puta casa, porque creo que un médico sabe más que yo. Entonces, es que llega un momento en el que todo el mundo se permite el lujo de coger y ponerse como modelo de absolutamente todo. Y yo en el fondo lo estoy haciendo ahora mismo aquí. ¿Sabes lo que pasa? Que como yo soy elemento de distorsión, me da la sensación de que con un poquito de suerte hay alguien que me está escuchando que dice, mira, pues qué graciosa, pues me gusta más lo que me cuenta esta que lo que me cuenta mi madre de que tengo que parir con dolor. Yo le dije a la enfermera que por favor que me drogase. Porque yo no quería, como dice ella. O sea, es como antes ha dicho Anita que tenía endometriosis, es una de las peores enfermedades que existen. Y muchos ginecólogos, cuando va una mujer diciendo que tiene esos dolores dolorosísimos, coge y le dice, bueno, pero es que es la regla, esto tiene que doler. Pues no tiene que doler, coño. Y si los tíos hubiesen tenido la regla hace muchos años, que no sería ni la escandalera que es, ni el dolor que es, habrían estudiado muchísimo más, habrían investigado. Si eres parida, no, había porque máquinas para parir. Solamente voy a decir una cosa. Señoras, señores, no sé cuántas hijas tienen, pero están pagando el IVA de sus productos higiénicos al 10%, en vez de al 4%, que es como lo tendríamos que pagar. Y eso son cada una de ustedes, y yo me incluyo, responsables cuando votan a gente que cuando se sientan a discutir el IVA no se dan cuenta de que hay familias con 4 niñas que están pagando al 10% el IVA de los Tampax y las compresas. Y como alguno de esta sala me diga que yo uso los Tampax y las compresas, yo soy ya de copa menstrual y luego les cuento que hasta se puede follar con ella. Pero les digo, si alguno de esta sala me dice que yo uso los productos higiénicos femeninos porque soy así de exótica y que puedo prescindir de ellos, ruego por favor que a primeros del mes que viene me invite a cenar a su casa, que me voy a sentar así sin compresa y sin Tampax en el sofá que tenga blanco a ser posible y luego me voy a ir y le voy a dejar un roal así rojo, porque les recuerdo que la regla nunca es roja, ni huele mal, ni nunca jamás de los jamases, es como es en realidad. Y ella no lo entiende y me dice, eso es cosificar a la mujer. Y digo, a mí qué más me da, a mí me encanta ponérsela durísima a todo el mundo. Insisto, me gusta esta Charlize Theron. Es que a lo mejor, ¿por qué siempre pensamos que una mujer desnuda solamente excita a los hombres? Porque creemos que o noso corpo non é noso, creemos que o noso corpo é deles, non? A sociedade se apropiou dos nosos corpos. Claro. E aquí a clave está en que nós saibamos apropiarnos dos nosos corpos e usalos para nós, non para eles. Pero es que e ganarnos os nosos cartos dos nosos corpos. Claro, pero es que si Interview hubiese conseguido que Susana Griso saliese en pelotas, yo me hubiese comprado ese Interview y me lo hubiese forrado, porque no puede estar más buena. Bueno, ay, entonces Susana, es que estoy harta de todo este discurso de no, es que tienes que parir con dolor. O sea, yo de Diana aprendo un montón y es un feminismo, el feminismo que yo quiero es el de sumar, el de que si ella tiene una opinión y yo tengo otra, sumemos. Pero el final es
que las generaciones... Pues yo era mi generación, en fin, a mí me gustan los señores de 55 años. La tengo perdida. Le vamos a dejar a la gente que te pregunte, y a ti también, Inma. Está el guapo de Pontevedra. Vamos a dejarles que os pregunten. Hay máis. No me acuerdo ni del nombre. Claro. En qué estado lamentable estaría. Si está guapo de Pontevedra, que por favor que se manifieste. Un turno de preguntas. No sé si hay alguien por ahí que se atreve. No sé si se atreven. Bueno, No mientras, muero, ¿eh? mientras la gente se decide, No muero. os voy a comentar una cosa que pasó hace nada, ayer mismo. Una chica en la treintena, pues hablando de todas estas jornadas y hablando de que hoy íbamos a hablar precisamente de maternidad, me preguntaba que está en ese momento en el que se está planteando, ¿no? Pues tendré, o sea, voy a ser madre o no, no lo sé, no lo tenía claro. Me preguntó directamente si se está perdiendo algo por ser madre y qué planteamiento tendría que hacerse, porque no sabe qué hacer, porque tiene mucho miedo a, bueno, pues a que se frene su carrera. ¿Vosotros qué le diríais? Que sí, claro que si non eres nai te perdes toda a experiencia de ser nai, o contacto con nenas, todo o que te aporta esa forma de amor que non vives de ninguna outra maneira. Eso é así, e quen diga que non, creo que minte. Pero claro, tampouco é prescindible. Eu creo que cada unha se ten que plantexar si quere ou non quere vivir sin iso. E é absolutamente lexítimo vivir sin iso, porque ten toda a razón Samantha Villar cando di que perdes, a cambio desa experiencia maravillosa, perdes unha calidade de vida brutal. Hombre, es que sí que ya cuando tienes 30 y tantos años, si esta chica además por lo que nos dices, me imagino que tendrá su vida más o menos organizada, No, desgraciadamente. ella me decía, yo estoy sola, tengo 38 años y me estoy planteando que estoy cerca de los 40, que, bueno, nunca tuve muy claro si ser madre o no, pero que me queda poco tiempo. Ese tal. Hombre, me gustaría, por ejemplo, que se congelasen los óvulos con la misma Que facilidad. no falta nada, con que la también misma nos lo contaba facilidades, Marta García que se ayer. hacen otro Sí, tipo sí, de sí. cosas para que, en este caso, cualquier mujer que decida después ser madre pueda hacerlo. Yo no sé qué decirle, es que yo no le puedo decir a nadie qué es lo que tiene que hacer. Yo creo, lo que le dije, lo mismo que vosotras, creo que es un planteamiento personal, creo que es tan lícito decidir no ser madre como decidir tener un hijo, como 3, que siempre te van a cuestionar en todos los casos, Y pero te van que a te tiene que enseñar. dar igual Sí. y A sobre leccionar, todo qué decidir peor. eso, cada uno A en mí me está libertad. enseñando mucho el moco, aunque parezca mentira. Creo que tenemos una pregunta. Sí, algo así como moi breve, non? A maternidade na opinión mediática. Por que a que prevalece é a opinión mediática? Volvemos á discusión de antes do Instagram Happy Flower, non? É dicir, me paso a castellano, del Instagram Happy Flower que nos agobia y que nos tiene hasta el moño, no es la red social, es la gente que lo utiliza para, pues bueno, simular algo que no existe. Entonces, en la opinión mediática, lo que prevalece, lo que nos encontramos, lo que leemos, lo que vemos en los blogs, en no sé qué y no sé cuánto, es lo maravilloso que es ser mamá y lo fantástico que es hacer crochet en conjunto y no sé qué y tal. ¿Por qué no escribís, por favor? Yo quiero un blog en el que se diga la realidad. Pero ella lo tiene, es decir, ella Claro, lo tiene. pero- O sea, eu lo que escribí tienes que iso y hacer me es elegir. crucificaron. Lo que tienes que hacer, o sea, yo creo que, vamos a ver, ahora tenemos una ventaja, de verdad que yo vengo de la tele, 22 años en la tele, entonces, en la tele, al día siguiente las audiencias eran la peor de tus pesadillas y Diana, que trabaja en la tele, sabe de lo que le estoy hablando. Enhorabuena por ver Fariña. Tanto. Nacho Carretero. Enhorabuena, Gallego, 40 y tantos %. ¿Cómo les ha gustado, eh? El caso es, tú sabes la audiencia. Ahora mismo te aseguro que los blogs que no tienen visitas desaparecen. Yo escribo en El País, tú escribes tu blog, yo tengo muchísimas visitas y a mí en El País, que seguramente que hay una banda de machirulos de puta madre, con los que no me cruzo nunca, te aseguro que alguno dirá, mira, el discurso que me está echando. Pero ¿sabes lo que pasa? Que si yo al día siguiente tengo 4.000 visitas, o 40.000 o 400.000, a mí no me levanta nadie la voz, porque yo aprendí hace muchos años que solamente con mi trabajo iba a poder callar muchas bocas. Y con esto podemos ir a cualquiera de las charlas que hemos estado antes, porque por supuesto,
No sé si alguno de ustedes vio la carcajada que soltó Sharon Stone cuando le preguntaron si había visto acoso en Hollywood. Me sentí súper identificada con aquella carcajada. De verdad, me sentí súper identificada. ¿En serio? ¿Me vas a preguntar si trabajando en televisión durante 22 años, habiendo hecho todo lo que hay prácticamente en televisión, desde directos de atentados de ETA hasta la llegada de Tom Cruise a Madrid, porque esos son directos que he hecho, ¿en serio me vas a preguntar que si yo he visto acoso cuando he estado en una empresa como La Sexta, donde a través de Mediapro me pagaban menos que en el paro? Y donde no me renovaron porque cumplí 41 años y ya no era carne fresca. ¿En serio? El Hormiguero, que es un programa que detesto, que es súper machista, El Hormiguero sigue en funcionamiento por la audiencia que tiene, no es por su mensaje. Entonces, es tan sencillo como hacer así. Lo que más le duele a cualquier televisión es que dejen ustedes de verla. Lo que más duele a cualquier blog es que dejemos de leerlos, porque ahora, aunque no te lo creas, cuando Rosa Montero dijo ayer que ella no había leído a Javier Marías, yo dije ahí que estaba sentada, yo tampoco. Y le preguntaban, ¿por qué no querías enfadarte? Y ella decía, ella es súper educada, yo soy más paisana. Yo no lo leo porque no quiero darle un puto clic a Javier Marías, ni a Pérez Reverte. No me da la santa gana. Se lo doy a Nacho Carretero, se lo doy a Manuel Javois, qué suerte tienen que son todos gallegos. Se lo doy a Anita, se lo doy a la gente con la que me siento identificada, porque yo quiero que esa gente siga adelante diciendo ese discurso. Y encima pago por leer mi prensa, porque yo sí que soy de la que está abonada a esas publicaciones, porque he estado en medios de comunicación donde en un despacho me han dicho que yo no podía hacer algo. Entonces necesitamos libertad para poder contar que hay otras madres, que hay otros padres, que hay otros hijos, que hay otras hijas y que estamos en el siglo XXI y estamos cambiando todo. De verdad, por favor, lo suplico, no vean los programas machistas, no entren a leer a estos machirulos que viven en otra galaxia. Demostremos realmente que queremos cambiar el mundo y todos nosotros somos responsables de nuestras actuaciones, igual que somos ciudadanos que votamos cada 4 años. Recuérdenlo, que hay elecciones muy pronto. No sé si tenemos más preguntas. Bueno, yo en primer lugar quería darle las gracias a Susana y a Diana, porque de verdad, si hicierais esto todos los meses me ahorro 200 euros en psicólogos. O sea, esto es así. Y para continuar, bueno, ayer dije que estaba preocupada por mi generación y hoy digo que estoy triste, pues parezco aquí la llorapenas, pero es que tengo dos amigas y compañeras periodistas que, bueno, tienen ya sus 50 años y tienen hijas que están en edad adolescente y otra 20 y tantos. Las dos tienen un problema con ellas y es que se habló antes del tema de, bueno, que es muy difícil conciliar y es muy difícil poder dedicarles tiempo si eres periodista y te gusta tu profesión y estás volcada con ella, ¿no? Pues una de ellas tiene un problema porque su hija adolescente tiene un típico problema de adolescentes y se siente culpable porque no le puede dedicar el tiempo que cree que como madre le debería dedicar. Por supuesto, su exmarido hace así. Entonces, claro, si tuviera ese apoyo, que luego me diráis, por Dios, ¿cómo encontráis a esos hombres? No, porque a veces eres tú, eres tú que yo al Patillán lo he encontrado a la primera, no te jodes, mi tercer marido. Bien. E hai que educar tamén, hai que educar aos homes cos que estamos e negarse a certas cousas, o sea, a cousa así de serie tampouco veñen, No, está claro. E se non, adiós moi buenas, tampouco. Claro. E outra delas, que quizáis o caso máis preocupante e máis grave, é que ten unha filla máis maior, o seu ex, bueno, foise hai moito tempo, abandonounas as dúas, literalmente, pero a súa filla hoxe en día, e mira que xa ten uns anos, pois en lugar de dicirlle, jo, mamá, que guai que estás aquí comigo, que nunca me abandonas, culpa de que o pai marchara. E claro, eso está influído, pois eso, polo tema de que non estás conmigo, non me dedicas tiempo, non pasas tiempo conmigo. Eu non sei que dicirlles. Es que non tengo ni idea de que decirles.
Porque sé que ellas tienen razón y las entiendo, pero claro, non soy madre e es que non tengo ni idea. Ai, non sei, as miñas son moi pequenas ainda, pero eu creo que eso vai deseo de ser adolescente. Xa pasará. Os adolescentes son puñeteros por definición. E saben, bueno, todos os nenos saben pulsar cando estás jodida, especialmente, pero os adolescentes moi especiales, saben como danar, e saben precisamente, fíxate que triste, saben que iso as dana. Pero porque tú sabías hacerlo tamén. Claro, porque nós tamén o facíamos, iso vai de seu. Si nós non nos sentíramos danadas por esa idea de que temos que estar tan presentes, que o noso tempo é fundamental, sobre todo si deixáramos de creer que a nosa presenza curaría eses problemas, porque o mellor, eu coñezo nais que están todo o día cos seus fillos e que non traballan, que lles dedican todo o seu tempo e tamén teñen eses mesmos problemas. Entón creo que en realidade está un pouco en nós. Si nós lográsemos evadirnos desa idea, as nosas fillas adolescentes, polo menos, non poderían utilizar ese argumento como arma. Seguro que atoparían outro para danarnos, evidentemente, porque eso, insisto, vai de seu en ser adolescente. Yo he tenido mucha suerte porque igual que mis padres no me han enseñado nunca jamás nada de sexualidad, ya me enseñé yo todo, o aprendí gracias a que estuve rodeada de gente muy dispuesta a enseñarme desde lo bueno hasta lo malo. Tuve la suerte de tener unos padres que desde que yo fui muy pequeña, la frase que más escuché en mi casa es: no dependas nunca de nadie. A mí eso me ayudó muchísimo. La primera vez que salí al extranjero tenía 17 años y en mi época no había ni Erasmus. Yo vengo de una familia de clase media, porque entonces teníamos clase media, ahora ya no la tenemos. Pero entonces teníamos clase media, en los años 80 teníamos clase media, y yo salí con 17 años, me fui a Inglaterra sola, estuve una semana nada más porque no tenía dinero para más tiempo, y me lo pasé muy bien. A los 24 me dejó un novio que yo tenía que, por supuesto, me rompió el corazón porque era el hombre de mi vida. Y entonces me fui a la India, 4 meses sola, y yo siempre recibí al otro lado un apoyo incondicional de mis padres porque yo hiciese toda esa serie de cosas. Insisto, yo soy un matriarcado, estoy rodeada de mujeres, no tengo hombres a mi lado. Mi hijo es el primer hombre que ha entrado en esta familia después de mucho tiempo. Y para mí fue fundamental y es lo que yo tengo un hijo, pero yo a mi hijo también le transmito un poco eso de que esto va a ser siempre así porque la llevas clara y recoge la mesa. Creo que es muy importante que ese sea el discurso, porque yo me crié con un padre, que mi padre se fue 20 años prácticamente destinado a África y las pasé putísimas, porque yo no tenía a mi padre. Y a mí me gustaba mi padre mucho porque mi padre era el que jugaba conmigo a lo que a mí me gustaba jugar. Yo he sido un marimacho desde que me parieron. Y defiendo además haber sido así y seguir siéndolo cuando me da la gana. Entonces, creo que me gustaría que a las mujeres las educásemos y nos hubiesen educado siempre diciéndonos que somos independientes. Porque yo he tenido 3 maridos, no he envenenado a ninguno. Y uno me han dejado ellos y otros los he dejado yo. Pero a lo que sí que he aprendido es que no voy a estar ni un solo día junto a nadie, sea hombre o mujer, que no me haga feliz. Y espero educar a mi hijo para lo mismo. Y espero que eduquemos a las mujeres para que sepan estar solas. Yo, los mejores años que recuerdo de mi vida fueron de los 30 a los 33, con un apartamento en la plaza de Santa Ana, viviendo sola y tirándome a todo lo que se menea. No pasa nada. Hasta que un día llegó un señor, se plantó, y en mi caso fue así, se plantó y me dijo: tú, que tengo casi 37 años y no estoy para estrategias, así que cógete una mochila, mete una mudita, que no tengo ni puta idea de cómo lo voy a hacer, pero tengo que convencerte para que te quedes el resto de tu vida conmigo porque no sabes lo que me gustas. Y yo dije: ole. Le dije: pues se he quedado a comer, pero dime a qué pueblo tengo que ir a pasar el fin de semana. Y me fui a comer con quien había quedado y me presenté en el pueblo a las 8 de la tarde, que no había estado nunca en ese puto pueblo, y que cuando me bajé del tren había nieve hasta aquí. Con lo que detesto la nieve. Pero mira, llevo 13 años y el día que no funcione, pues quiero creer que nos dejaremos. ¿Sabes por qué? Porque cuando quise ser madre le dije: yo no quiero ser la madre de tus hijos. Ni quiero que tú seas el padre de mis hijos. Es una figura que detesto. ¿Cuánta gente conocemos que está a nuestro alrededor, que son madres o son padres, son infelices y que cuando les dices: pero ¿por qué no dejas a este pringao? ¿O por qué no dejas a esta pringao? Te dicen: joder, tía, es que es la madre de mis hijos.
dices, ¿y? Si tú no eres feliz, no vas a poder enseñarle a tus hijos a ser feliz. Punto pelota, no hay más, tu tía. Entonces, eduquemos a las mujeres en la independencia, demostrémosles que pueden estar solas y empeñémonos en que los hombres respeten el espacio que puedan tener las mujeres. A mí es Diana la que me ha enseñado que el 8 de marzo el Patillas no hace huelga, porque las que paramos somos nosotras, las que paramos somos nosotras y vamos a demostrar, te lo juro que yo estoy on fire, claro, porque yo vivo un poquito on fire. Ya les explicaré el problema que tengo de tiroides y cómo se me revolucionan las hormonas. Pero creo de verdad que cuando las mujeres paran, se para el mundo. Creo de verdad. Ojalá el 8 de marzo, las que más me gustaría que parasen son todas las que les limpian el culo a los hijos, a los padres, a todos estos de los señores que gobiernan. Como las señoras que van a las casas de los señores del PP. ¿Hiciesen huelga? Bueno, no quiero ni pensar ese Rafael Hernando sin la chacha que cuida a sus hijos, los alimenta, los lleva al cole y les limpia los mocos. No lo quiero ni pensar. Se le van a abrir las carnes a Rafael Hernando. Pero la pobre señora que trabaja en la casa de Rafael Hernando seguramente está acojonada. Y descubran una cosa. ¿Se dan cuenta de que para decir que estamos acojonadas tenemos que utilizar los cojones? Porque no tenemos ni siquiera una palabra. ¿Se dan cuenta de que el lenguaje establece que yo, para estar acojonada, no pueda tener ovarizada, o yo qué sé, me da igual, tetazada, me da igual? Pero lo peor de todo no es que yo no pueda decir que estoy acojonada con una referencia femenina. ¿Sabes lo que más me duele? Que yo no puedo decir que algo es cojonudo. Porque es lo que más me gusta en esta vida, que mi vida sea cojonuda. Es por lo que voy a pelear todos los días de mi vida, te lo prometo. Una última reflexión, si me dejáis, porque vamos a hacer una pausa, pero es que... Espérate un momento, a ver. Vale, son las 7:15. Estaba prevista una pausa a las 7:30 porque hicimos un cambio en el programa, es para explicaroslo, para que Fernanda pudiese participar e irse. Entonces a las 7:30 empezaría la ponencia de Celia Blanco. Entonces te dejo ahora mismo te dejo hacer la pregunta breve, solamente quiero hacer yo 2 reflexiones rápidas y si os podéis posicionar bien. Primero, me encanta que nos agradezcáis a Diana y a mí que organicemos esto, muchas gracias. Significa que os ha gustado la idea, sería imposible sin el Concello y la Diputación, y no es pelota, es que sería imposible, porque la idea son estaba, políticos, recuérdenlo. La idea estaba, pero era necesario que todo esto estuviese habilitado y que todas estas personas viniesen aquí, y sería imposible también sin Lucía Muradas, que es una técnica de igualdad maravillosa. La han liado. Sin Lucía Muradas no estábamos hoy aquí. Y después de que yo no soy madre, y aún así me siento mala madre... Porque lo vas a ser. Lo vas a ser. Ya lo sabes. Ya eres. Pero además me quiero sentir mala madre, es decir, quiero ser ese concepto mala madre. Yo echo de menos algo, y no sé si vosotras no lo echáis de menos. ¿Por qué los hombres no hablan de paternidad? Porque me parece que nos entenderíamos mucho mejor todos, igual que ahora estamos leyendo a tantas mujeres y escuchando a tantas mujeres hablando de otras maternidades. A mí me encantaría, por favor, a los hombres columnistas, que también los leo, los que me dicen, tú no lees, tíos. Sí, leo hombres columnistas, que reflexionen sobre la paternidad. Es que me encantaría saber cuáles son sus miedos, sus dudas, sus ganas de ser padre. Javois, fala moitísimo de Javois, Juan Tallón, Manuel, Juan Tallón ha escrito sobre Elena con H, que además es muy gracioso porque Juan Tallón, cuando le preguntas cómo se llama tu hija, ¿cómo se llama tu hija? Juan te dice, Elena con H, y tú ahí, ole. Entonces yo creo que sí hay, pero es verdad que a lo mejor los hombres... Bueno. En la opinión mediática no está la paternidad, está la maternidad, a eso me refiero. Si os comprometéis a responderle muy brevemente, ¿vale? Sí. Bueno, por alusiones soy la de la pregunta de la maternidad. Y la que estaba anoche conmigo a las 4:30, no finjas. Te jode. Ahora, hola, por alusiones soy la de la maternidad, y la que a las 4:30 estaba conmigo en el mismo garito. Por supuesto. Y la que está a tu lado también. No quiero renunciar, ese es el tema. Pero una reflexión muy pequeña. Mis dudas surgieron por una ginecóloga bastante cabrona que tengo, que me dijo, estoy cansada de veros a las de 40, que los vas a cumplir dentro de muy poco, entrar por esa puerta y decirme, ahora quiero ser madre. Y yo le dije, es que todavía no lo tengo claro. Pues te tienes que decidir, hija mía, llevas el tercer DIU y te lo saco esta tarde mismo. Venga, ponte ahí. Dije, no quiero, es que no lo tengo claro, y a lo mejor mi derecho a no tenerlo claro hasta que me muera también es mío. Nada más. Pues te voy a decir una cosa, a esa señora, aunque le joda,
Le pagan porque tú puedas ser madre cuando te dé la gana, no cuando a ella le venga bien. Entonces, yo, que como soy una cabrona, si a mí me toca una ginecóloga así, lo que hago después es irme a atención al paciente, dar su nombre, poner exactamente lo que ha dicho, dejarlo así y obligar a que la Seguridad Social sepa que tiene ese tipo de profesionales. Porque a mí me despedirán el día que yo no haga mi trabajo bien. Entonces, vamos a hacer nuestro trabajo bien todos y todas. Bueno, lo dejamos aquí. Un café. Vamos a tomar un cafecito y después continuáis otra vez con Celia Blanco. Bueno, mira. Gracias, mi amor. Gracias a ti.
Las cosas de la tara es mi hashtag porque como me hago pajas, pues son las pajas que me hago. Bueno, la persona que tengo a mi lado no merece mucha presentación porque ya se ha presentado de sobra. Como hubo un cambio en el programa y la mesa iba a ser al revés, pues tenía un poco más de sentido esta presentación. Os voy a contar un poco quién es Celia Blanco, porque ella es una periodista, ella ya lo ha contado, de larga trayectoria, de más de 22 años en televisión, ha pasado por Televisión Española, Antena 3, Telecinco, Telemadrid y La Sexta. Se hizo popular, entre otras cosas, por entrevistar a Julián Muñoz, por retransmitir las cabalgatas de Reyes y por reportajes sobre la prostitución. En el año 2010 abrió su blog Cuando dejamos de soñar con ser princesas, que se convertiría en un libro en unos años después, con 2 tacones, se los recomiendo, yo tengo este libro también. En él relataba sus fantasías sexuales de un nutrido grupo de mujeres y de ahí surge Contigo Dentro, el programa que dirige y presenta en la cadena SER, que reúne a más de 390.000 oyentes los domingos de madrugada, un programa de sexo. Y también Celia tiene un blog ahora en El País que se llama Mordiscos y Tacones, que es como hemos decidido pues, titular su ponencia, porque es un nombre bien bonito. Y Celia tiene Es que me hace mucha gracia todo esto de los contenidos de aviso para adultos. Ay, pero vamos Cualquier a empezar cosa a que hablar quieran por ver eso. de Celia, tanto su blog en El País como su programa de radio, empieza así, ¿no? Con este pantallazo que desde ahí no lo verán. Aviso, contenido para adultos. Este contenido solo para adultos. Si no tienes la edad legal para acceder o lo consideras inapropiado, puede salir ahora. Y aquí estarán todos los de 16 entrando, dándole acepto, acepto, acepto. Claro. Todos. Bien, les voy a leer pues uno de los últimos artículos que has escrito, que estaba muy bien, para que veáis un poco el planteamiento del sexo tan interesante que hace en su programa de radio, que ahora lo contarás tú. Yo no sé si, por lo menos, de las radios grandes es el único programa de sexo que hay ahora mismo, ¿no? No. Tenemos también Wisteria Lane, que está en Radio Nacional de España, presentado por Paco Tomás. Tenemos también en Es Radio, sí, señores. En Es Radio. Es Radio tenemos Es Sexo, presentado por Ayanta Barili. Y luego tenemos, creo que es en RAC 1, espérate que me acuerde cómo se llama, Las Million and Eight, que es también un programa de sexo. Lo que pasa es que digamos que todos han elegido otra opción de educación sexual un poquito diferente a la mía. Bueno, pues yo conocía solamente el programa de Celia. Les voy a leer parte de su último artículo, de uno de sus últimos artículos que ha publicado en su blog. Y dice así, algunas de las frases son estas. Si pudieras escribir una nota a tu yo más joven, ¿qué le dirías en 2 palabras? Nos hemos interesado por el sexo a través de los pocos soportes que le pudieran dar cabida y de algunos rincones lo echamos a patadas. Exceptuando los que no eran de Madrid, en mi círculo de amistades no había uno solo que no viviera con sus padres, lo que limitaba la posibilidad de que alguno dejásemos de tener sexo más allá del que pudiera facilitarnos un coche con el que visitábamos los picaderos pertinentes. Afortunadamente, muchos de los padres de los universitarios de ahora son tan inteligentes como los padres de mi amiga, porque ella hablaba de una amiga en este artículo, a la que sus padres dejaban follar en la casa familiar. En ningún sitio mejor que en su cama, con preservativos en la mesilla, con la intimidad suficiente como para que se descubran todo lo que estén dispuestos a descifrarse. Y aquí hablabas un poco también de la seguridad que suponía, ¿no?, poder tener bueno, pues sexo en casa. Otra de las frases que pone este artículo, nosotras solo estábamos para satisfacer el deseo masculino, y de que así fuera se encargaron desde los propios hombres en general hasta los que mandaban en particular. Bueno, ella Yo le habla... caigo súper bien a todos mis jefes. Creo que sí. Celia habla mucho de sexo en su programa, es un programa de sexo, es un programa de sexo cañero, además, no es un programa de sexo que se quede corto de ninguna manera. A mí me invitó, tuve el placer, el honor de que me invitase cuando presenté mi libro en Madrid y salí espantada, yo de allí, asustada con Celia Blanco. Ya nos conocíamos por internet, ella presentó también mi libro en Madrid. Y bueno, hemos hecho esta charla porque es importante también escribir opinión sobre sexo, que es una parte tan importante, la sexualidad de la vida de las personas. Y precisamente creo que el programa de Celia y lo que hace Celia y lo que escribe Celia tiene eso que falta muchas veces, pedagogía
y pedagogía feminista, ¿no? Entonces, ya presentada, creo que es el momento de darle la palabra. Yo exijo que salga ese cartel en todo lo que yo publico por una cosa, no quiero que nadie me denuncie. No sé si ustedes saben que en cuanto hablas de sexo y a alguien no le parece bien, se permite el lujo de denunciarte. Lo digo porque, por ejemplo, se han cerrado cosas como Pornoescola, que era una gran iniciativa, que era enseñar sexualidad a los niños a través de la pornografía, porque ha habido un grupo ultracatólico que los ha denunciado, o cuando se ha hablado de niños transexuales a través de Crisalis, una asociación de familias y de niños transexuales del País Vasco, también los denuncian. Entonces, esa gilipollez que ven ahí, lo que hace es, por supuesto, que todos los de 16 entren en masa, y lo que hace también es que me exime y me protege. Esto no es ninguna tontería y yo, si en algo no me gasto pasta, les aseguro que es en abogados, porque vivo rodeada de abogados, uno es uno de los mejores penalistas de este país y otra es una de las mejores abogadas matrimonialistas especializada en violencia de género también de este país. Entonces, cuando empiezas a hablar de pollas a los niveles a los que yo hablo, o de sexo, o de transexualidad, o del oro que tenemos las mujeres entre las piernas, necesitas tener una protección. ¿Por qué? Pues porque después a lo mejor puedes tener muchos problemas y yo me desgasto mucho y como tengo problemas de tiroides, pues a mí mis hormonas están disparadas y ya lo mismo termino siendo portada de algún periódico y tampoco podemos llegar a eso. Entonces, por eso decido que salga esto. Yo hablo de sexo y creo que es importante que haya opinión sobre sexo y que haya columnas sobre sexo, porque durante muchos años nos han negado, sobre todo a las mujeres, la posibilidad de que pudiésemos hacer con nuestra sexualidad lo que quisiésemos, sea lo que sea. Hay un libro de Ana Freixas que yo recomiendo absolutamente a todos los que están aquí, que se llama Sin reglas, donde hace una excelente análisis sobre cómo es la sexualidad de las mujeres entre los 50 y los 85 años, entre otras muchas cosas porque a las mujeres les invisibilizamos su sexualidad entre todos. Cuando una mujer se queda viuda, todo el mundo espera que asuma con sumo dolor y que llore muchísimo la pérdida de su esposo porque ha sido terrible lo que ha pasado. Cuando un tío enviuda, lo que primero se espera es que rápidamente encuentre una mujer que lo cuide, lo mime y le haga de comer. ¡Qué putada! ¡Qué putada! Porque yo, como le he dicho antes, tengo 3 maridos, pero a ninguno envenenado. Hay que tener muy en cuenta que la sexualidad tendría que ser algo que formase parte de nuestra vida porque todos tenemos sexualidad, incluso los que deciden no tener ningún tipo de sexualidad y deciden ellos ser asexuales. Mi moco tiene mucha suerte, como yo la tuve con mis padres, no en el caso del sexo, que no me enseñaron nada, sino porque sus padres hablan de sexo con mucha naturalidad. A mí, yo vivo con un señor que me toca el culo todos los días por el pasillo de mi casa y que todos los días me da un beso y que todos los días me respeta y que tiene una actitud determinada conmigo. Hay que empezar a enseñarle al moco lo que es el sexo y yo lo he hecho empezando por lo más pequeñito hasta ir poco a poco. Yo soy bisexual. Para mí era muy importante que mi hijo supiese que yo era bisexual por un único motivo. Estoy locamente enamorada ahora mismo de su padre, pero les puedo garantizar que esto puede cambiar en cualquier momento. Lo que más me gusta es que él lo sabe, que su padre lo sabe, porque a mí me gusta pensar que, como he dicho antes, yo no soy la madre de sus hijos, o en este caso de su hijo, soy su compañera, soy su amiga y lo que voy a decir es una barbaridad. ¿Estamos en horario infantil? Y yo, voy a seguir. Yo creo que aquí hay público adulto, pero vamos, si alguien quiere taparse los oídos... Realmente, la frase que yo le dije, pido disculpas a todos los que se están ofendidos a él, Patillas, fue exactamente 2 puntos ahora en comillas. No quiero ser la madre de tus hijos, quiero seguir siendo la que mejor te la chupa. Y el día que deje de ser la que mejor te la chupa, me dejas, porque yo el día que dejes de follarme mejor que nadie, te aseguro que me voy a pirar. Mi sexualidad, para mí, sí es importante y como tal la trato y como tal la pondero y como tal la defiendo y como tal la muestro.
Mi moco va a tener suerte porque tiene unos padres que hablan de sexo y que hablan de todas estas cosas. Yo quería que mi hijo supiese que yo soy bisexual porque a lo mejor la siguiente persona con la que yo llegue no es un hombre, que están más acostumbrados a lo mejor a eso, sino que es una señora estupenda. Ojalá Charlize Theron se enamore de mí. Pero para mí era fundamental estar protegida a la hora de escribir y poder decir todas las cosas que me gusta decir. Creo que tendríamos que exigir que hubiese una educación sexoafectiva en los colegios. Porque mi moco tiene suerte, pero hay muchos niños que no tienen la suerte de tener unos padres que los puedan educar al respecto. Porque ahora que Fariña está tan de moda, si no nos hubiesen educado respecto a las drogas, nosotros no hubiésemos aprendido lo que supone las drogas en nuestra vida. Entonces, ¿por qué no podemos hablar de sexo como hablamos de gastronomía o hablamos de drogas? En este caso las drogas no, porque serían perniciosas. Pero, ¿por qué hablamos de gastronomía tan normal? Tú dices, por ejemplo, tú coges y alguien te pregunta la receta del cocido, macho, nos quedamos embobados, escuchando el tiempo que pone en remojo los garbanzos, cuáles son las verduras exactamente que echa, qué partes del cerdo añade, si usa morcillo o no usa morcillo, de dónde vienen los garbanzos, exactamente cuánto tiempo de cocción tiene todo, y lo estamos escuchando así. ¡Qué guay! ¿Por qué no somos capaces de hablar de sexo con la misma naturalidad? Hola, Diana, ¿qué tal? Hola, Celia. Ya empezamos, ¿ves? Yo no quería estar aquí, pero bueno. ¿Cómo te gusta? Están mis ¿A padres ti? por segunda vez viéndonos Ay, pero tus padres ya me conocen. Viéndonos juntas. Tus padres ya me conocen, qué guapos son los padres de Diana, qué majos, qué simpáticos, y la que se han tragado conmigo ya las 2 veces que nos hemos visto. ¿Por qué no podemos hablar de sexo con la misma naturalidad? ¿Por qué yo no te puedo preguntar qué es lo que más te gusta en la cama o qué es lo que menos te gusta y que tú, como soy tan egocéntrica, voy a hablar de mí? Yo soy egocéntrica porque a la gente le cuesta mucho hablar de sexo, ¿eh? Y creo a veces que contando mi vida ayudo. A ti entiendo que está tu madre aquí y te incomode, pero mi madre es la mujer que más me escucha los domingos por la noche a la 1:30. Tiene 74 años. Ese momento en el que yo describo lo que es el sexo anal. Con tu madre al otro lado del aparatillo. Hostias, imagínenselo el nivel al que estamos llegando. Pues tengo una madre que termino de hablar de sexo anal, de las virtudes del sexo anal, de cómo podemos hacer para que no duela, de cómo podemos hacer, después de haber dicho en mi presentación que la generación de mi madre y de mi abuela es la generación de las mujeres que más sexo anal han tenido en la historia, porque lo utilizaban como método anticonceptivo, porque llegaba el tío, quería follar, y si ellas no querían tener hijos, se ponían de culo y las enculaban. Y esto, señores, lo ha contado gente en el cine, lo han contado también en literatura, pero esas cosas no llegan y la gente no lo sabe. Entonces, después de echarme la chapa de todos los lubricantes que hay que utilizar, de cómo son los preservativos, de todo y cual, mi madre a las 2:30 de la mañana me manda un WhatsApp y me dice: qué interesante lo que has contado. Claro, a mí me congratula hacer ese tipo de cosas, pero sobre todo aspiro a que haya otra gente que tenga muy claro que puede hacer, que puede disfrutar y que su sexualidad puede ser como ellas determinen. Hay un corto maravilloso que se llama El clítoris, que no hace más que ganar un montón de premios, que está en YouTube. Yo soy quien se lo paso después para que lo paséis por todos lados, que ojalá lo enseñasen en los institutos, porque el mejor programa de televisión que hay en el mundo sobre educación sexual es un programa de la televisión noruega que se emite a las 5 de la tarde, donde se le cuenta a los adolescentes lo que les está pasando hormonalmente, en su cuerpo, tienen la regla, se levantan empalmados y se lo cuentan. Y es a las 5 de la tarde, en la televisión noruega. Yo no sé si ustedes ven la televisión a las 5 de la tarde. Educa mucho más el Sálvame, por supuesto. Claro, es la hora de lo que más audiencia tiene es pues el Julián Muñoz, que me hice súper famosa, Julián Muñoz o La Pantoja o los que sean. Y yo soy de la teoría de que eso es precisamente lo que había que cambiar. Contigo dentro surge porque a mí me escupen de la tele, que no les engañe. A mí, como he dicho antes, no me renuevan en... Uy. Creo que no sé si tienes que apuntar de aquí. A mí no me renuevan en MediaPro,
porque tengo 41 años y como ustedes comprenderán, yo con 41 años ya, claro, ya no puedo ser reportera para enseñar en las fábricas cómo se hacen las patatas fritas, porque no sé, no os creáis que yo estaba haciendo otra cosa. Yo estaba haciendo un reportaje que se llamaba Made in Spain, no sé si lo saben, que consistía en que yo me iba a una fábrica, me iba a las 4 de la mañana porque no nos iban a pagar dormir allí. Salía a las 3 de la mañana de mi casa, a las 4 de la mañana salía de la redacción, me iba a una fábrica y matutano, y enseñaba cómo hacen las patatas. Y entonces vas por el carril y entonces de repente ves aquí que hay una máquina que hace y entonces tú tenías que ponerte así y decir, ¡oh! ¿Qué está haciendo? Claro, pues que efectivamente tenía 41 años y yo es que veía exactamente lo que hacía la puta máquina. Entonces no preguntaba eso, preguntaba otras cosas. Y claro, a mi jefe le parecía que es que sabía demasiado. Que la gente tiene que saber cómo se hacen las patatas y si sale una imagen que está cortando las patatas, me tienes que explicar que están cortando las patatas. Y claro, tú te quedas así y dices, para eso me hago un blog de cómo hacer las patatas. No estoy en televisión. Entonces decidió que no me renovaba, pero tuve la suerte de que me dijo, es que tú ya tienes 41 años. Y entonces, pues tuve la suerte de que un hombre que me conoce, después de que había cenado muchas veces conmigo, después de que habíamos hablado mucho, me dijo, no sé cómo coño lo haces, pero terminamos siempre hablando de sexo, yo ya te he contado cómo follo, ya me he enterado de todas las posibilidades que tengo, tú estás muy desaprovechado. Gracias, Ana Pardo de Vera, espero que recojan tu testigo y pueda presentar los próximos Goya. Pero a mí fue un tío el que me dice, si eres capaz de hacer esto, esto tiene que salir fuera. Y entonces yo mandé al Patillas y al Moco, lo mandé 4 días fuera, me encerré a comer basura y me inventé un programa. Y me inventé un programa y tuve la suerte de que se lo mandé a Antonio Hernández Rodicio, que imagínense ese señor que es el director de la cadena SER. Yo no sé si conocen físicamente a Antonio Hernández Rodicio, es un gaditano maravilloso y estupendo que yo me lo llevaría a todos lados, pues un señor que impone. O sea, lo ves y te quedas un poco acojonado, porque es muy grande. Entonces, claro, allí Antonio Hernández Rodicio mirándome, que no me conocía de nada, a mí, que nada más llegar al despacho y digo, hola, soy Celia Blanco, pero desgraciadamente para todos ustedes no soy la actriz porno, porque eso me ha dado un juego de puta madre. Claro, o sea, yo también tengo que tirar también para mi lado. Me invento el programa, me dicen que si tiro para adelante y me lo hago. Y yo lo único que le dije es que no iba a juzgar ninguna sexualidad. Existe una cosa que se llama el Código Penal, que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El Código Penal determina lo que es delito en el sexo. Y si a mí me tocan el culo en el metro, puedo denunciar porque es acoso sexual y está tipificado en el Código Penal. Pero exactamente igual que está tipificado eso, no está tipificado que si a mí me da la gana que cojan y me aten así, me pongan de espaldas y me den azotes en el culo, cachetadas de cariño mientras me dicen zorra, porque yo dejo que me llamen zorra. Eso no está tipificado, eso simplemente es una sexualidad no convencional. A mí no me interesa personalmente mucho esa, pero a lo mejor me interesan otras mucho. Entonces yo lo que quería era que la gente supiese que no tiene que tener el mismo sexo siempre, que tiene que respetar otras sexualidades, que tiene que escuchar a otras personas y que tenemos que aprender los unos de los otros. Claro, bomba de relojería. Y el señor Antonio Hernández Rodicio me dejó hablar súper educado, porque es súper educado, es de CAI, además, con lo que a mí me gustan los gaditanos, y se queda así y me dice, tú eres la Tanace. Y claro, después de todo el discurso te lo llevas preparando delante del espejo en tu casa, porque vas a hablar delante del director de la cadena SER, te quedas así, y dices, sí, porque la Tanace es mi nick en Twitter, o sea, dice, te llevo siguiendo ya un par de años, sé perfectamente cómo eres. ¿Me haces un programa? Y lo hice. Gracias a que me escuchan, yo sigo teniendo el programa. Esto funciona así, lo que yo he dicho antes de las audiencias, no demos los clics, no hagamos lo que, o sea, no veamos la basura que nos ponen. Esto de, bueno, tenemos ahí el corazón porque, bueno, pues porque hay que embrutecerse, no, porque hay que embrutecerse, no. Les aseguro que Basile, que es un señor al que también conozco porque he trabajado con él, Basile, como Jorge Javier Vázquez, no tenga 2 cifras de audiencia y sobrepase un porcentaje mínimo, le va a decir, mira, fenomenal, nos han encantado todos estos años porque nos hemos forrado contigo, pero ahora, humo. No vean lo que no quieran ver.
no lo vean, de verdad. Y vean los programas que les representa. Pues yo tengo el programa gracias a que haya gente aquí, como Carmen, que me ha dicho que le encanta escuchar el programa, que está aprendiendo y que le gusta. ¿Por qué? Porque no nos educan sexualmente. Y es muy importante que aprendamos a no ser lo que siempre nos han contado, que es, estamos nosotras para el placer de los hombres, el sexo es pecado, el sentimiento de culpa que tenemos que tener, porque toda esa pequeña bolita se va creciendo, va creciendo, va creciendo y cada vez es más grande. Y yo en esa sociedad no quiero vivir. Entonces, a mí me parece que el programa, yo me lo estoy pasando teta y reconozco que además la sexualidad, porque vamos a ver, yo no soy sexóloga, yo soy periodista, que yo no dejo de decirlo, yo no sé tanto de sexo, yo estoy aprendiendo con todos ustedes. Porque cuando alguien me manda un mensaje a la cadena SER y me dice, hola, buenas, tengo 55 años, soy un hombre casado con 2 hijos y en la intimidad me transformo en Alexia del Rey y me manda una foto de una piba guapísima que yo no doy crédito que sea un tío como me está contando y me dice, soy heterosexual pero me excita vestirme de mujer. Yo dije, hostias. Tienes mucho contacto con la audiencia, ¿no? O sea, hay mucho es que yo dependo, feedback todo mi programa se basa de lo que la gente me llama, me cuenta, me pide, me solicita, me demanda, porque yo no puedo saber tanto. Entonces yo lo que hago es buscar a alguien que me explique esto. Cuando Alexia del Rey salió en Contigo Adentro, busquen a Alexia del Rey, por favor, en Twitter, porque tiene, de tweet fijado, tiene la entrevista que salió en Cadena SER. Lo que más me congratuló después de aquella entrevista es que yo el miércoles tenía 10 mensajes de señores de la geografía española, sexual como... Porque estamos educados a que el tío que se viste de mujer es un maricón. No te preocupes. No te preocupes. Entonces, ¿por qué no va a poder pintarse mi hijo, pintarrajearse? Porque ¿cuántas veces mi hijo va con las uñas? Si yo me estoy pintando las uñas de rojo, me dice, ay, píntame alguna. Y le digo, ¿cuál? Y es verdad, les juro, siempre dice, esta. Y es muy importante que mi hijo haga esto. ¿Sabes por qué? Porque yo salí en una campaña que se llamaba Stop Plumofobia, que era con la uña esta rosa diciendo Stop Plumofobia. Entonces, mi hijo, lo que hace cuando algún niño le dice, ¡ah! Porque lo dicen, claro que lo dicen, porque lo escuchan en su casa. Cuando a mi hijo le dicen, ¡Ana! Eres un maricón, dice, ¿y? No tengo ni idea de si mi hijo es gay, bi, hetero, me la sopla lo que no está en los escritos. Entonces, todas las mañanas de mi vida, cuando me ducho y me pongo monísima o feísima o lo que sea, yo no me meto en una ducha sin hacerme una duchaja. Y como cuento estas cosas en el programa, claro, imagínense también, pues yo trabajo en una redacción, voy poco, pero trabajo. Entonces yo trabajo, entonces después de haber dicho que te matas a paja, ¿sabes? Con la ducha, que todas las mañanas te haces una paja, que eso lo hizo un tío, oye, estoy matando a pajas y todos, sí señor, la testosterona. Yo me hago pajas todos los días. El tema de la educación sexual es fundamental, es algo que tratas mucho en Contigo Dentro. Yo creo que es fundamental, obviamente, para la masturbación y para buscar el placer propio, pero también para... El placer propio, estoy hablando de placer propio. De las buenas relaciones y de las sanas relaciones de pareja. Pero además, hablando de que estamos aquí, hablando de medios de comunicación, de columnismo y demás, hay un caso, pero no es el único, porque en España se produce una violación cada 8 horas y tenemos a la manada, ¿no? Tú, a muchas manadas, ¿qué crees que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué relación tendría quizá, no sé si el déficit de educación sexual que no puedo, coño. en la violencia sexual? En la violencia sexual, ese déficit de educación sexual de que los hombres siguen viendo seguramente, gran parte de los hombres, porque si no esto no ocurriría, o una pequeña parte, pero acaban violencia sexual, a las mujeres como simples agujeros o órganos en los que satisfacer ya no solo su placer, que yo creo que ya es más poder que placer lo que intentan satisfacer. Sí, es fuerza. Porque el placer lo satisfacen haciéndose una paja y viendo porno, pero no es lo mismo. y esto es una relación de poder, ¿no?
A mí me gusta hacerme pajas, pero me encanta follar, ¿eh? O sea, es decir, y a los tíos les pasa lo mismo. Sí, pero... Porque a los tíos les encantará hacerse pajas, pero les gusta mucho más follar. Pero les gusta follar. El problema es que pero a los esto es tíos... violencia, claro. El problema es que a los tíos, además, los han enseñado en una cultura de la violación. Es decir, ese momento en el que de repente... O sea, no me voy a centrar en 50 sombras de Grey porque de verdad que es que para mí es una cosa atroz. O sea, 50 sombras de Grey lo que hace es justificar el acoso. O sea, a mí un pavo se presenta en mi curro. Fenomenal. Viene en helicóptero. Pero yo helicópteros todavía no me he ganado. Pero a mí se me presenta un tío 3 veces en la puerta de mi curro y me molesto. La foto la que han visto antes, donde yo estaba, que voy con el pelo blanco, se preguntarán que por qué yo llevo el pelo blanco y ahora tengo el pelo naranja. Primero porque me cambio de pelo cada 2 por 3, pero fundamentalmente porque no estoy dispuesta a salir con la misma imagen que tengo en el programa. Porque yo salgo a las 2:30 de la madrugada de la cadena SER, los domingos, porque yo me quedo a escuchar mi programa y me quedo allí trabajando hasta que se va el técnico. ¿Y qué pasa? Que una noche uno me preguntó, ¿Tú no eres la del sexo? Y a las 2:30 de la mañana no me puedes preguntar si yo soy la del sexo. Y seguí. ¿Por qué? Porque me da miedo. Porque salgo a las 2:30 de la madrugada y me da miedo solamente porque soy mujer. Esto que están viendo ustedes aquí... nos queda poco tiempo, pero sobre todo estoy segura que, un segundo, que la gente va a preguntar, así que... Quiero que lean este texto, ¿vale? Este texto es de una entrevista, no voy a decir quién es porque no lo soporto. Entonces, como además estoy todo el día discutiendo con él, paso. Pero este texto es de esto es de una entrevista que se le ha hecho a un señor que tiene poder, porque es un señor que es el jefe de opinión del periódico El Mundo. Y cuando le pregunta que si suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche, contesta todo ese rollo. Entiendo que el mecanismo lógico de este cuestionario, réplica invertido, el patrón machista para plantear un hipotético patrón hembrista, acoso sobre el varón, de simétrico funcionamiento y signo opuesto, lo que le parece... Jorge, yo también te quiero, eres como el guapo de... Contigo dentro, yo soy como una abuelita. Los podcasts. En esa organización había un señor que era uno de los mejores médicos de maxilofacial que hay. Y el imbécil, cuando yo empecé a hablar de sexo, porque es muy difícil que una mujer hable de sexo, vino una tarde que yo estaba allí, pero... allí, como podría haber estado en otro lado, estaba allí porque mi moco debía estar como por allí, yo no me relacionaba tampoco mucho. Y entonces cogió y me dijo, te he leído. Qué bien, ¿te gusta mucho el sexo, no? Al cirujano de maxilofacial y decía, me está rimando cebolleta, le dijo. Así, con unos dedos enormes, porque a mí me gustan los tíos con la mano muy grande, desde el día que descubrí un tío con la mano melindrosa, aquí. Me dio un ascazo y tengo todo el derecho del mundo de que a mí me gustan los señores con los dedos como muestrarios de pollas. Todo el derecho. Y sí, sé usar todos y cada uno de sus dedos. Ya está bien. Bueno, la charla de Celia se acaba, se tiene que acabar. Seguirá de noche en los bares y se quedan seguro Sí. que ella estará encantada. Veremos al guapo de Pontevedra y cuando vuelva a acercarse diréis, ¿es el guapo de Pontevedra? Me he puesto a escuchar, porque te juro que te voy a contestar. Y eso sí que es una putada. Si tú le preguntas a alguien algo, espérate que te conteste, porque le estás haciendo una pregunta y por educación tenemos que contestar. Mi chico jamás me pregunta una sola cosa. Y sí, sé que es el que mejor, con el que mejor estoy, porque sí, cuando tengo que comparar, yo comparo. Bueno. Pues ya está. Pues ahí queda esa reflexión de Celia contigo dentro los domingos de noche. Lo tienen también, la pueden buscar también en Mordiscos en Tacones. Y ahora damos paso a la charla con Ana Pardo de Vera, ¿verdad, Susana? Creo que tenemos ahora esa charla. Cúrrate lo de los Goya. Cúrrate lo de los Goya, coño, que llego yo allí.
Ese momento. A ver, 3 personas que levanten la mano ya, que quieran tener mi libro, que me quieran leer, y digo, no son mis fantasías sexuales, son las fantasías sexuales de personas anónimas, pero les juro que estoy en todos y cada uno de los polvos que describo. Tengo 2, porque uno, Xavier Fortes, es para ti. Hombre, ayer aguantaste la pedra de puta madre conmigo. Jova, cuánta gente. Se oye. Ben, boa tarde a todas e todos. Para que non me coñecedes, eu son María Ovelleiro, son directora do semanario Sermos Galiza, colaboro con outros medios de comunicación, por exemplo, co Correo Televisión, e até hai pouco tamén colaboraba na Radio Galega, ata que a dirección do ente público me decidiu cortar a cabeza porque está claro que as mulleres que opinamos somos perigosas. En primeiro lugar, quería agradecerlle unha vez máis a Susana Pedreira e a Diana López Varela que tivesen a ben que se metesen neste fregado para organizar semellante foro, non? Con profesionais desta categoría. Tamén agradecerlle á Deputación de Pontevedra e ao Concello de Pontevedra o seu apoio, porque sen estas institucións isto non tería sido posible, e iso tamén, como teñen apuntado outras relatoras, é política, tedo en conta. Eses aplausos. Ben, eu espero que esta cita poida consolidarse no calendario galego de cara a outros anos, porque é realmente necesario, non? Que as mulleres teñamos o noso propio espazo e que poidamos empoderarnos nos medios de comunicación. Desde aquí tamén me gustaría enviarlle un saúdo agarimoso a todas as mulleres xornalistas que escribimos en galego, que opinamos en galego. Aquí tivemos esta mañá a Inma López Silva, voto en falta que non puidese haber algunha relatora máis neste sentido, porque, vaya, as mulleres que escribimos en galego en Galiza, pois ao final sufrimos unha dupla discriminación, unha dupla exclusión, precisamente pola nosa condición de mulleres e tamén pola nosa condición de escribirmos en galego, asfixiado como está o galego en todos os medios de comunicación polo castelán. Ben, grazas.
Como se puxo de manifesto aquí estes días, o poder dos medios de comunicación está completamente en mans dos homes. Hai estudos que sinalan que un 10% tan só das mulleres está a fronte dos medios de comunicación. Unha porcentaxe que no caso de Galiza cae ata o mínimo. En Galiza, a día doxe, que se saiba, tan só está Carme Merelas, que é directora de La Opinión de A Coruña, e no meu caso, directora do semanario Sermos Galiza. Temos hoxe aquí a Ana Pardo de Vera, que é unha das directoras dese 10% que hai no Estado español. Ela é directora de Público, xa tomou a palabra esta mañá para darnos a benvida deste foro, e agora imos manter unha conversa, non, para que nos conte pois a que dificultades se enfronta precisamente por ser muller, non, ao fronte dun medio de comunicación como é Público. E a vostedes pois convidarlles a que esta noite, cando cheguen a casa ou en calquera cafetería ou onde sexa, que abran o xornal e que miren na mancheta, que é o cadradiño que reservamos nos medios de comunicación para apuntar os principais datos do periódico, para que vexan até que nivel hai que baixar para topar a primeira muller con responsabilidade nese propio medio de comunicación, non? Eu creo que van ficar completamente abralladas e abrallados cando vexan até o nivel o que hai que baixar para que haxa unha responsabilidade feminina. Ben, boa tarde, Ana. En primeiro lugar, quereríamos saber, non, por que o xornalismo ten que ser feminino, que o que ti defendes. Sí, bueno, yo soy de, buenas tardes. Antes de nada, decirte que efectivamente soy muy partidaria de que se hable gallego y de que se le dé el valor que tiene, que es todo, ¿no? Para una tierra y para un pueblo como el gallego. Yo, desgraciadamente, te lo contaba. Mi padre habla gallego muy bien, pero no lo hablábamos en casa. Yo tenía en cultura gallega, estuve en un instituto público, tenía literatura... Galego, en Lugo estamos falando, ¿verdad? En Lugo estamos falando, sí. Tenía literatura gallega en COU, que dábamos en cada género, en La Opinión, lo que es la paridad impuesta en un primer momento, como son las cuotas que yo defiendo apasionadamente, mientras las mujeres no gocemos de una igualdad real. Y el periodismo no puede ser una excepción, ni muchísimo menos. ¿En qué se percibe? Está, ¿no? Pero me voy a ceñir al ámbito nacional. En un momento en donde estamos, los poderes van por un camino paralelo y la ciudadanía va por otro camino donde se revuelven, ha reventado, buena parte de la crisis social ha reventado por Cataluña en forma de conflicto territorial también, además del propio independentismo, etcétera. Yo creo que el día a día quizá no nos permita encontrar esos matices diferenciales que supone el feminismo, pero, por ejemplo, llevamos 2 semanas que es una locura con el tema del 8 de marzo, ya no solo para el propio periódico, en el que, como es un acontecimiento histórico y tiene visos, además, de convertirse en una huelga sin precedentes a nivel internacional, además, pues estamos trabajando en ese día, estamos trabajando en los previos, estamos haciendo una revisión de los 40 años, lo que ha sido la figura del feminismo, todas esas mujeres que han sido absolutamente ninguneadas en 40 años de democracia. Estamos escarbando en hemerotecas, estamos levantando las alfombras para que realmente nos demos cuenta de la importancia de todo eso. En este momento concreto, en un día normal, pongamos cuando pase el 8 de marzo, aunque yo creo que habrá un antes y un después del 8 de marzo, de eso estoy absolutamente convencida. Cuando pase, se nota en que nosotros mismos tenemos un catálogo que ya lo hicimos en la etapa de Público Papel, tenemos un catálogo sobre cómo informar de violencia machista, pero eso solo es una parte. Entonces, hemos ido ampliando el catálogo formacional, educacional, le llamamos nosotros, para informar con perspectiva de género. Eso incluye tanto a las figuras de opinión como a las propias noticias. ¿Por qué las fuentes, cada vez que les digo yo, por ejemplo, haz esta pieza de lo que sea, de política, de lo que sea, y consulta a catedráticos o catedráticas, a expertos? Solo salen hombres.
Falábamoslo antes, non? Sí, solo esa salen dificultade hombres. que temos nos como directoras neste caso a hora pois de encargar calquera tema, non? E propoñemos pois Las que consulten fuentes. efectivamente as fontes, conseguir fontes femininas para que despois non aconteza o que chamamos nos así en brincadeira que é o todo pirolos. Sí. Ao final pois abres a páxina e parece que non hai expertas e que só hai Sí. expertos. Entón, a que crees que se debe esa dificultade? Bueno, se debe porque ocurre con todo. O sea, si tú empiezas a mirar los libros de historia, esto remontándonos a tiempos más largos, si tú empiezas a mirar los libros de historia, si empiezas a mirar los libros de historia de la ciencia, historia de las religiones, historia de lo que sea, lo que encuentras es básicamente masculino y si no, mujeres siempre en un segundo plano. Quiero decir, la relevancia de lo masculino está ahí, no hay referentes femeninos. O sea, hay referentes femeninos, pero son una mínima parte. Es ahora, pero con el esfuerzo de quienes trabajan en ello, de especialistas, hay agencias de comunicación y género que te dan un listado de todas las catedráticas, de todas las expertas científicas, escritoras, etcétera, etcétera, para que los periodistas vayamos a consultar a mujeres y tengamos el 50% de fuentes masculinas y el 50% de fuentes femeninas. ¿Cómo vamos a prescindir de eso? Es que la objetividad de nuestras noticias va en ello. No podemos prescindir de eso. Preguntábache antes, non, no día a día, como era ese ser directora nun medio de comunicación, porque hai estudos universitarios que indican que o feito de estarmos as mulleres pois a fronte dunha dirección dun periódico, a fronte dunha redacción, pois incide positivamente na visión que se dá das mulleres nos periódicos. Non sei se estás de acordo con esa... La mujer en general, salvo cuando hablamos de cargos políticos, entrevistas, demás, generalmente sale en las noticias de violencia, relacionadas con la violencia. Todos los estudios lo indican, que en la mayor número de noticias que protagoniza una mujer, sobre todo ahora, desgraciadamente son en términos de violencia, es decir, en páginas de sucesos. Violencia machista, violencia sexual, todas las violencias machistas, porque no es una sola. Por lo demás, bueno, pues poco a poco se va haciendo el esfuerzo de tratar de... Lo primero que hay que hacer es denunciar la situación. Y a partir de ahí reconstruir unas estructuras, porque esto no es casualidad, esto es una estructura basada en lo masculino que ha ignorado completamente lo femenino y nosotros no solo tenemos que sacar nombres de mujeres, es que tenemos que reconstruir toda una estructura social que está absolutamente amarrada al poder y eso cuesta muchísimo porque las resistencias son enormes y ahí es donde lo notas. O sea, yo como directora, vamos a ver, en España solo el 11% de los puestos directivos están ocupados por mujeres en los medios de comunicación. El 60% de las universitarias, el 60% de estudiantes en las facultades de periodismo son mujeres y más del 50% de media en las redacciones son mujeres. ¿Qué pasa con los puestos directivos? Pues pasa que no se ceden tan fácilmente, porque el patriarcado, el poder masculino tiene sus propias estructuras, todo eso le supone una serie de privilegios altísimos y no van a renunciar a ellos tan fácilmente. Ese es un tira y afloja, es una batalla diaria. También te digo, hay muchos hombres que dan la batalla. Hay muchos hombres que dan la batalla. Nosotros el 8 de marzo vamos a sacar un especial impreso contando un poco estos 40 años lo que ha sido la historia del feminismo, la aportación, las mujeres ninguneadas, bueno, pues todos los hechos más abrumadores relacionados con mujeres, generalmente y desgraciadamente violencia machista, la evolución de lo que ahora ya es sin ninguna duda violencia de género, etcétera, etcétera. Casi todos, las ilustradoras son todas mujeres. No nos ha costado nada encontrarlas, pero apenas aparecen en los periódicos generalistas. Bueno, apenas. Yo es que diría que no hay ninguna mujer que haga las viñetas de política como las hacía tan excelentemente el malogrado Forges. No hay ninguna, no hay ninguna. Pero hemos contado con algunos hombres también, como Octavio Salazar, como Miguel Lorente, que son hombres muy, muy implicados en la lucha
contra la violencia machista y en la lucha en pro de la igualdad. Falabas agora, non, de que o humor gráfico estaba feito por mulleres, nese especial que de sacar como motivo do 8 de marzo. Sí, Emma, que estuvo aquí, va a ser una de las que nos ilustre. Está aí. Quería preguntarche tamén, non? Supoño que teredes as mesmas dificultades que nós, por exemplo, para atopar mulleres que escriban artigos de opinión, non? Sí. Nos Sermos en Papel, por exemplo, temos máis cantidade de mulleres articulistas que de homes, que eu creo que eso é algo bastante infrecuente, absolutamente excepcional casi. Tamén nos te costado moito traballo, hai semanas de feito na que as opinadoras son mulleres, entón quería preguntarche, non? A que crees que se debe esa dificultade? Bueno, yo creo que es lo mismo que a la hora de elaborar los artículos y buscar las fuentes de información, de análisis, de lo que sea. Hay menos referentes y como hay menos referentes, poco a poco va habiendo más, pero quiero decir que es una parte ínfima de lo que por cada 10 hombres, a lo mejor en la televisión, cuando en las tertulias, los canutazos, los expertos, salvo en la política, que hay más mujeres, por cada 10 hombres te sale una mujer nada más. Entonces, cuando un medio automáticamente busca sus referentes rápidamente, necesitamos opinólogas, entre comillas, sobre esto, sobre lo otro, no las encuentras. Entonces tienes que buscar. Nosotros recurrimos muchas veces a la Agencia de Comunicación en Género, debatimos, buscamos aquí, allá, incluso en diarios latinoamericanos. Nos interesa mucho el tema de la violencia machista en Latinoamérica porque pese a que en países como México es una violencia salvaje, El Salvador contra las mujeres y demás, allí hay un activismo brutal y creo que aquí no lo estamos contando. Ben, tamén quería preguntarche polo uso da linguaxe inclusiva, non? Sí. Como resolvedes? Porque moitas veces, nas facultades de Ciencias da Comunicación apréndesenos que debemos de optar pola economía da linguaxe. Sí. Temos visto, non, saídas de machos da Real Academia Española, no caso a nivel estatal, en contra da linguaxe inclusiva. Quería saber como opta público pois por tamén achegar esa perspectiva de xénero a nivel do uso da linguaxe. Nosotros utilizamos el lenguaje inclusivo más que utilizar el masculino y femenino, los dos, utilizamos el lenguaje inclusivo que cuenta muy bien una guía que tiene la Diputación de Pontevedra, que ayer me miré por la noche y que está completísima. Por ejemplo, en lugar de trabajadores y trabajadoras, el personal. Eso exige un valor añadido de esfuerzo y de aprendizaje, obviamente, pero es que en eso estamos, ¿no? Así que me voy a llevar la guía, Carmela, a la redacción de Público la voy a repartir a todos los redactores, la voy a tener allí como referencia y decirles, señores, miren qué fácil nos lo van a poner ahora, porque me parece fundamental. Y no se trata tanto de estar repitiendo señores y señoras, trabajadores y trabajadores, que de momento hay que hacerlo. Yo personalmente en mis artículos siempre escribo los, -as o las, -os, pero como forma de advertencia de, oigan, que el lenguaje está completamente masculinizado. ¿Y los señores de la Real Academia? A ver, que en la Real Academia está Arturo Pérez Reverte, Javier Marías, Juan Luis Cebrián. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Ben, antes de iniciarmos xa as preguntas do público, quería saber tamén se na túa condición de xornalista ao longo da túa trayectoria sufriches en algún momento pois algún tipo de machismo, algunha situación de menosprezo polo feito de ser muller. Lo contaba antes Celia, no voy a lanzar la carcajada de Sharon Stone cuando le preguntaron, ¿usted ha sufrido alguna vez o ha presenciado algún caso de acoso sexual en el cine? Y se puso a reír, claro, porque era una pregunta. Todas las mujeres, sin excepción, hemos sufrido violencia machista y acoso sexual. Y la que lo niegue es que no se ha enterado. Es que no se ha enterado. Todas las mujeres. Pero bueno, yo ayer estoy leyendo un libro
un libro muy bueno que me gusta de Mary Bird, que es una mujer excepcional, y habla del síndrome Trix. Y voy a explicar cuál es porque yo creo que lo resume fácilmente y así te resumo todas las situaciones que desde que asumía la dirección y de público y ya antes he sufrido. La señora Trix es el personaje de una viñeta de la humorista gráfica Rihanna Duncan, que es quien mejor captó el ambiente machista de una sala de juntas en la que podrían estar reunidos hoy mismo los directivos de los principales medios de comunicación españoles, como mínimo. Y me recuerda, por ejemplo, a una comida que tuve hace poco, éramos unas 9 personas, con un embajador muy destacado latinoamericano, de directivos de comunicación, y éramos 9 hombres y yo. Y entonces el embajador decidió que porque era la única mujer me tenía que sentar a su lado por imposición y además no se sentó él hasta que mis glúteos estaban perfectamente colocados en la silla. Con lo cual era una situación absolutamente, pues claro, yo miraba y decía, aquí está el retrato, pero sigo con la señora Trix. Está la señora Trix sentada en la mesa de la sala de juntas junto a 5 hombres con corbata. Está sentada la última, es decir, presiden la reunión, hay dos, y aquí la señora Trix. Entonces está sentada la última y se tiene que inclinar bien para hacerse oír y hacer una propuesta que tiene ella sobre los temas que se están tratando. Entonces la hace, le escuchan en perfecto silencio. Cuando ha terminado de hablar, el hombre que ocupa la cabecera de la mesa, el que preside la reunión, dice en alto, es una excelente propuesta, señorita Trix. Quizás alguno de los hombres aquí presentes quiera hacerla. Pues esa situación, así de veces. O sea, es muy complicado hablar en reuniones donde solo hay directivos y ahora, claro, es que la mayoría de mis homólogos, la mayoría, bueno, menos Monse Domínguez, mi queridísima Monse Domínguez, que es una leona, directora del Huffington Post y poco más, es que no tenemos nada, Bueno, pues esa situación así de veces. Y eso no puede ser. Quiero más directoras en las reuniones que yo tenga con los directivos de medios de comunicación. E como crees que pode conseguirse? Eso que parece unha utopía. Bueno, sin ninguna duda apelando a la responsabilidad de las empresas. Yo estoy muy agradecida porque los dueños, que son 2 nada más, tampoco es que tuvieran que hacer la gran junta de accionistas, me eligieran directora de público, además en un momento tan apasionante para contarlo y estoy muy agradecida. Obviamente os podéis imaginar la cantidad de halagos, entre comillas, que he recibido por haber sido elegida directora por 2 señores muy ricos los 2. De todo tipo. Lo peor que os estáis imaginando, 508 veces. Nunca he silenciado a tanta gente en Twitter como cuando me hicieron directora de público. Es tremendo. Pero yo adelante con esto porque es un privilegio, una oportunidad. Y además, lo primero que pensé es, pues ahora vas a pedir que haya más directoras todos los días, por pesada. Todos los días voy a estar ahí pidiendo, necesitamos mujeres en los puestos directivos. Necesitamos mujeres. Lo primero que hice fue elegir a una codirectora conmigo. Moi ben. Abrimos agora a quenda de palabras para o público. Non sei quen quere facer alguma pregunta. Buenas noches. A ver si intento no liarme mucho. Yo soy periodista también, ahora no ejerzo como tal, pero empecé hace 22 años en el mundo del periodismo deportivo. Además, o sea que os podéis imaginar lo complicado que era para una chica hace 22 años trabajar en un mundo de hombres. Telita. Sí, horroroso. Pero bueno, sí es cierto que he sido criada por mujeres muy valientes y muy fuertes. Aquí tengo a mi madre. Y bueno, pues gracias a eso también he tenido la fortaleza para seguir adelante y luchar día a día porque era una lucha continua. Sí es cierto que la tenía un poco olvidada porque llevo ya un tiempo sin ejercer en este mundo machista de los deportes, pero estos días he estado en Barcelona en el Mobile World Congress participando en un evento además de movilización, de visibilización de mujeres en la tecnología, sí. Women Up, súper interesante. He venido
hiperemocionada, y estoy totalmente de acuerdo con Fernanda Tavares, que yo creo que d'esta vai, con un D'esta evento... vai. Yo estoy convencidísima D'esta también. vai. Sobre todo también con eventos como el de este tipo. Sí es cierto que yo creo que debería de haber hombres, escuchando todo este tipo de cosas, debería de haber hombres en el evento del otro día del Women Up, pero bueno, poco a poco. Lo que yo quería decir es que la conclusión que he sacado de tanto el movimiento del otro día como lo de esto es que para mí lo fundamental, aparte de la implicación de las instituciones, eso es súper evidente, para mí también es fundamental la educación, pero no la educación, bueno, la hablabas tú esta mañana, Sí. no solo en los coles, sino en las casas. A mí es donde Fundamental. me parece fundamental. No solo de las madres, sino de los padres. Y no solo a las niñas, sino a los niños. Porque es que, y en el caso de tu reciente, bueno, de tu nombramiento como directora, ahora lo decías, y además eso es mi pregunta, que te han nombrado 2 hombres. Necesitamos hombres valientes de momento para esto, ¿no? Además, mujeres valientes, evidentemente, las necesitamos, porque hay que ser muy valientes para asumir este tipo de cargos, pero necesitamos a hombres valientes para que nos nombren. Por supuesto, es que es fundamental, es que si no, no podemos. Si no, no podemos. Teniendo en cuenta que partimos de estructuras masculinizadas completamente, si esos hombres no dan el paso adelante para nombrarnos y atrás para cedernos los puestos, no podemos. Necesitamos su complicidad, pero no la vamos a tener siempre. Por lo tanto, también abogo por leyes e implicación de las políticas públicas. Necesitamos que nos abran las puertas y cuando estemos ahí podemos ser mejores o peores, pero estaremos ahí como ellos, que son mejores o peores. Hola Ana, yo te Hola. quería preguntar a ti como directora. Ayer hablaba Elisa Beni de hacer pasillos y de aquel partido de fútbol en el que el becario conoce al director. Tú como directora, ¿cómo tomas las decisiones a la hora de pues decidir un ascenso? Depende de cada caso. Primero, me tienen que decir que puedo ampliar plantilla. Si alguien no me funciona en ese puesto, nunca jamás se le echa, jamás. Se le intenta primero, se le intenta mover a otros puestos para ver si funciona muy bien. Oiga, porque no todos servimos para todo. O sea, quiero decir, hay gente que es muy mala para mandar y sin embargo hacen una labor de corresponsales maravillosa. Entonces, las redacciones necesitan personal de muy variado pelaje, como todos sabemos, con lo cual vamos... y después, el tema de los becarios, me preguntas por eso concretamente, los entrevistamos a todos y a todas, sin ninguna duda, varias veces si hace falta. Pero es fundamental. Yo creo que además tenemos la suerte, solo en eso, de ser una redacción pequeña, relativamente, comparada con lo que... como están siendo ahora la mayoría de los medios digitales, comparada con lo que fuimos en Público Papel. Y entonces, bueno, pues tengo la suerte de conocerlos bien a todos, de saber de qué pie cojean. A ver, yo he salido, yo era corresponsal política, cubría la información del Gobierno, del Partido Popular y de la Casa Real. Y de ahí pasé directamente a la dirección, que fue como, perdón, me lo dijeron antes del verano y me escacharraron el verano, claro, porque ya no pegaba ojo. Pero los conozco a todos maravillosamente. Y eso me permite pues decidir, oye, este es fantástico, vamos a ponerlo lo hicimos hace poco, el redactor de Cultura, me parecía que tenía unas ideas muy buenas, me parecía que además era una persona con mucha iniciativa, valoro mucho la iniciativa todo el tiempo y lo pusimos de redactor jefe de Última Hora. Hace poco, un chico muy jovencito, ayer hay. Y así todo, quiero decir, con comunicación, con conocimiento y con un estrecho contacto con la redacción, sin ninguna duda. Y preguntando mucho al resto de redactores jefes y, por supuesto, a mi queridísima Virginia, que no podría vivir sin ella. Hola, 2 preguntas que están un poco relacionadas. Hola, también con lo que acaban de preguntar y un poco con lo que acabas de decir. ¿Tu horario laboral ha cambiado? Es decir, ¿trabajas más horas o menos horas desde que eres directora? Trabajo las mismas, porque el periodismo no tiene límites. Tú te levantas con el pinganillo de la radio en la oreja y te acuestas
mirando los resúmenes de prensa, las portadas de los diarios, etcétera, etcétera. Eso lo hacía ahora y lo hacía antes y lo sigo haciendo ahora. El trabajo es diferente. Sobre todo porque el peso de la responsabilidad es muchísimo mayor. Y es verdad que antes era corresponsal política, con lo cual andaba un poco, me organizaba yo un poco a mi aire en función de lo que había, de la actualidad política, iba muy poco a la redacción, etcétera, etcétera. Ahora me tengo que organizar de otra manera y a veces, lo decía por la mañana, a veces me siento un poco como un sándwich porque tengo a la propiedad y tengo a la redacción. Y entonces yo estoy en el medio, llena todo el rato de peticiones, reivindicaciones, pues esto no me sale, pues esto hay que hacerlo así, pues esto, ¿cómo me puedes ayudar? Pues esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Quiero decir, echo mucho de menos la calle, muchísimo. Pero bueno, estoy aprendiendo también mucho, sobre todo en el trato humano con la redacción y estoy valorando muchísimo las generaciones que vienen de periodistas. Están hiperpreparadas. Y intento luchar contra el precariado con uñas y dientes con los propietarios porque creo que hay gente buenísima que se merece, vamos, los mejores salarios y los mejores puestos, de verdad que sí. Menuda generación de periodistas nos viene. Yo lo decía un poco por la segunda pregunta que te quiero hacer ahora. ¿Valoraste a la hora de aceptar o no? Supongo que no tuviste que pensar mucho, pero ¿valoraste hasta qué punto iba a cambiar tu vida personal aceptando ese puesto? Lo digo porque además del famoso techo de cristal y de todas las razones, el mundo empresarial está dirigido básicamente por hombres. Absolutamente. Los horarios de trabajo los marcan los hombres. Entonces, yo creo que también, y es indudable que yo creo que hombres y mujeres tenemos maneras diferentes de ver la vida y de prioridades y objetivos. Entonces, yo soy de las que pienso que hay muchas mujeres que no son más visibles y que no optan a puestos directivos porque no les compensa lo que igual van a perder de vida personal. Es una opción, o sea, me parece que todas las opciones son válidas, todas ¿no? son legítimas. Yo no estoy diciendo, sí. con esto no estoy juzgando ninguna de las dos, ¿no? Por Te eso entiendo. mi primera pregunta era un poco mala, ¿vale? O sea, sí, no, pero a ver, tengo que viajar más ahora. Viajo mucho a Barcelona, tengo más responsabilidades como imagen del periódico y eso me implica, pues eso, viajes, llegar muy tarde, tengo que estar presente en los cierres, etcétera, etcétera. Dicho lo cual, tengo un niño de 3 años y es muy fácil de describir. Mi propio ha asumido el rol de madre tradicional en mi lugar. O sea, si nos remitiésemos a hace muchos años, y no tantos porque sigue ocurriendo, mi propio sería la madre tradicional y yo sería el padre tradicional, que es la que trabaja todo el rato, pasa poco tiempo en casa. He conseguido, eso sí, ahí me he impuesto, los fines de semana, aunque vaya enganchada al iPad, son sagrados. Porque si no, no veo al niño y tampoco es eso. Pero sé, esto lo hablé con él antes de dar una respuesta y lo asumió porque hoy por ti, mañana por mí. En eso he tenido muchísima suerte, pero como debería de ser. Quiero decir, yo he tenido muchísima suerte por tener a mi pareja que es consciente del puesto y de la oportunidad que para mí supone, y los hombres no han tenido suerte por tener a mujeres que han dejado su trabajo porque a ellos les han dado. No, pues unas veces les tocará a unos y otras veces les tocará a otros. ¿Y si nos toca a los dos? Pues oiga, tiraremos de niñera, de abuelos, de lo que sea, pero lo que no puede ser es que abandonemos oportunidades como la que yo he tenido porque tengo un niño de 3 años, que es un niño absolutamente feliz y sí, es verdad, las mujeres vamos ahí con ese remordimiento y tal, pero yo cada vez lo siento menos. Solo un pequeño... yo lo decía, no por eso que tienes toda la razón del mundo, sino porque creo que una cosa que debéis conseguir las mujeres cuando llegáis a puestos de responsabilidad es que los horarios laborales... bueno, en el caso... Sí, entiendo lo que quieres decir. En el caso del periodismo igual no es muy aplicable. Es imposible. Pero, vale, pero ya te lo digo. En otros campos, pero es que el periodismo es una forma de vida, ya sabes a lo que vas. Y es tal la vocación, por lo menos en mi caso,
que no lo concibo de otra manera. Quiero decir, yo sé que la vida profesional de un periodista ocupa mucho más espacio que a lo mejor la vida profesional de otro oficio. Pero de verdad, lo dijo Gabriel García Márquez, es el oficio más hermoso del mundo. Si no, no se entiende que con los salarios que tenemos, la precariedad que tenemos y todo, los chicos y los redactores y redactoras jóvenes quieran seguir siendo periodistas. Es una profesión adictiva, maravillosa. Y además, en mi caso, la asumo como una profesión de servicio público. Y eso, pues ante eso, ¿cómo me iba a decir que no mi propio después de soltarle este discurso? No sé si he contestado bien a tu pregunta. No, es que es muy importante para entender realmente lo que supone asumir un puesto directivo en un medio de comunicación. Si ya es duro para un corresponsal político, un redactor, lo que sea, para un directivo, pero es que es una oportunidad que ni siquiera te paras a pensarlo. O sea, estás dando botes desde el primer día. Luego tiene momentos... Todos los políticos quieren controlarlo. Todos, sin excepción. Esa es la batalla diaria. Pero bueno, ahí estamos. Algunha pregunta máis? Hola, Ana, querida. Hola, amada mía. Ya sabes que nos tenemos que casar, pero bueno, además estoy en tu tierra. Pues, a ver, te comento. Bueno, yo te sigo, como sabes. Y yo a ti. Es que esto va a ser así todo el rato. que te comento, que te sigo, pero también en televisión, en las tertulias, etc., en fin, durante mucho tiempo, ¿no? Y quería sacar un tema, que imagino que estarás de acuerdo conmigo, pero ya tú lo cuentas mejor que yo, que es cómo se interrumpe a las mujeres cuando opinan, y en concreto en tertulias televisivas, ¿no? Y qué pocas mujeres hay en tertulias televisivas, y si quieres contar alguna cosa más, pues la cuentas, si no, pues... Bueno, yo en eso soy muy tajante. Yo creo que hay unos límites y si no se cumplen me levanto y me voy. Quiero decir, no, lo hice en una ocasión de una cadena importante de televisión y todavía lo estoy pagando, pero no lo entendía de otra manera. Quiero decir, lo que no se puede permitir es que una mujer esté en inferioridad de condiciones frente a un hombre en una tertulia. Por ahí sí que no paso. O estamos en igualdad de condiciones o me levanto y me voy, con gran dolor de mi corazón, porque es verdad que disfruto las tertulias y además creo que se me nota. Ben, quedamos en tempo para ninguna outra pregunta. Agradecerlle a Ana Pardo de ver a súa gracias participación a vosotros aquí. y de verdad, de novo, enhorabuena. A Diana e a Susana que tivesen a ben organizar este foro. Bueno, nos da mucha pena que se acabe, la verdad. Os volveríamos a mandar subir a todas para empezar vuestras ponencias. Queremos hacer algo, os pedimos que esperéis unos minutitos porque queremos hacer algo y que nos acompañéis también como nos habéis acompañado, pero primero dar las gracias por volver a ver hoy por segundo día consecutivo el teatro lleno para escuchar hablar de periodismo, al final hablar de la vida y sobre todo por interactuar con nosotros. Yo podría leer muchos tweets porque lo cierto es que hay muchos tweets de gente que estáis aquí en el público y gente que lo ha seguido en streaming en sus casas o desde cualquier otro lugar, que destacan esto de un tuit muy concreto de una chica que se llama Ana, su nick es Me Caes Mal en Twitter, y dice una cosa de la que no se está hablando nada sobre mujeres que opinan, dice su público, estamos totalmente de acuerdo, y me enamora muchísimo la diversidad de edades, las ovaciones unánimes y miradas de complicidad entre asistentes, es precioso. Estamos totalmente de acordo. Do que se creou desta porta de fora cara dentro, estamos moi orgullosas, así que gracias a todos por estar. A un minuto e xente.
Bueno, y lo que queremos hacer a modo de clausura, como sabéis, el 8 de marzo es la huelga feminista que van a secundar un número muy importante de periodistas. Parece ser que ya las firmas van por más de 5.000. Y nos gustaría animar, como sabemos que aquí hay muchas periodistas, o al menos algunas, además de las que han participado de manera activa en el foro, periodistas y estudiantes de periodismo, nos gustaría que subieseis aquí al escenario para hacer una foto de familia y leer juntas este manifiesto. Entonces, las chicas, mujeres, periodistas que os apetezca subir, participar, estudiantes de periodismo, y si no, vamos a subir las de siempre. Pero creo que estamos muy vistas. Aquí arriba mejor, y 8 voluntarias para poner voz, para que lo para leamos entre todas. para poner voz Pero a este manifiesto. No tenéis que leer, solamente tenéis que estar aquí. Las que estén dispuestas a ser 8 voces, que se queden delante, por favor. Tamara, por ejemplo. más voces. Mira que os tenemos fichadas a todas las periodistas. Al final esto es lo que... yo lo dije hoy en un artículo de opinión y hoy creo que se repitió en algún momento también. Las periodistas que escribimos opinión somos privilegiadas, pero el periodismo es mucho más que la opinión. Vale, tenemos 2 voces. 6 más. Oye, ¿dónde están las de Radio Asturias? ¿Dónde están estas 2 magarras? Aquí Radio a leer. Asturias, venga. Nos faltan 5 voces. Tenemos que tirar de las ponentes, de verdad. Ah, vale, genial. 2, 4, 6. 2 más, 2 voces. Genial. A ver, unha. María, voluntaria. Tenemos una esquinita tú y yo y vamos pasando el papel de aquí para allá, ¿vale? Vale, tenemos solo una copia, así que os la vamos pasando. Venga. Bueno, es para que cada una de las periodistas que estáis aquí leáis un punto. Nosotros leemos la introducción, hay 8 puntos, cada una lee un punto, ¿vale? Venga, arranca. Mujeres periodistas de decenas de medios y agencias de comunicación, gabinetes de prensa y, en general, trabajadoras de medios y empresas periodísticas, apoyamos la huelga general feminista convocada para este 8 de marzo. De la misma manera, instamos a todas las compañeras a que se sumen a la movilización en la medida de sus posibilidades y circunstancias. Todas sufrimos el mismo machismo que las mujeres del resto de sectores: precariedad, inseguridad laboral, brecha salarial, techo de cristal, acoso sexual o ninguneos, pero con las particularidades asociadas a nuestra profesión. Somos conscientes de la relevancia social de nuestro trabajo y por eso nosotras también mostramos nuestra preocupación por la visión parcial de la realidad que tantas veces ofrecen los medios y en la que falta la presencia y aportaciones de las mujeres. El feminismo también es necesario para mejorar el periodismo. Por eso, en este 8 de marzo, exigimos a los medios de comunicación y empresas periodísticas que tengan en cuenta nuestras reivindicaciones. 1. La brecha salarial es una realidad de nuestro sector. Exigimos a las empresas transparencia salarial y una revisión de categorías, complementos y criterios profesionales que permitan acabar con ella. Techo de cristal. Las direcciones de los medios y empresas periodísticas están copadas por hombres. Reivindicamos nuestro derecho a ocupar puestos de poder y responsabilidad y a que se nos tenga en cuenta en las promociones profesionales para puestos intermedios. 3. Precariedad. Sufrimos niveles de temporalidad superiores a los de nuestros compañeros. De la misma manera, denunciamos la inestabilidad laboral de las compañeras. Freelance y de las falsas autónomas, una situación de precariedad que se ha hecho habitual en los últimos años. 4. Corresponsabilidad y cuidados. Denunciamos que las dinámicas de trabajo priorizan el presentismo y la libre disposición y son ajenas a las necesidades de cuidado que tienen todas las personas. Creemos que la corresponsabilidad y la flexibilidad no debe ser un asunto de buena voluntad, sino una prioridad de las empresas que deben asumir para que estas tareas se repartan por igual entre mujeres y hombres. Como en otros sectores, una ausencia de conciliación real perjudica más a las mujeres que acaban modificando o recortando sus horarios para poder cuidar e incluso abandonando su empleo o cambiando de profesión. 5. Acoso sexual y laboral. Son muchas las periodistas que han sufrido por parte de compañeros y superiores, pero también de fuentes, situaciones de acoso sexual. Por otro lado, el ninguneo, la condescendencia, el paternalismo y los mansplaining están a la orden del día en las redacciones y fuera de ellas, en nuestra actividad diaria.
Como profesionales de la comunicación, sufrimos acoso online, además de comentarios violentos y machistas en nuestras piezas. 6. Los espacios de opinión y las tertulias están masculinizados. Hay más que suficientes mujeres periodistas y expertas que pueden equilibrar esos espacios. 7. Mirada parcial y preocupación por los enfoques. Todas estas brechas que sufrimos las periodistas tienen consecuencias, también en los contenidos y en los enfoques de los medios de comunicación. La visión de la realidad que transmiten es muchas veces parcial y está sesgada porque no tiene en cuenta en la misma medida las experiencias, los relatos y las vivencias de las mujeres, que a menudo son tratadas como personajes secundarios o con estereotipos. Un ejemplo es el tratamiento de la violencia machista, que en muchas ocasiones sigue culpabilizando a la víctima. Las primeras páginas, las aperturas de medios e informativos son decididas por hombres. 8. Instamos a la audiencia y a lectores y lectoras a ser cómplices de nuestras demandas. Las mujeres firmantes de este manifiesto lo hacen a título individual y no queremos que ningún partido político, sindicato o medio de comunicación se apropie de nuestras reivindicaciones. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Gracias por los aplausos. No queremos, como habíamos dicho, como dice el manifiesto, que ningún partido político se apropie de nuestras reivindicaciones. Por eso todas las personas que estamos aquí somos periodistas y no políticas, pero no queremos dejar de agradecer, en este caso, de tener la suerte de contar con el apoyo del Concello de Pontevedra, representado hoy en nuestra concejala Carme Fouces, y de la presidenta de la Diputación de la Pontevedra, Carmela Silva, que sin ellas esto tampoco sería posible. Un aplauso para ellas por apostar por este foro. Y muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, por opinar, por ser tan receptivos, por pedir hasta consejo a la gente que estaba aquí hablando. Mil gracias y esperamos que haya segunda edición. Chao. ¡A buscar al guapo de Pontevedra! No, espera. No, de esta vai, ¿no? De esta vai.